Thank you to our character artists for our beloved boy band online. We love them dearly. And then from there, the animation team got to work on these characters, giving each member some truly gruesome charm. We're going to have a look at them here now. Sedona, they obviously have such creo que le di al botón de cortar stream sin querer. How did you go about creating such diverse movesets between all characters? So I'm assuming like everyone's started to realize that like we're pretty 50-50 split in regards to when we're using aprovechar de ajustar eso. motion capture, and we try to find the path of least resistance in every case. With the boy band, because their setups were so diverse and there were things that just didn't seem really feasible to do, the whole boy band is completely. Ahora hay un botón de confirmación ahí en eso. No mocap whatsoever, and just because like they're so absolutely out there. Pero aquí ya fue bien mío el tema nomás, lo de ahora. Jay Baker who worked on him. Zeke was initially supposed to float, and he wasn't supposed to have so many arms. Iba a flotar sin los brazos. Elise requested a few more before being pulled off to go work on cinematics, and so Jay took over and did an absolutely fantastic job. I don't know how he does it. I need to ask him. He's fantastic. Yeah, he's fantastic. An actual magician. Now, from the TechnoSite coda, the coda weapons were born. And Kaz, which of the coda weapons did the team have the most fun making? Well, that's easy. All of them are fun. De ellos fueron divertidos. Stuff because they're their own little creatures. They're kind of characters in their own right. Absolutely. Voy a ponerlo mejor aquí, creo, ¿no? Coda Motivire, which was kind of this amalgamation of vehicles and different parts. You want to speak a little bit more on that? Yeah, that one's based on a scooter. I had like 2 particular models in mind for it, and I approximated it here and there. And yeah, we wanted to get 3 different damage types visible on it. So we did 3 different heads, and there was a bunch of different ideas about like how we would do that. Like, is it going to be a scooter? Is it going to be a blender? Is it going to be a wild washing machine motor? Una máquina, un motor de tirarle a la lavadora. I guess I had motorcycles on the mind. Yeah. And then we ended up calling it the pizza cutter. El cortador de pizza. Ooh. Hey, there you go. Shout out. Yep. And then, of course, our weapons artist took it all the way and created our fantastic set of our fantastic coda weapons. Now, we had a little interim moment between Tennocon and Isle Weaver. Ahí lo boté todo ahí para la Water Girl, Ureli Prime. Y para el trailer. Of the Ureli Prime trailer that we're going to take a look at now. And now, okay, Tim, tell us how you guys made this happen. Yeah, so we knew with Ureli we would have to have K driving. So that meant it was going to have to be outdoors. And we knew she had an affiliation with Event Kids, so it was going to have to be the Old Palace. And the Corpus were going to need to be the enemies. And we knew that she was kawaii, so we had to make it a little bit anime opening style. We got magical girl transformation, a little bit of like and like lower frame rates, which was a fun challenge. It's more work to do less frames, believe it or not. Our engine wants to smooth everything out to like 60 frames a second or higher, and we had to kind of like force it to obey our faked lower frame rate. And thank you to the tech anim department who had to re-rig all the cloth for us to be able to hand animate just for specific shots. A ver, con la cosa de los 20 quiero ver el tema. Cloth simulation that runs at real time, and so it wouldn't obey our fake lower frame rate, so we had to keyframe it. So of course this happened on the character with the most skirts, pero ahí creo que fue más rápido en el bows and tassels and a bell and like so many little cloth bits to move around, but they nailed it, and thank you for doing all the extra work so that we could do the trailer that we wanted to make. And yeah, so our direction for this one was kind of like, if you guys remember Grendel and Goss, it was like go big, go completely different, which was challenging. But with Grendel and Goss, we did something we'd never done before, which was kind of combine 2 into 1. And so my sort of counterpart in the video marketing side, other Tim Nanasi, he had the pitch of basically, what if every Prime trailer from now on was completely unique and different from all the Prime trailers that preceded. I think Ureli worked based on the comments I've seen. It was pretty different and out there. And I've
I've heard Tim's 10-second elevator pitch for the next one, and I think it's going to be totally different and amazing, so... Ooh, all right. All right, so after your early prime, we Tal jumped vez, si es into que- Isleweaver, and just a quick Ah, no, note, the next tejedores, slide a will be showing ver. images and videos of spider-like creatures, but we're going to talk Criatura about tipo araña. Oraxia. and this spider-themed Ah. Warframe had been floating around in the community for a Ay, while. ay. And how did we come Color, about, la finally araña making it a esta. reality, Carrie? Well, this is one where, again, like another artist wanted to grab the theme and kind of really ran with it, actually. So Nikita did fabulous work here. Very interesting one to see how it started off with a lot of very, very disturbing reference. And then, the final character is kind of out of the park, really. So Yeah, that whole thread was a little bit of a jump scare. it was, yeah. Fue un absolutely. It was fun to poquito, look un back pequeño on. jumpscare. Yes. And we, of course, have to include the Bien, Araxia este día ahí scholars, which puede we see here. llegar a Nikita activarle did a a little bit alguien. of exploration there on how those Que would look. And por then estos bichos Nikita yo creo brought que it igual all the debería- way home and made her come to life as the Warframe that we know and love today. And a really standout characteristic of Araxia is her silken stride ability, where she literally walks on spider legs. And Sedona, I'm just so... El Excalibur con el casco I'm de just la so Valkyrie de curious, luz. I How? don't know. No, seriously, like with Ah, Warframes, iba a poder usually like a lot of animations are pegar. shared between them, specifically with locomotion. You have like a set skeleton. This is what you work with. And Araxia kind of threw that Eso all igual out hubiera the estado window. interesante So ahí she's como pegar got así a como con whole melee con la new set of pata de animations that we araña. kind of had to like figure out how to make work and play nice on these spindly little legs. And this was, again, Scott Johnson and Jay Baker and Eric Stoible, who, again, it was a team effort. I don't think we could have terrible, done se it murió. without everyone coming together for this. Also, yeah, kudos to Eric on the Scuttlers. He did such a good job. They're so cute. Wow, incredible. We also had a new enemy enter Duviri in Isleweaver, the Unseeing Herald. And, another boca. Minky concept. This is actually part of a bigger kind of murmur exploration that Minky had done. So what was kind of the deciding factor in bringing the Unseeing Herald into Isleweaver? Well, I was actually like talking with Pablo, and he had an idea for an interesting character to try, which maybe someday we see, maybe we don't. But trying to Aquí get tal vez something veremos. into the mix was kind of the gist of that. And then in the back corner that we hadn't used yet was this guy, which is, all right, well, we can do something with a mouth, and then it kind of kept going. Yeah, and it kept going into this. And Luego de Marco, esta. how did we get from Minky sketches to what we see here? We wanted to keep the same idea of the big anatomical parts that it's pretty common in the wall elements, and kind of go home with it and try to make it stand out from the other enemies in the Murmur faction. Definitely stands out, Marco. So give it a good different silhouette. Behavior again works well there. But yeah. Absolutely. And then Sedona, you had the honors of bringing this murmur mouth into action. And how do you even begin to animate something like this? Well, I was lucky enough to have a lot of experience working with the Murmur already. Como Kichi, dale un Any beso. floating Murmur enemy was animated by Kichi, me, dale un essentially. beso. And so, Woohoo! Yeah, Sedona. but yeah, I love people asking me to animate a weird little guy, and I believe he falls into this category. So my goal every time with the Murmur was try to upset the animation department with it. And so I think he's charming, but terrible, eh. others might not Está agree. I muriendo. understand. Do you guys think he's charming? Yeah. Absolutely. All right, so something we haven't shown yet is a deluxe skin. La de Luke, Zephyr, And de nuevo. Yeah, a lot Pues, of people have been pero annoyed with me for this 2016. for apparently about 10 years now. So. yeah, 2016. this one in particular is very special. Because not only was it shown Zephyr on de Luke, Deshi pero number este es un boceto del 79 in 2016. 2016,
It is also another Minky project, and also, Carrie, you had worked on it as well. Can you take us back to that time and what the experience was like working on it? Well, that's a bit of a lifetime ago, but yeah, I can. We were looking at Zephyr, who was at the time a rather relatively noisy Warframe. So standards have changed with time, and we were seeing so with a deluxe, let's do something that's maybe a little bit more clean and see what some influences might be. So there was some 5-star stories, and then how can you have that be with a tribal theme, and then some kind of classic Warframe in the mix and everything. And yeah, it was a little crazy because I did actually have her walking around in the engine 10 years ago, and it's taken a while to get to next steps, But we've arrived, and she will be walking in the engine. We're really excited to share that the skin has been revisited. A ver, como la modernizaron. For this year's Quest to Conquer Cancer campaign in October. Del QTCC. And there she is. Va a ser del QTCC. Uy, eso está bien. And she's absolutely stunning. We included some of those Conquera elements into her. And what was it like to revisit this Blast from the Past with Olina? Y del QTCC va a ser la skin de A Zephyr. little bit too personal at times because, of course, Minky was one of the most important people I've ever worked with, and a bit of a mentor. So actually, happily, Marco was able to work with Elena and do a lot of the Conquera elements in the end. And it's a very cool piece in a lot of ways because you have people that were touching Warframe things 20 years ago, if you look at some of the early sketches from Minky, and then, me kind of in that middle part, and then somebody who is really, really young relative to me, who almost hasn't had Warframe in their life, or not had Warframe in their life. So it's a lot of interesting hands having touched this piece. Absolutely, which makes it that much more special. Absolutely, yep. And another thing we haven't shown yet is a new Warframe. El nuevo Warframe, a ver. And Minky's influence continues with the Devil Warframe. Tipo el diablo. Warframe tipo diablo. Digo demonio de diablo. Yeah. This is obviously a layout of, Minky's exploration into this theme. And can you tell us a little bit more about how we kind of are entering the territory of a Devil Warframe? Yeah, I guess actually right off the top, he wasn't apparently super comfortable with having his sketches often seen, which is something I didn't know until relatively recently, which is a bummer because there's a lot of them. But I mean, there's just so much energy in his pieces, and there's actually 2 pages of these. And yeah, Rebecca and I got to have conversations with him, several times a year sort of thing, and have him do really big, impactful pitches. Like a Warframe was a part of it, but a lot of the kickoff to get us towards 1999 as well. So can't really say enough there. But yeah, I mean, it's just a great, exciting theme, a little ironic for the nicest person that you could ever hope to meet to have this be their last Warframe. But it's really cool, and it's turned out super, super well. Yeah, and from that yeah, absolutely. Ay, es el que decidieron de todos los temas. So the team landed on this particular sketch to continue on into this final concept piece by Sergey. Uy, está bueno. And Marco, El concepto I know that the team final. wanted to maintain as much as Minky's original design as much as possible. And tell us a little bit more about the process of working with Sergey on this. Yeah, well, keeping the original sketch in mind. Eso será un efímero como esa llama, ¿eh? Sergey did a terrific job. Estas llamas serán como un efímero. Working around with, giving the back view, and the only little touches that we added was little Tennocon elements. Metallic traves, Un Warframe a futuro, un Warframe demonio, vamos a decirle, pero Warframe a futuro, no necesariamente de la siguiente update, aunque lo más probable es que sí lo sea. maybe try to distance Pero Warframe a futuro, temática demonio. flames or where the flames were coming from. And in general, the Constitution tried to keep that. Lo más probable es que sea de la siguiente update, pero prefiero no. Crucial to the original Y como no afirmarlo ahí So, por si acaso. clarification, this isn't our next Warframe. It is Ahí a está el new siguiente to Warframe. come. El siguiente Warframe.
Don't worry, that means that there's another one. Eso significa que va a haber otro. All right, so we've arrived. Y ahí sería lo Speaking último. for the community, when I thank you all and obviously everyone on the art and animation team and Warframe team for the magic that you create. But that magic comes with hard work and dedication to your crafts and a love for Warframe. And it should be celebrated. And we're so lucky that we are able to do it here on the Tennocon stage with all the Tenno here and everyone watching from home. And yeah, thank you so much for sharing your talents with us. Now, there is an article up at warframe.com, or there should be. Un artículo nuevo bonus panel con bonus. content, as well as some write-ups from the Con un artists contenido themselves featured bonus here de today on este their art. Check panel. it out. Shout out DE Sam for all your work on the panel with me. Next up, we have the Sounds of the System panel with Zach and the sound team. You won't want to miss it, but Buenas before cero, we como a head off, there's todos. one Existe final en thing we would comando. like to show you. Es que es fácil configurarlo, así que te Involves muestro ahí 10 cómo lo way configuro Too eso. close in proximity to Jeff Pero throwing de things around ahí in the mocap room. lo configura ahí para que lo We'll haga take a look at that, but thank you automático. guys so much for watching. Enjoy the 4 rest of 0. Tennocon. Thank you again. No, el otro va a ser en 2 horas 40 más o menos. 2 horas 40 más o menos. Ahí para... Sí, ahí para eso cero sería aquí con el bot del Streamlabs. Aquí en la parte del Cloudboard, aquí en módulo. Y aquí en menciones, aquí puedes agregar gente y ahí poner en el mensaje del chat que sea este. Y ahí hace las promos cuando escribe alguien. Ahí ya vuelvo, voy a ir a hacerme algo de almorzar mientras. Y ahí seguimos viendo lo que sea que nos sorprendan aquí. Aquí ya vuelvo. Aquí no hay problema, cero, ahí cuídate, descansa. Ahí, gracias por pasarte a saludar. Ahora sí ya vuelvo y voy a hacerme algo de almorzar. Ah, I didn't see you there. Salutations, Tenno. My name is Zach, delighted to meet you. I've returned for day 2 of Tennocon, and I'm here to keep you well informed on the Twitch drops that you are able to obtain. Not everyone can be as dashing as me, but fear not, we are here to assist. By watching Tennocon for 30 minutes between 11 a.m. and 4:30 p.m. Eastern Time, you'll receive the Noctivire armor set. You may even outfashion myself. Actually, probably not. Upon the start of TennoLive at 4:30 p.m. Eastern Time, watch for an additional 30 minutes and receive Valkyr Prime absolutely free. The only thing finer than a free Prime is a tall glass of the sweetest apple juice. Ah, perfection. Often I receive inquiries regarding said Twitch drops, and no, placing an exclamation mark in front of a random word does nothing. Stop doing that, Clem10_Destroyer69. I won't ask again. To do it properly, head over to warframe.com/Twitch, log into your Warframe account, follow instructions, and you're ready to claim your goods. Observing today's show on Steam? Ensure you are logged into your Steam account before watching.
and you'll be rewarded with item tokens in your Steam inventory. Once you claim those tokens, log into your Warframe account and adorn yourself with all your new items that make you feel alive again. Now then, run along and get back to enjoying today's show, Tenno. I've got important business to attend to. What does it mean to glide? To be weightless? When all effort is gone, what's left? When the thrusters kick in, you feel it down to your operator. K-drive. Check, check. Volví. Ah. Voy a revisar una cosa, y ahí continuando el tema. Ajá. Ay, ¿cómo era el canal ese? A ver si encuentro el video. Potato se llama. Vamos a verlo por curiosidad. A ver, vamos a ver eso.
Y que... Ay, espera que no me cambie el avatar. Aquí no que sería eso, ¿eh? ¿Ah? Vamos a meter un poquito del otro. Aquí no que sería... Está caliente. A ver. Terrible, derramó el guante. Ah, terrible. Ya, ¿qué onda? ¿Qué onda? Con putadito. Coming soon. Bueno, en algún momento saldrá esto. Ahora devuelvo el audio del otro. Sí, sí. Cuéntete el frame. A ver, deme un segundo. Porque, a ver, aquí estaría como algo más extendido del otro tema y de arte. ¿Por qué? ¿Qué pasa, mapache? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? A ver, veamos aquí. Hello everyone. Hello to everyone. Aquí no hay Welcome problema de back to lo Tennocon vi. 2025 and welcome to this year's Sounds of Ok, eso. panel. We've got an amazing showcase of all the amazing work Los that these conceptos ahí designers del have been cuarto working on in the S, past year. de Before we get started, Nessie. It's my pleasure to introduce these amazing faces on the couch today. Starting at the end with a face and voice, you know Y a ver, love. quiero ver Let's si give es a como warm que hay algo welcome to extra. Matt ¿Ah? Sommers. Hey, Los conceptos del modelo. Digo, de la cosa de mods, lo arcano y el arsenal. Next up, also a Aquí member no hay of our problema, returning Lumi. cast, a big hello to audio lead for Warframe, Eric Preston. Hey everybody, how's everyone doing? What's up? Can I get a Clement Ah, check? Can I get a Clement check? Spam Clem. It's already there. ¿esto qué sería? El segmento de Beside mod. him, she's our De autonomous arcano es más o menos writing master similar. of Magnetic Queen. Please give it up for the voice of Aoi, Alpha Takahashi. En la boca. So lovely to see you here today. Es Thank you, decir, Starting us off with our fresh faces. la gota de la Please welcome Citoy. sound designer Paul Christoforakos. Hey everyone, excited to be here. Un látigo ese. Y el concepto To ahí his del left, Guardian please Diablo. welcome sound designer Chris Teixeira to this year's panel. Hey everybody. Es bono.
And last but Traje certainly ahí, not el least, traje please also ese, welcome Laura Dickens as a sound designer for Warframe. Welcome. látigo, la motoboard, la Tali. My name is Zach, and I'm a senior community manager, and I will be your auditory pilot for today. And before we get into it, let me hear you guys. Who was at Tenno concert last night? ¿Quién estuvo en el concierto anoche? Está bien I was also esto. there, and that's why my voice is almost gone. So you'll have to bear with me here. But what a Pues ya perfect dije por segue eso mi into voz our first está topic of today, the de music va. of 1999. A ver. Bueno, y de nuevo lo dejo ahí con esto y de nuevo vuelvo a volver. We had only teased some 1999 songs. Así que ya vuelvo. Now we have over 20 original songs in 3 albums across 1999 and Techrot Encore, the most we've ever done for a single update. Tell us a bit about that process. Where did it all start? Well, it started a couple years ago with See in the Flesh, where we played that in 2023 at Tennocon. And yeah, that just started with Eric being like, hey, we're getting started on this 1999 thing. And you gave me some references, and I started to figure out what that sound would be, and while still sounding like Warframe. And then, yeah, we just did basically every genre after that. Love it. I absolutely loved hearing them at the Tenno concert last night. It was a rager. What was it, your first time at an arena? Tell us about that. Yeah, first time at an arena, first time as a singer on stage. Yeah, it was weird. Yeah, usually my main instrument is drum, so I'm usually just behind, just chilling. I don't have to think about how I'm moving. So yeah, that was a lot of new stuff for me. It was absolutely spectacular. Eric, we travel across so many different vibes in each of the songs, some even letting themselves to a proto-frame. How does each personality form through the songs? Yeah, it's a really fun process, actually. We take a lot of time, like Matt and I will listen to a lot of references, like you said, and usually what it comes down to is just trying to create an interesting, like, diverse playlist of all the tracks. We don't really ever want two things to sound the same. You probably noticed that across a lot of our updates too, how we're always kind of changing the musical style up. So there's like a real conscious effort there to try and keep things fresh and to try new things. And like, as you know, Warframe, we go to so many cool places in the game that it's a real treat for us to kind of work with that and try to introduce new melodies, new textures, use new instruments just to create a lot of different flavors of ice cream. So 1999 was like a playground for us. Basically, doing our research, I listened to a lot of music through the 90s growing up, so it was a real joy to be able to go through all those tracks and just figure out which ones to share with you guys. So, yeah. As someone born in 1999, I really recognize those 90s songs. Yeah, they really resonated with me. So it took me right back to high school dance. Love it. Of course, music is just one aspect of such a huge update. The sound effects play an equally important role. Laura, how was it designing sound for 1999? Was it different than a typical Warframe update? Yeah, for sure. For sure, it's different. So I worked on the ambience for 1999, kind of creating the sounds of the environment across 4 different seasons. I also worked on the Kim system UI sound effects and various other gameplay elements for the update. And I would say that the main difference for me is that that's like a real world reference, right? So you're using the sound of a modern city as a reference. You're using the sound of technology from a specific time as a reference. So that's really helpful. But it's also kind of a challenge because you want to be able to convey that to the players. So yeah, I did a lot of field recording around the city of Toronto across 4 different seasons and in different weather. I went out to High Park really late at night once and ran into a coyote and was like, oh, I shouldn't do this. But yeah, so in that way it was different, whereas other environments are a little bit more fantastical and you have a lot of leeway. But having real world references is also the limitation is also a great source of inspiration. Yeah, of course. And one of those designs you did was actually the helicopter sounds that you hear around Hulvania, and you made a behind the scenes video for us. So let's take a look. Hi, my name is Laura, and I'm a sound designer at Digital Extremes.
Working on the ambience for Warframe 1999 was a big challenge. It involved a lot of field recording, studio recording, and editing to create a realistic modern soundscape. But you might be surprised to know that some of the realistic sounds you hear in 1999 were completely synthesized. For the exterior ambience, we wanted to create the impression of a large and active Skaldra military presence in Hulvania. To achieve that, I designed the sound of distant helicopters using the Korg MS-20M synthesizer. To start, we're going to set the VCO1 waveform to noise. Then we'll send the LFO to the low-pass filter. Then I'm going to set the waveform to a downwards ramp shape. You can then control the cutoff of the filter by hand, or if you want a more bandpass effect, you can use the rubber band technique on the low and high pass filter together. If you want it a bit darker and heavier sounding, you could try adding some pink noise. In Reaper, I also added and automated an EQ, comb filter, distortion, and a chorus to add some more movement to the sound. To position the sound in space, I added some panning and volume automation and set it to a short-ish dark delay and a convolution reverb. And as you probably noticed, you can also hear a noise sweep layered in. Finally, in context, this is what the distant ambient helicopter sounds like in Warframe 1999. Incredible. Well done. Man, I love analog sound design. Where did you pick up that skill? Yeah, so in my 20s, I used to work at like a boutique synthesizer store, and one of the perks of that job was that you could take home equipment to use and learn with, just like overnight. So I learned a lot of like principles of sound design there, and I also got to meet a lot of great artists and instrument designers, and that was kind of like a formative job for me. Yeah. That's so cool. Thanks, Laura. Not only did we get great music and masterful sound effects, we also had incredible performances from our latest cast, the Hex. Alpha, you are our second proto-frame to be introduced to us back in May 2024. Time flies. How was your introduction to the Warframe community? The experience has been extraordinary. I just want to take a moment and say that Warframe and last year's Tennocon, especially in particular, has changed my life. So much of my life, I've been afraid of human communication. Meeting new people, just the idea of it terrifies me. I was frightened to come to any event, and I've never said okay to any appearances, but working with DE staff, by that time it's been almost a year, when they asked me, I was like, okay. And then I actually came here, and there was so much love from the community, the people who have attended, and also online streaming, and support from DE staff, and also the long-lasting friendship with our voice actors. So thank you, each and every one of you who are here today attending Tennocon and also watching on stream. No, thank you, Alpha, for lending your voice to my favorite character in the game. So, you've also lent your talents to other games as well, but how was it recording for Warframe? Do you have a favorite line? Well, I believe that the human body is also an instrument, and the text, the words that we see on screen, dialogues, those are kind of like notes to us in a score. But when we're recording, we're all alone. We're just inside our box, very separate from outside world. So we're recording our own melody. And it's not until I saw, or I played 1999 myself,
the actual final gameplay that we saw the whole entire orchestral piece. And that was eye-opening. It was a lovely experience for me too. And as far as the favorite line, I want to say that the favorite line in the entire 1999 is, in a moment, I think it goes like, "Can you give my brain a hug?" Right? Like that's it hits you. Well, to be able to go from heartbreaking lines from the quest, jokes about the others, and even romance, that's a lot of range. Do you have a routine to get yourself into the recording room? I'm very fortunate to have a studio partner work with me, and every time before going into a recording session, whether it be for Warframe or other fighting games or video games, he plays music, soundtracks, so that I get into that mode. And whenever I'd go into the booth to record Warframe 1999, he would play music from the past Warframe music. Thank you. And that would get me straight into that zone that I need to be into. And after last year's fall update, Kome was playing a lot before my sessions. I love that song. Well, just as a fun fact, Alpha recorded 581 voice lines for 1999 and Techrot Encore. That is an incredible feat. So thank you, Alpha, for bringing Aoi to life. Of course, 1999 brought with us two polar opposites, the Techrot and the Skuldra. Not only unique in their looks, they're also accompanied by masterful sound design. Paul, you worked on both these factions. Tell us a bit about step one with the sound design for these guys. Yeah, so every time we work on a new faction, our first step is establishing their voice. We always find that's the most important aspect because not only is it the most recognizable one, it then kind of dictates how all their abilities will sound. So with the Techrot, we obviously had a lot of their voices established because of the Whispers in the Wall quest. One of our sound designers, Giovanni, he really kind of pioneered that sound. So when it was time to work on 1999 properly, it was just about kind of following that blueprint that he had laid down. We used everything for the voices, our own voices, any device from the 90s that would produce a sound, like a pager or cell phone ringtone, dial-up modem, arcade jingles, all that kind of stuff. So yeah, and as a fun fact, when I was working on the Babao, it was obviously our mini-boss of that faction. It was very hulking, it was very intimidating. And I was like, "Hey, Eric, let's check it out." And I was like, "I think I got to a pretty good spot." And you were like, "It's missing something." And you were like, "How about you try using James's amazing Ollie lines into the Babao's vocals and just kind of distort them and blend them in?" And yeah, I was like, "All right, I'll give that one a try. Let's see how it goes." So yeah, whenever you kind of fight the Babao, now you can kind of hear the occasional came there. So yeah, it was really cool. Yeah, that's awesome. Yeah. Well, we've worked with enemy factions before, obviously, but this has quite the military touch. Is it easy to work on things that are closer to our timeline? I think so. It depends on how you look at it. It depends how much creative liberty you have. If you're trying to go like real milsim and kind of like really emulate our own world, it can be quite difficult. But with the Skuldra, we had full kind of creative liberties. So as a good example of that is when we were working on the RPG that you use in the quest, and by extension in the Assassinate game mode, it sounded like an RPG, it exploded like an RPG, and Eric and I were chatting, we're like, okay, how do we make this thing feel like a threat to the tank? And you were like, you got hit with inspiration. You were like, add a Stuka siren on that bad boy. So every time that projectile kind of flies, you can hear the Stuka siren in there just kind of eliciting that fear and terror as it's about to damage a tank. So yeah, it depends on how you look at it, how much creative liberty you have. I love that. Well, same question for yourself, Laura. As you mentioned, you worked on the ambiance of the city. What were some important factors to consider when making Halvania come to life? Yeah, so I feel like when you work on an environment, what you're really doing is telling a story, and you're kind of trying to tell this story that took place over the course of a year across 4 seasons. So really the focus was always like, okay, what's the narrative? What's the most narratively important sounds in this environment? So that includes
the Skuldra military and how active it is across different seasons, how alive the city is across the different seasons. Are the Tekrot out and about in different seasons? So those elements were always the main kind of focus, and that's how we kind of brought the story and Holvenia to life across the course of a year. That's so cool. It feels like a true city, and it was so interesting seeing it come to life for the first time of something we've never seen before, but it also felt like home. And you mentioned you recorded sounds in Toronto in the park, so that's pretty cool. So. Yeah, I did, but it's like kind of a challenge to like find places in a city that are like kind of removed from the main action. So I'd like go in alleyways and like parks at night, and it was a little dangerous. Yeah, sound design is a dangerous line of work if you're going in alleyways. You'll find us in strange places all the time. Swimming pools and alleyways is the slogan for the sound team this year. Of course, that's not the only group we met this year. Let's chat about our Infested Kings online. Chris, you worked on... Yeah. Chris, you worked on the actual Technosite Coda fight with the first of its kind literal arena. What were some of the challenges you faced with bringing it together from a sound design perspective? Yeah, for sure. I would say the most challenging part would be the mix. We have the amazing Party of Your Lifetime track there. That's kind of the centerpiece. And then we have the stadium hazards, the pyro, the lasers. We have explosions everywhere. Then we have the Technosite Coda. There's 5 of them you're fighting. We want to make sure that all sounded good together and was all cohesive, and you could hear the amazing track in there. And I think we landed somewhere where it was sounding good, and it was a really fun fight. So I think that was the most challenging part. And then the second part of that maybe would be the crowds. We wanted to make sure that you really felt like you're at an arena or a stadium, like you were mentioning. From the concession area where you walk in, you hear some crowd walla, to when you walk onto the stadium floor, there's crowd cheering. And then, throughout the fight, the finishers, there's so much crowd in there. And then something I do want to mention as well is between fights, when you're playing multiplayer, there's a little encore section, and people are chanting online. I don't know if you remember from Tennocon last year, but that was you guys saying online, and that's in the game, and that you hear your own voices. So I think that's pretty cool. I love that. I love that you guys added that in, so thank you for implementing that. And I wanted to shout out Jeff, my partner in crime, working on the Technosite Coda. He did an amazing job, and I think we were really proud of our work on those enemies. Incredible job. But the real question is, do you have a favorite member? That's tough. I'm going to say DJ Rom, because I feel some kinship there, because he's music producer, audio kind of thing. But then to fight, I'm going to say Hard Drive, because he's got a big CRT monitor that he uses as a shield. So that's my choice there. I love it. Well, Matt, you worked on these songs with online. How was it seeing mesh Lo into the game? asustó. Ay, no me puse la cota de la pecadora. And writing those songs was such a interesting process and learning experience with Keith. Bueno, a seguir quemando reliquia, obviamente. Just go back Seguir quemando reliquia, así que a ver qué es lo que hay. lyrics. Sometimes we just spend 2 days in a row, just every single line, just meticulously choosing what's the best way to say this, or the Me coolest asusté, way. no sé qué habla, a ver qué hay. It was just really cool. Creo que hay un exterminio. And awesome to see. Alguien para quemar reliquias por ahí en el chat. Sounds like a nightmare, so good job. Paul, let's go back to you. Invite a... You actually had a hand in cooking up the sounds for the Coda weapons that you get for these fights. Ahí va. Have you Ahí worked me on equivoqué ahí. infested weapons before? No, it's my first time, and as a matter of fact, as far as I know, this was the first infested weapon batch we dropped in a really long time. So it was interesting to kind of revisit that faction. Siento que igual podrían meter como una cosa ahí en los... Their own personality and kind of vibe. And I spent a lot of time just thinking about, what's the through Sí, for each of these 3 weapons. Obviously, mala mía. I tried playing around with an infested gunshot, but what we found was just relying Ahí. on a real natural gunshot
and then having something Me había olvidado eso. tell you that it's an infested weapon worked at the best. So every time you're kind of shooting that weapon, it feels nice and punchy, and then when you stop shooting, you kind of hear the spin down of the barrels, you hear that little infested screech in there, sells it perfectly. And then obviously the Coda Motovo, wow, what a weapon that was. A big hammer wheel with the occasional teeth and or spikes on it, depending on your damage type, that's crazy. So for that one, I really wanted you to hear Ahí hablando de la motoboard en los sonidos. as you hold the weapon, and kind of the spokes on the wheel too, and the occasional kind of infested vocal in there really kind of sold the vibe. And then of course we had the star of the cast, the Coda Bass Assist. Wow, what a weapon that was. La Bass Assist. You know, just weaving in dubstep sounds. Okay, let's do this. Let's see how that works out. Yeah. I can tell you from experience that weaving in any form of tonal or musical element into a weapon is like a recipe for disaster, because you spam it so much, it can sound super grating and annoying. So Eric and I, we did a lot of back and forth, figuring out what's the right balance, how do we want to make it sound, and at some point I think I had like 24 notes that would play like a full song. 24 notas, Notes. It made that feel more satisfying, a little bit more tame too. And yeah, having seen amazing performance, I think we did a pretty good job with that one. I hope. There you go, fan favorite. Well, you did spoil us and you put a little video Spoileaste. of how you did the sound for the Coda Bass. Ay, spoiler de un video que iban a mostrar de cómo hicieron los... o grabaron los videos. Today, I'm going to give you a quick breakdown of how I made the dubstep sounds of the Coda Bass Assist. First, let's take a listen to how it sounds in game, and then we'll jump over to my De cómo tal suena en juego y luego hay como tonaría fuera. Alright, and now we are in Reaper. The dubstep sound is comprised of 3 separate layers, all of which are made with the software synthesizer that you can see on screen called Zero. Let's take a listen to how each of these layers sound on their own and then put together. Let's start with layer A. And now everything in layer A combined. Let's move on to layer B. And now layer B combined. And lastly, layer C. And everything in layer C combined. Okay. Voy a tomar lo de la Braton porque es para que más... Combined with the processing used to create the final sound asset that goes in game. And to wrap things up, here's a few variations. 3 milímetros. The layer, the punch layer, the shock layer, and the mech layer. All these sounds put together create the final result you hear in game. And that's how the dubstep sounds of the Coda Bass Assist were made. Enjoy this quick behind the scenes look, and I hope you enjoy the rest of the show. Bye. Amazing. This stage just made me realize that my speakers at home are not as good as the ones here. That's pretty nice. Los altavoces del lugar ahí. Thank you very Tengo much. 2 proteas para voy a publicar 2 proteas ahí para el market. At last year's post-Tennocon update, Kome and the Five Fates. Other than Kome. Warframes, Warframes don't really get their own theme songs, but Kome's theme song, What Is My Fate, is such a banger. How was it working with Matt, Eric, to create something that would play as a theme song to an entire mission? This was a fun one to work on, I think. So this one kind of started off with, I remember putting together some references for Matt, sitting in my office going, okay, what are we going to do for this one? I think the first thing that I did was I like to kind of like, again, I mentioned it before, look at references, get some ideas. And I remember kind of looking at the Japanese top 10 pop chart and kind of getting a vibe for what tracks were on there and the sound that you get from it, because we wanted it to feel like authentic and kind of an homage to that, and ended up finding one cool track called Tokyo Calling. I don't know if anyone knows that track, but if you listen to that one, there's some influence that comes from that kind of gives like the drive and that kind of poppy in your face feel to it, and then yeah, I mean Matt really wove that in with other themes and elements
different instruments that are inspired by kind of the visuals and the vibe of the update. So yeah, that one was super fun. Yeah, it's so unique. And you just mentioned the instruments as well. Do you know the names of some of the unique instruments that you guys were using for this? ¿Qué dice ahí? Koto in there, but the main thing was the vocals, and I had an amazing vocalist, Chihiro, help out with the vocals, but also the Japanese translation, because I wanted to make sure that it made sense and I wasn't just using Google Translate. Es que no estaba dando traductor de Google. When I was working with Chihiro, I was like, okay, here's a line, how do I say that? And then she would give me the pronunciation, and then I'd be like, oh, okay, it's that many syllables now. And then I'd be like, well, if I shorten it, which word can I take out to have it make sense still? So yeah, I was very careful about that. And Alpha, did I do okay? Whoa. It goes, I think it means something like, I have been waiting for my fate. Yeah. There's a lot of like brutal lyrics. I can't remember all of them, but there's some creepy stuff in there. It's engraved A ver, in my brain at this point. el anil creo que voy a tomar. Song. Thank you. It was so cool. Such a banger and such a unique update for so many reasons. Chris, you had a hand in bringing the Kome Warframe to life. Tell us a bit about that. Yeah, absolutely. Kome was probably one of my favorite Warframes to work on so far. Really unique frame. There's so many special things about Kome, but it kind of all started with the Ya que onda el DJ con arte con el Warframe nuevo. dice rolls. So I was rolling dice on different surfaces. How does this sound? How does that sound? You're going to hear it all the time, so I wanted to make sure the dice were good. And I think I hit that mark when Eric sent me a message, and he's like, "I think you got it. It sounds like I want to eat them." And I was like, "Yeah, I think that's it. It's like M&Ms or something in your so mouth." Eric. And I was like, I get that sense too. So yeah, I think that was good. And then it was really cool to work with Japanese style instruments. So I got the koto when you roll sixes, and I got Japanese Shinto bells in there. There's so much to it. Also, I found the heels looked really cool, and I was like, I think this frame needs like unique footsteps, like some clicky, kind of like where you're walking around. So I made footsteps for different surfaces. Anything you walk on kind of sounds like heels, or like it match the character. So yeah, that was a really fun one to work on. It's so cool. And of course, the ability sounds of every Warframe are always super unique, but you put a little behind the scenes video for us together to show you how you did it. Yeah, let's take a look. Hey everyone, it's Chris from the sound team. Today I'm going to show you how I made Kome's Bunraku ability sound. Kome's fourth ability, Bunraku, blasts enemies, giving them a variety of status effects. But what's most awesome is she turns enemies into marionettes. Ya, qué funny. I wanted to build on this concept by envisioning enemies were physically turned into wooden puppets along with a music box tune while they danced. To do this, I picked up a wooden build-it-yourself music box kit. It played a cool little tune, but I wanted to make something custom. I started recording it note by note. Grabándolo nota por nota. Instead of sampling in the traditional sense, I used Reaper to split out the notes and put them on a grid to start constructing my song. That way I could splice in mechanical clicks and chords to make it more natural sounding. After experimenting a bit, I came up with 2 unique loops that can play on puppeted enemies. ¿Qué haré con estos vestigios extras? No me sirven. I also used some of the wood that came No lo creo que as well as pasó. some dowels to make the enemy movement sounds. For the main part of Kome's Bunraku ability, I used many samples to create a unique energy ¿Qué pasó, Lomi? followed by a powerful impact. There are also whispered Japanese voice lines that translate roughly to puppets dance. And after combining everything together, here's what it sounds like.
El sistema de protea. Thanks for watching. Enjoy the rest of Tennocon. Ya van a salir, Lumi, ya van a salir. The wave is too good. Thank you for it. So good. Also wanted to mention the whispered voice is none other than Alpha. That was my voice? That was your voice, yeah. Yeah, surprise. Thank you. Thank you. No, now I have to play it again. So cool. And Chris, I have to do it to you. You also worked on another fan favorite Warframe, didn't you? Which frame is that? I did. I worked on Corvex. Any Corvex fans in here? Corvex mentioned. Thanks, Chris. Well, let's jump ahead to a very Akechi, recent update estás where por the ahí. Spider-Frame came to Ya life. que sí, pero quedan 2 reliquias. Pero va a salir. Pleasure on working on Akechi. sound effects for Araxia. What was your reaction when you were told we were doing a Spider-Frame? Oh, I was so excited. You have no idea. I was so excited, in fact, that I went directly to Eric and I was like, can I work on this, please? Pretty please? And yeah, First come, first serve. Yeah, exactly. Yeah. It was, and Venía de vuelta. Le dijiste a tu jefe que estabas viendo el stream en vez de trabajar, obviamente. for a few more months, but yeah, I kind of cut the line with that one. It was too cool. Yeah. I love it. And a lot of sounds you use real life recordings. Did you? Obviamente, equipo de que la unidad que más reliquia. So, yeah, Spike doesn't really make a sound. That's the problem, right? So it was very interpretative. Anunciaron a un Warframe Diablo. For Araxia, I kind of had a very specific sound for her in mind, so I just went El siguiente Warframe va a ser un Warframe demonio. started designing. And by kind of happy accident, I had already designed the portability in like the first day, so that kind of informed all the other abilities. So I didn't really get to record that much. The only thing I did record was for the Syotid, her signature secondary weapon. I really wanted a cool kind of fluid web sound for it. So I kind of just recorded like anything that was kind of a spray that I had lying around my apartment. So like deodorants, foam sprays, shampoos and stuff like that. Just giving that fluid, organic, whooshy sound. And fun fact, when that weapon was done, I was just playing with Araxia daily, just checking in, all the abilities were done. And up until that point, whenever you would have the fourth ability active and you would dodge, you would just... Una Yuma como todo. But one day she just started latching onto walls and I was like, no one told me this, what's this? Ay, ¿qué están hablando? Ay, como que me perdí. Happy accident there because I already had recorded all that stuff with the Syotid. I was able kind of to reuse the same source and yeah, I think it turned out pretty cool. Yeah. Pretty cool. Okay, so we got pools, alleyways, and bathroom materials for sound design now. Material de baño, ¿qué? Aquí todo bien ahí. Ahí viendo la Tennocon, que es un evento anual que hacen en Warframe. The same message where someone was praising Kume's footsteps. I was like, it would be cool if you did something for Araxia too. So I was like, what do we do? And you know, Rusalka is... Y ahí ver de lo que están hablando. Ahora están hablando ahí de la parte en la cosa de sonido, así que no hay como tanta atención de mi parte, pero es más o menos igual escucharla. So yeah, she's kind of using Rusalka's footsteps in a sense. Much to think about. Speaking of Durante el fin de semana, todos los que se registren en Soulfin le van a dar el acceso. Puedo mostrar las cosas nuevas y como la siguiente fábula, que sería el equivalente a la aventura. En el lado de Warframe nuevo, Caliban Prime, Venato Prime y un Sniper nuevo. El nuevo Prime. Va a ser un Sniper nuevo Prime con tipo consciente. we needed something with emotional music. Eh, It was already complex with emotion, but now we're throwing the murmur in there. una skin Was it deluxe like de opening an old cookbook, or did you employ any new techniques for this update? Yeah, I mean, definitely looking for some new textures and kind of. Oh, te acabo de esta reliquia de Lumi. The kind of headlining track, Tethra Jirak, was kind of the first thing that came to mind. That that one, as soon as I kind of saw what we were doing with the spider frame and the landscape that we were fighting in, and Básicamente, Caliban Prime va a tener la Venato Prime, que es la guadaña de Caliban. definitely wanted to La that track heavily features organ. And then some amazing y un Sniper Prime nuevo. Jessica, who's sung on a lot of other Ahí tracks. el Sniper no existe como versión normal. Es un Sniper nuevo, ahí de cero. Ahí que como la Godbad Prime, que no existe la Godbad, sino que de una pasaron a la Godbad Prime. It was sounding good right out of the gate. So that was a super fun way to combine a few things. Ahí este Sniper es lo mismo.
Luego hay la skin deluxe, digo, ahí mostraron una skin deluxe del 2016 que va a ser parte del QTCC, la cosa está del cáncer, el cáncer de mama, ahí para este año, ahí como uno de los incentivos. Yep, shout out Xiao, who played last night at Tenno concert. Digo, o el incentivo mayor, vamos a decirle. Pues ahí tendría que mostrarte en imágenes, así que ahí tengo que buscarla, así que terminando esta misión la busco. Para Zephyr, para Zephyr. Como dije, como Zephyr. Pues va a ser, digo, va a ser con Zephyr, de Zephyr. Y luego el siguiente Warframe mostraron el concepto que va a ser Warframe temática demonio. Demonio, diablo, ahí como lo quieras llamar. It's such an incredible mix of themes. And guess what? I'm going to take advantage of these big speakers again, and we're going to showcase a little bit of Isleweaver's featured track. Let's take a listen. A ver, dame un segundo. Pero porque lo demás ya fue como bocetos y esas cosas. En lo demás ya fueron bocetos y esas cosas, Jifa. Now, as you know, we are celebrating our 10th Tennocon, so I thought, what better time to look back and reminisce? So I've got a question for everyone here. We'll start with you, Matt. How have you evolved your craft over the years? A ver, dame un segundo, Lumi. Especially songwriting has been a more featured element in Warframe, even when we're doing in-game music like this. A ver. I'm starting to think more verse, pre-chorus, chorus than I was before. You know, usually with instrumental music, I would just kind of think like. Los conceptos gracia. Oh, mira, Jifa, arañas, mira, araña. But now that we're adding more vocals to está bien. Está bien, Edo, yo. It's like an opportunity to make things a little bit more catchy. Pero parece que no está en esta página. Aquí está el Warframe demonio. Aquí estaría el Warframe demonio, diablo. Aquí no, que este fuego yo creo que sería un efímero. Yo lo veo como pinta esto. Ahí que sería tipo efímero. I think it was for the new war, and I think it was a cutscene with. Aquí estaría la skin de Zephyr que va a ser para la cosa del QTCC. Está bien eso. Ahí. Ahí para algún momento volver ahí al Warframe. Esta sería la skin de Zephyr, que sería que básicamente aquí modernizaron un concepto del 2016 para actualidad. Ahí porque era un concepto del 2016 y eso. Y aquí estaría Caliban Prime. Jifa. Trying to make things as digestible and readable as possible. It's a big hill to climb, and I'll probably always be climbing it. I love that simplicity. Alpha, same question for you. I've been learning Y ahora estoy buscando unas cosas antes de seguir. Can be sometimes very, very powerful. I've been with DE since 2023. Aquí, este sería el concepto del 2016. Este era el concepto de la deluxe de Zephyr, del 2016 este concepto. Y pues bueno, aquí estaría el actual. I'm not going to say it right now. Very memeable. And it came as an approval to me. Saying it's okay to be yourself and showing that to the outside world. And that can sometimes affect others too. So, yay! I love that. Vamos a hacer una cosa. Paul, how have you evolved your craft?
have to echo Eric's sentiment. Sometimes less is more, and that's something I found like it to be true all the time. I have a really good example for you. When I was working, spoilers for the Jade Shadows quest. If you haven't played it, go play it, please. So when I was working the cinematic sequence when Stalker is A ver, aquí estoy buscándolo en YouTube para poder retroceder a esa parte. you know, it's a very chaotic sequence. Bullets Porque igual lo de Caliban fue con lo que empezaron esa cosa. and he's parrying, and then eventually Porque lo demás fue como más como eso, trabajo y esas cosas. initially that sequence was like Ponerlo detrás de cámara y eso. going, but you know, we removed everything, and the only thing you hear as he falls is just one bass hit. Ahí estaría el Caliban, ahí los conscientes. Estos serían los conscientes que invocarías con la 3. Kicks in, and there's nothing there but the music and then the baby cry. Super powerful moment, and in my opinion, one of Y aquí estaría la Venato Prime, ahí la guadaña de Caliban. reasons why it's such a memorable and emotional sequence is because of how little we put into it. Y esta sería el arma nueva, y la Badar ya Prime se llama, y es un sniper. And Chris, on to you. Same question. Yeah, for sure. I think when I started, when I would record something or... Pero del Caliban Prime ya te lo mostré como 20 veces. or a sound, Ya te lo mostré como varias veces ahí al Caliban. as is, kind of like that, maybe seeing effects and things like that. Pero te lo mostré como 3 veces. More creative with time stretching and pitching, and like the sounds I recorded aren't so sacred. I will mangle them in special ways to make, you know, to wrestle really cool sounds out of them. Pero te lo mostré como 3 veces el diseño del Caliban. A ver, déjame ir a buscarlo de nuevo. Voice, and I pitch shifted it, and then it turned into this like sci-fi. Ahí está el diseño. Sci-fi ship No dieron fecha, no dieron fecha. No dieron fecha, Lumi. Ahí lo darán ahí en la cosa de la It's tarde. almost like molding with clay, but for sound. That's super interesting. Thanks, Chris. Aquí está el Caliban, Lumi. Digo, Jifa. And Laura, same question for you. Yeah, so I'd say the biggest way in which Buena, Nubis, como a todo I perdón. also started in like 2023 would be just working with Digo, aquí está más por el lado consciente en este lado. getting their insight, getting their feedback, Pero como a todo perdón. their work, and see how the sausage is made. That has been the most impactful on my craft. So working with others. I love that. And a huge shout out to Laura for making a fan favorite, the Ay, cómo va Palm todo, 2 Anubi. music here for the Kim Chat. This is Laura's specialty. So. Well, community is, of course, a huge reason why we can celebrate our 10th Tennocon. And I just have Sonido to del say, under every sistema. comment section of the video, Con narrativa, que creo que es no, me da curiosidad ahí lo que van a mostrar. Me da curiosidad con esa sección a mí. Que bueno, quiero todo tranqui. Sound team at DE. Incredible. As we near the end of our time here, I wanted to have a bit of fun. Warframe has lots of iconic lines from our wonderful Bueno, Abraham, como a todo. But what if they were read by our wonderful cast of panelists? So there's a piece of paper that I've handed all of them that have a voice line from the game. Van a leer líneas del juego. To read it out loud, we're going to start. Y creo que ahí con el reinicio perdí el fijado, así que ahí lo tengo que poner de nuevo. I'm very excited now. The anticipation, ooh. I always learn so much. Este es de los liches, no. Dissection. No, este es el de Urano. Este es el de Urano. And of course, that's from the amazing Till Rigor. Sí. Okay, Eric. The Void Storm's intensity Ah, ese fue alongside. 5 is the worst, by the way. Amazing. Thank you. And Alpha, your voice line. Objects that have affected one another continue to affect one another even when they're separated. Lo único Guardian que he comprado fue un Octavia Pro. Lo que... Igual harto. Igual son harto. Ah, mira, te dije Jifa. Igual, te dije Lumi. All right, Paul, you're up. Te dije Lumi que iba a salir. Ven, no me tenía fe. And the enemy calls for a song. Amazing. Te lo dije Lumi que iba a salir. And Chris.
Remember to take care of yourself, operator. Pressure creates diamonds, yes. Me da la mental. Era de mi favorito, pero igual es Valkyr. Uy, ahí con Valkyr te va a encantar más porque hace poco le hicieron un rework. Hace poco le hicieron un rework, Yuma. Ahí sí es que llega a volver al Warframe, pero hace poco le hicieron un rework que la mejoró bastante. Look at them, they come to this place when they know they are not pure. Tenno use the keys, but they are mere trespassers. Only I, Vor, know Y the quedó true bastante power of mejor ahí, yo diría. Sí. Es que ahí, por ejemplo, con la cuarta, porque antes como que el mejor combo era deslizarte, pegar, y ahora ya como que te puedes mover como loco y esas We're cosas. just 2 hours away from learning about the next chapter of Time. Warframe, but how do you guys feel about a little bit of a tease? Pues, a ver, en 1 hora 45 más o menos. En 1 hora 45 ahí va a haber de drop una Valkyr Prime. Ahí en 1 hora 40. Ahí va a haber un drop de ahí de Valkyr Prime. Ahí con ranura y con ranura y patata. So, yeah, here's a little behind the scenes look of what's to come. All right, let's take a look. Ah, un detrás de escena de lo que se viene. Es allá de esta canción. La canción esta de los teasers. Uy. A ver. Ah, de Nova. Y creo que ¿dónde falta de Nova a mí? Venderla. Chills. So stay tuned for TennoLive to see where En teoría muestran todo. Diría la mayoría, porque obviamente igual se van a guardar cosas, pero guardar cosas para que sea sorpresa o para alguna cosa a futuro. Pero van a hablar de gran parte de lo que viene. Prefiero ahí como decirlo de esa manera, igual ahí no creo que vaya a ser todo. Porque igual ahí van a guardarse cosas en el bolsillo. Por ejemplo, de lo que ya hablaron, Bran, que a ver, déjame ir a buscar las cosas. Mejor uso el stream de YouTube para esto. Que me guarden que todo. Rachel Hardy. Ese podría revisarlo después. ¿Dónde está esto? A ver, ahora te muestro las cosas más o menos rápido. Fran, ahí, espera, cosa equivocada. Ahí de lo que he mostrado por el momento. Por ejemplo, ya mostraron a Caliban Prime, sus armas. El siguiente Warframe y una skin que va a venir para el QTCC, que es básicamente un evento de caridad de que hacen los de Warframe. Un evento de caridad ahí que... Ahí el incentivo será una skin de Zephyr. Aquí estaría Caliban Prime Brand. Y más tarde dirán las fechas, lo más probable. Más tarde aún no se sabe. Aquí estarían los conscientes que... Ahí estarían los conscientes que uno invoca con la 13 Caliban. Ahí la Venato Prime, que será la melee que tendrá. La Badarja Prime, que va a ser un sniper nuevo. Ahí de 0, que ni siquiera tiene versión normal. Ahí este va a ser de 0 el sniper. El Avenato y este sniper. Ah, verdad. Se me olvidó, ahí te las mando. Se me olvidó mandártelo.
Ahí te lo mando, déjame mostrar ahí las cosas, pero aquí estas serían las armas del Caliban. Ahí la Venato Prime, que va a ser esta es la melee mixte. Y la Badaya, que esta es un sniper de cero. No, creo que 3 meses, yo creo que menos. Aquí estaría... Aquí. Pero sí, el siguiente Prime es Caliban. Aquí esto sería una skin de Zephyr, que aquí como dice es 2016 aquí. Ahí es un boceto del 2016. Que básicamente ahí lo van a usar para incentivo para el Conqueror. Hay un evento que se hace en octubre. Es un evento de octubre que hacen, que básicamente es una caridad ahí de donaciones. Para eso, para una cosa ahí del cáncer de mama, donde investigan el tema y eso. Y este va a ser el incentivo mayor, vamos a decirle, ahí esta skin de Zephyr. Y aquí estaría el siguiente Warframe, el Warframe Demonio, o Warframe Diablo, ahí como le prefieren decir. Que aquí estarían los diferentes bocetos y aquí... El elegido sería el del medio, ahí el que se decidieron. Ahí estaría como ya en concepto. Ahí estaría en concepto, el concepto final, que es como hasta lo máximo que ha llegado al momento. Ahí con el Warframe Demonio Diablo. Excalibur me gusta, pero cuando lo usted... está bien eso. Está bien eso ahí. Pero acá. Hornarme. Sí. Aparte me da curiosidad la parte narrativa y cómo será llevada, porque que yo sepa es nueva esta sección. Igual ahí está bien eso. Al final con lo que a uno le gusta, al final la gracia que con Warframe y Yuma. Pero me agradé ahí el tema ahí. Oh, me acuerdo ahí en su momento hay que... hay con la cosa esta de Cimaris que hicieron, hay como una trivia en una de las Tennocon. Pero ahí hay cada vez menos para el gran show, se podría decir. Aquí lo veo feliz. Aquí lo veo feliz por lo que mandé donde el mapache. A ver, voy a ir la uso principalmente. Sí, hay para limpiar rápido en las misiones de reliquia y para abrir la máxima cantidad de reliquia en poco tiempo. Pero sí, la respuesta en pocas palabras sería así. Aunque igual la suelo usar ahí fuera de esto, solo que aquí es donde más la uso.
A ver, dame un segundo, Lumi, que llegó un paquete y tengo que ir a atenderlo, así que vuelvo. Hello, Tenno, here, there, everywhere. Those of you joining us in London, those of you watching online across the globe, welcome to the first of its kind, first main stage Warframe narrative panel. Can we pop off for that? Yeah, we can do a little pop off. My name is Corey Van Den Hoogenband. I'm a community manager here at DE. Today I'm your host / moderator for a 50-ish minute presentation going over the lore of Warframe, the universe, the quests, the characters. But let's be real, you're not here for me, you're here for the panelists. This is the dream group of people. If you were gonna be talking Warframe, you'd want this couch. So without further ado, let me introduce them to you. I am joined by Warframe's lead writer, the keeper of knowledge, the void tongue specialist, Adrian Bott.
Hey, Tenno. Next, our principal writer, the mad scientist behind the Kim system, Kat Kingsley. Hey, kiddo. Then, lead narrative designer, a man who has named so many weapons that he can't keep track of them, Ryan Mole. Good day, everybody. And, you know her as the voice of Eleanor Nightingale in Warframe 1999, Amelia Tyler. Well, hello, darlings. So, the aim of the panel today is really twofold. Of course, first, it's going to be a deep dive into the universe of Warframe, the characters, the quests, but also for anyone out there who is maybe an aspiring creator or storyteller, we'd like to kind of offer an insight into the craft of writing, but also recording, acting, directing, as it's all intertwined. So that's our plan. I have a spoiler policy that I'm about to share today, and that policy is we will be spoiling the game. So we're covering everything up until Isle Weaver. Yeah, we're going to be big chatting. Let's see. I'm going to start by asking you about characters. And because we have Amelia here, of course, I want to talk about Warframe 1999. We debuted the Hex at Tennocon 2024. And that update had the largest kind of cast of ensemble characters we ever brought to a Warframe update. So I just want to ask in general, what was it like delivering that cast? Frankly, amazing. But one of the things that we wanted to make sure of was that when the player arrives on the scene, the sort of status quo between the members of the Hex is very much established and intense. So we did a lot of work into setting up the relationships, the grudges, the attitudes, all of that kind of history that they had between them, so that when the player kind of turns up on the scene, there was a kind of powder keg ready to explode. But we did a lot of that kind of detailing of who the characters were by using a technique that I picked up from a guy called Andrew Ellard, who is an advisor on scripts in the UK. He worked as a Red Dwarf consultant, amongst other things. And love Red Dwarf, Smeg. Yep. But one of the things that you do, which seems kind of counterintuitive, is you don't kind of start out Buenas, by Cerbero, como a todos. who is the character in themselves. Lo Describe asusto. them from the point of view of the other characters. So it's not like necessarily who is Arthur, but what does Aoi have to say about Arthur? What does Quincy have to say about Arthur? And because of that, you get away from this idea. Voy a verlo de nuevo ahí ya que antes salieron las neuro. And instead you build up this Me falta el chat, así que de nuevo, web of relationships between the characters that is incredibly fruitful. And that really, really helped us. The design of who the Hex were going to be kind of began at the concept art level, the astounding art that we saw. We didn't initially know which Warframe. Me imagino que por el momento ha sido pura charla, ¿no? El tema ahí de la narrativa, As we went along, and their background kind of filled itself in as well. But it really also helped intensely. Espero que nadie quiera unir a ese jefe y a esa rifa. Rev and I had a discussion about him and came up with the kind of key phrase of a paladin in Kevlar. And he existed as a concept, but then when we heard Ben Starr delivering the dialogue from Whispers in the Walls, and we heard that sort of gritty warmth and exhaustion terrible, through, I instantly knew a lot more about the guy, what he'd been through, and all of that. Ya que me la tiene normal. Well, we also have, yeah. Es que dijeron hace rato que el tema del 1999 ya cerraron por el momento, está cerrado ese asunto, así que no va a haber nada relacionado a 1999 de aquí a futuro, aunque quién sabe. Hay quien sabe el tema, pero ahí hace rato confirmaron que 1999 ya está terminado como arco hasta la fecha. Y después que vayan a sacar alguna Géminis para como que tenga que ver con la nueva facción, tal vez, quién sabe.
Pero esta parte por el momento está cerrada. Oh no, I'm doomed. Because this is going to be that one where I audition and it'll be the one that got away and I'll watch somebody else do it and go, because she seems so. Pero ahí esto ya lo dijeron hace sí, ahí en el desde el Destiny antes de la cosa esta del practice. So I sent the audition off and then was like, didn't hear back. Okay, I'm just going to go cry in a corner. And then I stopped crying because I got an email. It was amazing. But we fleshed the character out a huge amount after that initial audition, and Adrian did such a phenomenal job. Johnny, sí está confirmado, pero aún no hay fecha. Aún no hay fecha, pero sí está confirmado. It's me. That's me. If anybody's met me at this event, it's not far off, is it? Like, bar the tongue and the brother, that's basically me. So it's at the point where I can sit on my couch, and I have sat on my couch just like reading the Kim system. Pocas palabras sí ahí pronto. Because he's captured my voice, it's, you know, I pride myself on my sight reading, but it's not that good. You know, that takes an amazing relationship with writer and director and team as a whole. Sí, eso sí, ¿hace cuánto tiempo? This kind of thing when you like a character just about the actor, and really we're just the face of it, we're the voice of it. Del Excalibur Prime. Eso es difícil. Lo más probable es que si es que llega a haber alguna manera alternativa de vayamos a tener una variante tipo el Umbra con el tema del Excalibur Prime, ahí si te refieres a eso del teaser, pero no lo van a volver a liberar. Más que nada por el tema de cómo le hicieron en marketing. A menos que tú quieras pagar la multa ahí de que le puedan hacer por el tema ahí de romper la cosa esta de exclusividad. Pero ahí cómo lo vayan a hacer, porque técnicamente este existe por el tema del Warframe chino. En el Warframe chino el Prime Umbra es el de ellos. A couple of times I've been like, oh, thank God I got that right. That changes everything. En este no, porque ahí técnicamente existe el Prime Umbra, pero porque es el paquete fundador de los chinos. Yeah, I was going to say that there's always a point in between when we have the writing on the page, but we No tengo idea. No tengo idea ahí si ahí el tema, pero ahí básicamente es como lo mismo que el Fortnite, que porque el tema de la exclusividad es con la skin exclusiva. El drama de la exclusividad con el Fortnite, en pocas palabras. No, porque igual no lo puedes sacar. No lo pueden sacar. No lo puede sacar Miste porque del paquete fundador y ya no existe. Digo, ya mejor más que no existe. Eso ahí ya habrá pasado el tiempo para comprar el paquete fundador chino, porque ya desde hace tiempo el tema del Umbra Prime. Eleanor writing that's made its way onto paper, right? This is the initial sort of putting together an idea of who Eleanor is from kind of source material in my head. So it's not to say that we are deliberately aiming to sort of imitate tropes that already exist, but it's Digo que lo dijeron hace poco ese tema. The hinterland behind who the character is in my head. So it really helps. Oh, good. The Evelyn and the Mummy was really helpful for me because it could have gone too Ya, de esta manera es muy confidencial. Ok. Entonces, a ti es como más o menos el tema ahí de esta sección. Lo más probable es que lo único que vayan a hacer es como que sea jugable durante la aventura de la nueva aventura, tomando en cuenta la cinemática. Yo creo que eso es como el máximo límite que pueden llegar ahí los DD, pero ahí no va a ser como usable fuera de esa aventura. Si es que llega a ser usable, si es con el tema de Excalibur Prime ahí por los teasers, o simplemente va a ser un flashback ahí con la antigua guerra. Y ahí el Excalibur Prime. Ellos hacen como las únicas cosas que yo creo que podrían hacer con el Excalibur Prime, pero ahí liberarlo a público es muy difícil. Was how a telepath approaches becoming intimate with another person, and what that might look like, and what a sort of declaration from that person saying, yes, me too, I'm on board with this. So
anybody that wants to use this for fan fiction. Please. Fanfictions. And if you want to do art of it, you know, feel free. This was a phenomenal piece of writing, though, because it told me so much in so little. And there was that lust, that, like, she does not shy away from her sexuality or joy. But there's a vulnerability to this of, like, yes, I want this, I want you, but I have seen this go wrong before. I can see all the ways that you could say you're fine with this and then not be Y fine eso with es, this. So I need básicamente eso ya es más como sí, el tema de la exclusividad y eso no es exclusivo de Warframe, sino con todos los lugares donde digan como vendemos esto como algo exclusivo. Y con decir estas palabras y como que ya arruinan ahí el tema y... Oh, save that for the next one. Yeah. Let me ask you. Let me ask you about this. Y arruinan como el tema de revender, de volver a sacarlo. Someone I please got explain. you, fam. Kat, are you taking this? No, I'm said wait for the next one. They were saying read it. You want me to read it? Oh, they Pero did, comprar yeah. una cuenta. Pues ahí te pillan en eso, te la banean y ahí adiós dinero. Y creo que te banean también la principal en eso, pero esto te puede llevar a baneo. Mid-battle, right? This is like a kind of trying to get one up on somebody. Kind of. This is me again. This is what our process was in the booth, actually. It is, yeah. Hay como muchos temas ahí. Incredibly potent telepath who is used to thinking Y eso no es como exclusivo de Warframe el tema de la compra de cuenta. tendency to say exactly what she is thinking. Ahí eso va al 90% de los juegos eso, porque igual porque algunos como que simplemente leen lo mismo. Ahí la compra y venta de cuenta en la mayoría de juegos que yo conozca está prohibido. Y como lo identifican, no sé, ahí ellos tendrán su sistema cada lugar. There's something distracting going on. Okay. Aunque igual esto me recuerda al tema ahí de la Pink Mercy con el Overwatch. La gente compró cuentas que tenían la Pink Mercy, ahí hace un año o dos ahí dijeron Pink Mercy vuelve, y los que dijeron no te debes comprar Pink Mercy, debes respetarme porque gasté $1000 sin comprarme una cuenta con la Pink Mercy, por ejemplo. Y llegó a pasar, literalmente decían eso. You're gonna have to scratch. Mark that as a take. Thank you. That should have been Araxia's 4, honestly. So not too many people know this, but Amelia, you did play Como dije, literalmente fue algo que dijeron ahí esa gente. Comprar el Pink Mercy como no tiene derecho porque yo me gasté miles de dólares. Many friends. Y no llevan doble hoja, que yo sepa así porque son dobles. Las armas dobles suelen ser como por dos. So you're both characters in that scene. I am, yeah. What was the story there? Well, I started the recording En un session segundo with quiero all acomodar the algo. Eleanor stuff for that batch, and then Adrian went, so, we've got another character in this scene, and we just thought it would be cool if you could do it. We don't know if you can, but we thought we might try it. Would you be up for trying it? Can you do this sort of thing? And I was like, I have never. What, so you're Death Metal Planet of the Apes? Okay, I don't know. Let's see. And if it's crap, don't use it. Okay. Ay, al menos. Yeah, I think I can do it. I think I'm fine. So, thank you for helping me learn a new skill. Igual ahí va a estar una semana, pero sí, igual ahí va a estar harto tiempo ahí el farmeo. Pero ahí va a estar una semana el varo.
who kind of ran with it. I thought you were going to die. No. I thought you were going to hyperventilate. Yeah, okay, but the prelate did. But I was deeply, deeply worried in that room. Ahí le preocupó ahí porque estuvo haciendo la actuación ahí del prelado. Highly confidential document to share today. This is a world-building Bible. Can somebody explain to me what a world-building Bible is? Yeah, so the World Building Bible is a crucial piece of document that we use basically so we can remember what we've done. La Biblia y para evitar los como agujeros de guión. Hay evitar los agujeros de guión en pocas palabras. It is everything from legally distinct corporate names to when and how people show up to 1999 to the different seasons and how they work to people's backstories. Like this is Eleanor's backstory. It's all of her information and how we built her character. And so how she was sort of like built, and it's a living document. So as things are made and edited and changed, because things develop as you're writing a character, we're constantly going in and adding and changing and rewriting and going, oops, well, this fact about how Intrati showed up was, we're going to redact that and change it. And so it's an internal document. It was also used extensively when we did the animation. And so that was used for when we did that. It also has the concept art, which heavily features into how when we were building the Kim system, like the body paint there was used for the Kim systems for, writing that backstory. And so all of that is kept in one place so that people don't have to pore over all of that Kim dialogue or all of these scripts to try and figure out and piece together from some other dialogue or series of fan YouTube videos of what is actually going on, for better or worse. That is basically what we try to keep up to date as much as possible for our own sanity, if nothing else. And this is a little bit more of like the background information of how we created Eleanor. And so, for example, you can see that we created things like such as what might seem silly and trite, like a lunch option. Yeah. It's so perfect. That's so perfect for her. It sums her up in food because it like starts out very well-meaning and very healthy and curiously lack of meat for somebody who kills people with her tongue, and then just gives up at the end and has a flapjack. And that's me, really. That's every day of my life. Because it's like, who are you when Digo, están los drops para todos los que streamean Warframe, si te refieres a estos serveros, están para todos. Los que streamean de Warframe para estos drops de la Tennocon. Si te refieres a eso. Pero esto siempre ha sido todos los años de esta manera. Siempre ha sido para todos los años esto. No es exclusivo mío, sino que para todos los canales. Así siempre ha sido todos los años cerveza. Ahí que la Tennocon, ahí los drops ahí los tienen todos los que vean el... Sí, ahí tanto para los que streamean y eso. Ahí, no sé, ahí a varios sí le funcionó, ahí de repente ahí... Porque ahí fue cuando rompieron el sistema de Twitch, porque... Pero ahí... El año pasado, en algunos... Y ahí de repente ahí Twitch le da la cosa igual también. Pero siempre ha sido como eso que con tanto los que streamean y eso pueden... Pero igual creo que te estás confundiendo. Yo creo que te estás confundiendo porque creo que eso... tal vez igual estás pensando ahora en los de la Game Awards. Yo creo que estás pensando en los drops de la Game Awards igual. Ahí que eso, como que eso lo podían... Sí, los de la Game Awards o esos tipos de eventos. And then Eleanor had the other half of it, and it became this sort of amazing thing that you can unlock between the two characters' Kim systems. ¿Cómo está and esto? It would just became this like amazing way to like intrinsically have this. And this is again something that's all kept within that world building Bible. Right on. I think it's time to talk romance and more about the Kim system. So we've talked about, oh, here we go, yeah. We can chat over this clip. We've talked about on DevStreams the book's worth of dialogue that went into 1999. How on earth did y'all handle this? Well, okay, so the stats that we've recently... Te regalan Valkyrie en una hora más o menos, una hora 10. How did we handle it?
time. So branching dialogue is video por la it is vez. a exponential curve, and it is so much fun though. And I think about it as sort of unwrapping an onion. People are like an onion. You know them in layers, and it was interesting because Warframe's syndicate system was very easy to sort of piggyback off of, and automatically think about it as, okay, so every time you rank up with these characters, you're getting a little bit deeper into their personality, and you're getting deeper into the groove with them, and you're sort of going further into their stories. But the characters are just so deep and rich and interesting. And as we got to work more with the voice actors, and they brought so much life to it, they were just so rich and interesting and amazing to work with. And I'm just so honored to be able to have brought so much life to them. Well, I think it was also, Kat, you were new to the team when you started. You were brought on to do the game system. Justo empezó la misión, Anu, y ahí te invito para la siguiente. Up until that point. So you were going through Warframe, learning how to do Ahí it. te invito ahí para la siguiente misión, que igual es rápido esto. The history of the game, and you really took that into the Kim system. You put yourself in the sometimes in the shoes of the Hex characters, wondering what the Drifter did and tell me about this origin system and what it's like in the future, and then vice versa for the Drifter in 1999. And you had those characters interrogate each other so that you could learn about Warframe. There's a lot of self-teaching. But it ended up bringing out so much new information about our game and about our world and our lore, and I think it clarified a lot of stuff for people that we couldn't do in the kind of storytelling we do normally in our quests and with our vendors and things like that. Yeah. So it really brought new I think it's fair to say that Warframe has a lot of unreliable narrators of one kind or another. But one of the glorious things about how Kat handled the Kim system was that the Drifter has no need to be an unreliable narrator. The Drifter is trying to explain to the Hex, who are from a completely different time and background, what they have been through. And so extremely kind of distilled and human exposition of all this outlandish stuff that Warframe has to offer. It essentially functioned as a way for players who might have been a little bit more alienated from the lore and the backstory than we would wish to catch up with that. And I was seeing people come out of the Kim system knowing a lot more about the system and their particular role in it and what was going on than they had hitherto done. And that was just an amazing and unexpected kind of secondary consequence of this. The whole thing was just phenomenal. And la consecuencia ahí del sistema del que we ki. don't tend to get very often. And that really helps flesh out my understanding of who Elena is and why she does what she does, even if we never address it. Yeah. Even if it's never in the script. I want to show a visualization that we put together to Eventualmente va a dejarse. of just how much dialogue was there. We have a short clip. Yeah, and Kat, do you remember? No te insistiéndole. I do, and it's the reason why this video is glitchy. Is because this is a manual zoom out in Illustrator because every other software crashed. This is 240,000 words of dialogue. This is all Eleanor. 200 conversations. There's Letty on the right. Yeah. No te puedo enviar invitación. Yeah. And 16,000 strings. That's right. So this is everything that is currently in the game. That is the Kim system visually represented. And yes, it crashed every single thing. Wait, why is it moving? Porque te mueve. Van a ver más. Van a ver más. Spoiler policy, spoiler policy. Spoiler policy. Ahí van a ver tres más. Tres nuevos protos. And they are going to be dateable. Y van a poder salir con ellos. And you're going to meet 2 of them tonight. Vamos a conocer a 2 de ellos. Hoy día. ¿Por qué no deja invitar a Novi? Wow. Incredible. We're going to move on to quests, but I know, Kat, you wanted to say one last thing about the Kim system before we move on to quests. So
Bueno, ahí estaría para mí el tema. No te timiste, tía, por ahí. joke that I was Deus Ex Rebecca into this job. Ahí estaba By a preguntando por el weirdest LinkedIn tema. message of my life. And when this was announced at last year's Tennocon, I was sitting in the audience and it was no one knew Ahí, pues bueno, why I was here. ahí ahora confirmaron el tema que más proto. And I watched all of the commentary and it was mostly jokes and 15% like, please, dear God, don't do this. And a bunch of people being like, let them cook. El Bauman igual puede ser, pero lo veo más o menos difícil por el tema de la Heirloom, porque ahí igual ahí, porque no creo que vaya a ser algo a corto plazo el tema. Voy a reiniciar el juego por si acaso, Anubi. Me invitaste tú. Pero yo creo que Bauman lo descartan por el tema de la Heirloom, porque igual tienen que darle como esa atención a la Heirloom. Embraces something like this in a freaking Space Ninja game. Ahí dijeron. You rock. I will write for you all till the heat death of the universe until I'm able. Cut. Thank you Una all. captura. Camino a cero, ok, ya vamos ahí. All right, let's. Love you too. Te quiero también. I want to talk about quests. Aventuras. Retrospective about our existing quests, what came before. But I want to ask, how do you balance answering some questions while leaving others unanswered for future storylines? Well, a lot of what we do in a given quest is very much a Rebecca level decision. El nivel de decisiones de Tell Rebecca. the story, but we do not steer the Espera. ship. So how much is revealed is, kind of fundamentally down to the creative director to say. That said, I think it's fair to say that we always need to leave the players, certainly on something like a main quest chunk, knowing more when they come out than they did when they went in. We've always got to keep incrementally kind of pushing the knowledge boat up the river. Yeah. But if we're going to keep on writing to the heat death of the universe, which we are, we're going to need to leave some stuff unanswered for a while. Ahí va. It's so much more interesting playing a character like that, where there are still questions, where you don't get to the end and go, and that's the thing about me. Exactly. So I guess we don't need to be friends anymore. You know it all. It's so much juicier to have questions. Absolutely. I mean, we try to kind of charge up the polls of unanswered Yo, questions and possible es que estoy interactions quemando reliquia. and let Estoy that quemando charge reliquia. let players' Cerbero. imagination kind of anticipate where it might be going, because if we answered all the questions every time, we'd have nothing to write fan fiction about. But, No estoy tocando cosas ahora específicos. It's your imagination, your creativity, your response to what we're putting out there that is what vivifies the game and makes it live. So we need that to happen. Yeah. Well, on that note, to what Okay, extent tanto, ¿verdad? does the community influence future storylines, the direction of the game? I know people loved Call 175, and then came Veilbreaker. Yep. People loved Risaka. Rompevelo. Is that, again, more of a Rebecca creative director? Yeah, I think so. But I mean, in terms of responding to community sort of ideas and reactions, I mean, going back temporarily to the Kim system, if I may, I wanted to have the Eleanor conversation about am I a minefield? Because a lot De ahí que haya tío mencionado, me imagino que más como el impacto entre comillas que tuvieron, entre comillas. Vamos a hacer algo distinto. not given a fair hearing by Eleanor when they were in the middle of the conversation. They said Sí, es que ahí cuando se quita el foco. and maybe end the Y porque tenía otra conversation ventana there, which encima, is que how estaba it was pensando otra originally cosa. written, but a lot of what we do is about emotional connection and about emotional reaction. Creo que se lo pone el ópera, igual creo que ahí tendré que revisar las opciones del ópera porque creo que será alguna opción del ópera eso. Ignore it when you get the reaction that you didn't expect or want or plan for. And I just thought in my head, look, if the players are feeling this way, or some of them, then drifters must logically be feeling this way too. What would Eleanor want me to do? She'd want me to incorporate that, to give her a chance, to say a piece, and to own it.
And so that's what we did with the am I a minefield conversation. And if she hasn't been in your experience, you can say so. You do have the option of not going down that particular path. But that was very important to me, and I was very, very heartened to see what... La verdad que reviso ahí cuál opción del ópera puede hacer eso. And to go back to your original question, Corey, they're like, you know, it's definitely something that's great about working on a live service game that updates as frequently as Warframe does, is that we get to, you know, have that feedback from the community, we get to see what people are excited about, and then we get to improvise and go and do a new thing and A ver, pues bueno, ahí se pondrá el negro de nuevo porque voy a revisar la opción ahí del coso. You know, catching all that energy from you guys, and that's really feeding back into what we're doing. A ver, Poké tal vez. Games before that took 3 years to... Tendría que saber cómo llamar, cómo se podría llamar este tipo de opción. Like this is they're going to like this part or that part, and it's so awesome to be able to kind of, you know, ship something every couple of months and get that feedback and then iterate and improve on it every time. So I thank you all for that. Ahora sí está como intencional el tema porque estoy revisando el tema. Ideas in interviews coming up because we have been crafting thoughts. We need to chat. We do. So this is not a confidential doc. This has been on our website. But Warframe is in its 4th saga. Yeah. We have the La saga del vacío. to the Arcwing. War Within Saga is Nata through the Sacrifice. Y ahora la saga del vacío. Through Duviri, Paradox. And now we're in the Void War Saga, which started with Whispers in the Walls and is going onwards, question mark? Yes. I mean, the indifference is still out there, so... Very much so. Don't look directly. Isle Weaver is not the end of the Pero saga. la opción es... No. Yeah. No, not by Aún a falta para la saga. chalk. Just to put that out there, yeah, we've got a lot more stories to tell. Honestly, I mean, we say the Void War, but there's always kind of a twofold set of things that are going on. There's the whole origin system situation with all the various adversaries that we've had in the past. You know, classic ones like Alad V is presumably out there still. Worm No Queen sé, still después lo veo. There's Pazul, of course. And Pues veo el tema. Yeah, it's nice to see that Pazul has his fans. Freaky guy. Antonio's here somewhere. But there's also everything on the voidy side as well. So, you know, what is going on with the indifference? It was brilliant in Isle Weaver to be able to show something which is pretty darned unique. Esa Which es is la the reliquia. indifference working through a living human agent. Because it can imitate, it can mimic. I'm not going to give away too much detail about exactly what the indifference is. Terrible. God forbid, but Terrible, casi se le va el tema. Ness's situation is kind of unlike others. We've seen the indifference mimic, con la Cambrón. including our own operator, including Entrati, including Lloyd. But Ness still exists as an individual. Pues ya hay drop ahora, pero si te refieres a Valkyrie en una hora, podría cambiar el destructor de órganos por el acero galvanizado a Nubi, porque ahí tiene más más daño crítico que con destructor en general, cuando sacan las cargas. So you sort of answered this already, but the Void War Saga is ongoing. Listen, I'm not here to get anybody in trouble, but is whatever we see at TennoLive a continuation of Void War Saga, a new arc? Possibly speak to how it fits in, but it will, I think, seem like a natural and obvious continuation. Cool. He said awkwardly. Is there any one quest or bit of story that you think is like important table setting for where we're going next? I don't know that I can say, okay, in the next hour and a half, rush out, play these particular quests and come back. Because people wouldn't necessarily have time to do that. No, again, I can't really give anything away about that, but I would say maybe brush up on old lore. Funhow's line, these severed worlds, and the implication thereof.
There you go. We got something. Do I keep my job? Mantengo mi trabajo. Anything else? I know we're in like dangerous territory, so I can move on a bit. Ahora están en territorio peligroso por ahí con lo que tienen que hablar ahora. So I want to ask, you know, what Diverso. are the Okay. key tenets of writing for Warframe? So I'll give an example. I work on the Tennocon program, and we have this line. Historia de origen. Weird first, cool second. Do you have any similar philosophy? Weird first, cool second. Yeah. No, that's we don't say that, but that kind of sums up how we think about it as well. Totally. Yeah. One of the guiding tenets we got handed to us, down to us Ah, from la Steve cedo, was, drive it like you stole it. Really, like he literally said that if it doesn't feel like it's dangerous, you're not pushing hard enough. And that's reflected a little bit in the way like of writing Lizzie. I was like, oh no, I've created another Eldritch god in a form of an infested guitar. Okay, As you do. Cool, roll with it. And I remember we were going through this, and he's like, "Are we writing checks we're gonna have to cash?" And I was like, "Yeah, but it's fun." And another one igual ahí was, sí, quédate making cerbero, si sure estamos that quemando through reliquia al these final. giant, enormous space epics, where it would be so easy to lose yourself in just blowing up spaceships and just the enormity of it all, that we never lose that sense of human connection and the human story behind it, and that we are experiencing these through that deeper connection between people, because that's where you get these immense stories and that what really resonates with people. Totally. I mean, I'm a lore nerd. I love it. I can obsess about it for weeks and happily to engage anybody in conversation about lore until the sun goes down. But one of the pieces of feedback that I got from Steve while doing quest design, which was extremely important to me, and because I want to explain everything, I want to make sure that the player understands entirely what's going on. And Steve's kind of one-line response was more Kirk, less Spock. It's focus on the human connection, on the emotional impact, and make me care, and do not stress so much about getting everything to join up precisely. I'm very British in the way I approach things, and Kat's very much more American. I'm sorry, you're British? Yeah, sorry. Eres británico. Oh, God, I'm so sorry. I didn't mean to be. ¿Lo de cuándo? Oh my god. Ay, qué sé. Ay, pues como... Pero eres británico, ay no. Algo así, te siento como la reacción recién. Right, and everything in place and everything protocolically correct, and Kat is like, woohoo, bang! Yeah. Yeah, screw it. Let's drive it like we stole it. And so, yeah, the team really kind of vibes well with one another in that regard. We all bring something to the table. There's another thing that Steve, especially in the early days, would say about our game when we were a much smaller studio, where we didn't have the resources to do the kind of animation and big stuff, is that, you know, when the other games are going big, when they're going bombastic, we're going to go small, we're going to go human, and we're going to tell real interesting stories that grab you and bring you in, and I think that's what we've done every time. And even though now we do have all those resources, we still want to tell the small, intimate stories, but in a big setting. Well, Adrian, one thing you told me last week that had me cracking up is he said, when Rep reads a draft and she comes to you and she says, "I hate you," as a compliment, that's mission. Como un cumplido, te odio. Ah, buena combinación de cosas. It sounds awful to say it, but my kind of job description is making Reb in the first instance, because, you know, all writers have got a person that they write for in the first instance, their kind of audience, and so Reb is kind of mine. And I remember it was while we were creating Jade Shadows, the quest went through a lot of iteration. It ended up being very stalker-focused. Ahorita en la hora ahí en la puerta.
and there were some incredibly emotionally impactful kind of moments in that quest. But we had a lot of backstory and a lot of sort of stuff about how the Stalker Jade situation came to be that wasn't able to get showcased. In the 500 quest metros para itself. esto. And I wrote the Jade's Promise texts that are on the feathers in the relay that serve as a kind of memorial in a kind of blinding gush because it was necessary to tell the story, in my view. I wanted her side of things to be heard. And I kind of sent this to Reb on spec one morning, and I said, I really want to do this. And she sent back in all capitals, Adrian, I'm crying and I can't stop. If I remember correctly, that was like 4 days before it launched, too. It was like... Yeah, because it got included after the event, Belly of the Beast wrapped up. So there was a narrative kind of through line from the one thing to the other thing. And it was kind of implicit that Stalker had been to Larunda Relay and set that up while the players were all there in his shadowy, stealthy way, as he does. There was a very frantic setup to get that all working in time. Oh boy. Pero... This is how the sausage gets made. But that's one of the things that, though, that is, again, speaks to live service, is you can do that in live service in like a boss game. Yeah. Totally. So we... No, just saying that, you know, getting a response like "I hate Y ahora you" is a después- positive thing because if I leave people indifferent, Be English. Be English. If we're not Terrible. insulting you, we don't like you. No te, no te estamos insultando. polite, that's when you worry. No te preocupes, Herbero. There's 12, 13-ish years of world building at this point. Yeah. How are we keeping it all together? Are you doing okay? Yes. Bien. Yeah, I mean, we do our level best, and we really I personally enjoy, I think I speak for the team here, paying off stuff that's been baking for a long ass time, you know. So there was stuff in Jade Shadows that referred back to the very earliest sort of Stalker lore as well. Any time we can refer back to something that's been around for a hell of a long time and make players go, is that? Then, yeah. Yeah, well, we're a little ahead of schedule. There was the Grandma's Nabarus story, right? Yeah, well, Grandma's Nabarus tale, yeah. I mean, to start with how the first couple of Nabarus stories, it was just basically like she popped up behind me and said, do you know, darling, I've got a very terrible story. And would you care to write it down for me? Because once, it's like Ryan said, once an actor has been cast and you know their voice, they start talking inside your head. And often it's not so much writing as taking dictation. So that's exactly what happened. But people wonder sometimes, do we kind of leave... Little Easter eggs in the game, in the text, in the VO. Yes, oh hell, we do. Lots of, and one of my que los diálogos y esas cosas. in the very first Nabarus spooky story, where grandmother is talking about the silent girl and says, with a little laugh, she skated away. And that one word, skated, carries a hell of a lot of weight. So I'll say no more than that. But rock on. Can I tell I've got a fun Easter egg. Sure, let's hear it. This is a double Easter egg. So, and this one is, the expansion content for the Hex that came out with Isleweaver. Everybody thinks that I'm put in the Easter egg for Quincy, where he is talking about Amir voicing the legally distinct Super Bruno's brothers. Super Bruno Brone. Cabinet. However, this is a double Easter egg. No leí otra Because vez. this is actually reflective of a true story for the voice actors. Una historia de los actores de voz real. The voice actor for Quincy found out that Kevin, the voice actor for Amir, was actually the voice actor for Mario and Luigi and flipped out. Where are you guys? And like actually freaked out in the cab. And I heard this from our community person, Tatum, who was in, our PR, who was in the cab. And he told this to me and I was like, I am writing this into the game immediately.
because that was just so, like, they've become like brothers to me in my head, and like being able to write that arc for them of just like the two, because Quincy was just, I was so terrified to write him at first because, I mean, look at me, and oh, the fear. But once I could hear him in my head, he just became the most joyful person, and he became another persona that I could just, like, he just persona, takes over. ¿dónde? And all of his dialogue in the original Hex was written in 9 days in that Kim system, and it just took over. He was just like, hey, I'm here now, you're just gonna sit there and deal with it. And it was such a joy. It was just a joy and an honor to be able to write for that character. That's the collaboration, right? Yeah, and Treve has so much to thank for that. Because I watched his recording sessions, I would listen to him talk, I would listen to his feedback on the multicultural London English and how that would be used and how that would factor into that culture. And I was just sitting there and I'm like, please give me more, please give me more. And I would listen to every single one of his recording sessions, and I was like off camera and muted, and I would be writing while he was talking. And I would listen to every single one, and I was literally just absorbing Treve the entire time. And that became so much of Quincy himself. But that's so important, especially for characters like that. That's a side of life that is not represented authentically in video games enough, honestly. And it's so cool to see people embracing those authentic voices and wanting to learn to bring those to life, rather than assuming what they are and just giving someone a script, you know? Yeah. And he's such a warm, deliciously complicated character as a result, because Treve's got that warmth. Like, he's a human hug. Yeah. He is, and I love him, and I just, yes. Yeah, well, they're such a wonderful. Yeah, shout out Treve. Okay, yeah, let's do it. Treve. I think also this was his first video game credit. I think so. Yeah. He's never done a video game before this, I believe, and this was, and he just rocked it. Absolutely rocked it. Yeah. Real quick, there's times I wanted to ask, like, what needs lore and what doesn't. Obviously, we're working on a live service video game. For instance, Kat, we were talking about how if you walk up to Arthur as Arthur, there's not like a special line. So can you tell me about that, like, decision-making process? If you react to every situation, you'll never stop, and then the game will just be 17 gigabytes or 17,000 gigabytes. So at a certain point, you just have to lampshade it and just be like, no, sorry, we're not going to have Arthur react to you wearing Arthur, talking to Arthur. So at some point, you just have to assume the mechanics of it. And just say it's a game, sorry. At some point, there is that fourth wall break. But it's that exponential curve. When there's a point of diminishing return, and you just have to sort of decide where that percentage point is from just a mechanical standpoint, and decide where we can just sort of go. Ay, voto por el último segundo, en There's serio. also just only so much time. How fast we're releasing things, you know, a lot of what we do and we don't do is what do we have time for? And, you know, we try to do as much as we possibly can in the time we have, and what is the best bang for buck. And sometimes those little tiny Easter eggs. Bran, hay una cosa de la que mencionaron recién, es que van a haber 3 protos nuevos y veremos 2 de ellos hoy día. Esto sería una de las cosas que te perdiste mientras. Very soon. Ryan, I know you had something you wanted to say. Yeah, I really just want to say, I think from the bottom of my heart, and from probably everybody else at DE, I just want to thank all the Tenno here and at home for your support on this game over the last. Y van a poder salir con ellos. Va a poder salir con ellos. Aquí no hay problema, Novi. Ahí sorteé la cosita. As long as you're here, we're here. So please, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Gracias a ti por la compañía, Novi. I wonder what might, yeah, you got this, Adrian. What might, well, just to close, A what do you cerrar, a think ver. would say to the Tenno here assembled if she was here in person? A ver qué le dirá Eleanor a la gente. Inside their minds, so let's see what you are all thinking.
I can hear one word reverberating through all Puedo escuchar your una palabra minds que suena about por ahí. where you're going. So maybe you should think about where you've been. That's our panel. Thank you so much, Tenno. ¿Dónde We have to está? wrap. See you Estuvieron. at TennoLive. A ver, en este tiempo mostrarán el corto ese o ahí donde lo mostrarán, que igual me da curiosidad el tema. Armadura, sí, el drop antes, pre-TennoLive. Ver 30 minutos de cualquier stream que tuviera la Tennocon. Ese fue el costo. Un objetivo de síntesis por ahí. Pero me imagino que aquí te irán mostrando cosas del corto ese de Hot Potato. Ah, eso fue rápido. Estarían. Ahora hay que tocar a ver qué es lo que dicen. El nombre. Tons and tons of buildings and structures. The largest collection of architecture featuring small walls, big walls. Repon la super pero. Bueno, a tirar la ruleta. Signo de exclamación abierta. Cerberox lleva como perdido Prime por 8 meses. Y repon la sub. Espera. ¿Quiero la ruleta? Ah, pack de form. Eso me recuerda. A ver. Ahí se va a ver en negro la cosa. Ay, quité. A ver, le mando primero a Cerbero en lo que carga la otra página. A ver, es que no creo que Valkyrie Boban yo lo descartaría porque tienen que llamar la atención, a menos que igual. Ah, ya eran dos nomás. Yo creo que van a aprovechar, sí, como que se vendan lo máximo posible. Se vendan lo máximo posible la Heirlooms, así que ahí yo creo que eso lo van a descartar ahí por eso. Ahí finalmente te mandé los paquetes de forma Fran. Un poquito tarde, pero ahí ya mandado.
His curse upon you. Suvata Sashabra. Fueruva. Polilla asesina. Esos tíos, ojalá lo anuncien hoy día, igual estaría bueno. No se puede aún, pero estaría bueno que dijeran eso para hoy día como calidad de vida. Tal vez quieren igual meter algo con los escaldas técnicas y corruptas y como alguna cosa especial y por eso igual tomarán su tiempo tal vez. Tal vez igual eso, por eso se demoran. O quién sabe, ahí tendrán sus motivos, pero ojalá no anuncien hoy porque eso igual estaría bueno. My favorite bite? Pepperoni with extra cheese, of course. What's yours? Let's connect over a slice of Big Bites pizza. Ah. Y Lumi no puso reliquia. No puso reliquia Lumi. Y puso. Ah, no tomó los reactantes. No tomó los reactantes Lumi. No se fue. Pero digitales que estaba en el escuadrón. Creo que delegación en serio, recién. Igual son misiones rápidas, así que igual hay que seguir abriendo mientras entonces. Sí, eso sí. Y justo al final. Sí, justo al final también, aunque igual hay prendar cosas igual, hay cuando toman los reactantes se opone. Ah, ya está el repetidor. Pues yo creo que en 15 minutos yo paro de abrir el link hacia allá el repetidor, yo me voy a quedar. No, creo que estar reliquia nomás y ahí yo no... No, 15 minutos más nomás. Que igual, a ver, voy a entrar ahora, pero para ir a ver pero luego sigo abriendo hasta ahí como el tiempo que dije recién. Ah, mira, ahí está la cosa del Stalker. Es la patata. Él le roba el guante.
Hay que creer, lo está mostrando completo o algo. Creo que ahora lo estamos mostrando como... Digo, mínimo lo que vimos en YouTube. Ahí como todos juntos. La cosa esa. Más o menos. Porque mostraron los que han mostrado hasta el momento juntos. Voy a ir a ver el repetidor ahora. Ahora voy a ver el repetidor. Por mientras voy a configurar una cosa mientras carga. A ver. Porque siento que vamos a poder entrar ahí y veremos algo más y del otro lado de esta puerta tal vez. O aquí va a aparecer algo en medio. Un sol, para una experiencia única para las relaciones. Ya está Valkyrie. Pregunta uno. Me imagino que aquí de esta dirección. A ver, ¿dónde está el sol? Ahí está el sol. ¿Qué es esto? ¿Cuál fue el nombre? Sí, porque aquí va a haber algo en medio, porque no puedo saltar de un lado a otro, de que algo aquí va a haber en medio. Excalibur Prime. No se sabe, no sabemos ahí, pero va a ser como lo que han hecho con lo de Gubiri. Por ejemplo, el año pasado fue entrar al mall y ahí poder ver, hablar con ver a los personajes. El año pasado fue con el mall y ahí que podíamos ver ahí a los NPC en el mall. No se sabe. En el repetidor de la TennoLive y ya lo activaron. Por ejemplo, en la Nueva Guerra, el año de la Tennocon de la Nueva Guerra, lo que hicieron fue pasar por la siguiente habitación, ahí por ejemplo por la del Sariman, ahí, digo, la salones de clase del Sariman y otras habitaciones. Mostraron diferentes escenarios de la Nueva Guerra. Sí, está en el medio del mapa. Y en la demo, no me acuerdo si hubo algo. En la de Wiri, por ejemplo, nos pusieron en el escenario y ahí como el dragón, por ejemplo. Como para verlo, ahí nos pusieron en el escenario. Pues básicamente es como un... Sí, como los eventos... Aquí voy a estar el Fortnite para el tema. Por ejemplo, en el Fortnite que hay eventos de temporada.
Aquí básicamente aquí es el lugar donde se va a reproducir este evento de la Tennocon, vamos a decirle, para decirlo con otras palabras más entendibles. Four compact discs, you can get all of the internet at your fingertips. Create your very own stuff space page. A space to put your stuff. Voy a tratar de revisar unas cosas mientras. Feeling overwhelmed? Don't worry. Here to help you is our virtual assistant Drippy for all of your KOL needs. No need for waterworks. Drippy is here to help. Aquí les diría más o menos que igual intenten asegurar el puesto en el repetidor porque de repente igual puede que se sobrecarguen los servers si no funcionen bien. Así que igual guarda. Sí, es básicamente lo mismo. Aquí va a seguir usando un poquito el Fortnite. Es como guardar su espacio en el servidor para que tener los menos problemas posibles porque igual pueden pasar alguno que otro. Así mínimo minimizarlos. Pero no se sabe nada, pero va a ser como más o menos, por ejemplo, no sé, digamos que la presentación está en esta nave, digamos que en esta presentación está en esta nave, y ahí no sé, van a pasar por esta puerta, y lo que harán es que se abrirá la puerta aquí, y ahí nosotros podemos ver en el sol está. Aquí en el medio, en el sol está literalmente. Igual ahí creo que entra en la navegación y te lo pone automáticamente cuando va a la navegación, literalmente te hace... Ah no. Mínimo Redime lo estaba haciendo varias veces, pero ahí estaría. No sé. A ver, me está algo y te quiere abrir el tema. Porque ahí puede comentar, llegar a entrar al 52. 52. What is relaxation? It's a choice. Diverse commerce. Tenno-loving and pet-friendly. It's kicking back. Algo va. Pero el ocupado, si te sale la opción para entrar, igual te debería dejar entrar. Simplemente es como esto, que hay mucha gente en el coso, pero debería dejarte. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Lumi? ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Call 1-800-555-CETUS for ¿Qué your pasó, free Lumi? vacation planning DVD. That's 1-800-555-CETUS. Call today. Y entonces así vemos todo. Lily tiró el mueble donde estaban las plays, ¿por qué? Ay no, esperemos que la play esté bien y Lily también. Pues hoy. Esperemos que esté bien tanto la play como Lily. Y se levantó con el pie izquierdo. Ay, que esté bien, Lily. Que solo haya sido un pequeño golpe, pero ni nada grave el tema. Está bien, pero la play. Ay, no. Creo que sí. Creo que sí, mínimo a título entre los repetidores, en teoría. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
O el, ¿cómo se llama? El alargador, me imagino que te referirás. Yo recién aquí. Hay zapatilla, creo que le dicen a algunos lados. Aquí, por ejemplo, le decimos alargador. Pero no break. O break. A ver si quieres cargar alargador. A ver, te invito desde afuera y entramos a la B mejor, Bran. Sí, pero ahí al menos es para hacerse la idea del tema. Como para hacerse la idea del costo regulado. De 4. Alguno se vendrá. Ok, entonces esperamos a Lumi. Esperamos a Lumi ahí para ir al repetidor los tres. Aunque igual aquí vamos a estar más o menos AFK Lumi ahora. Porque va a ser esperar aquí en el repetidor del TennoLive para ver lo que pasa. Aquí, para ponértelo en otras palabras, imagínate el evento de Warzone ahí para cuando... para la nuclear en verdad. Estas cosas. Básicamente un repetidor en donde pasarán cosas durante el directo. Y van a pasar cosas. Imagínate eso, ahí con la nuclear de Warzone que hay que es un modo en donde pasa el evento, vamos a decirle. Y ahí lo mejor aquí sería igual asegurar el puesto para evitar posibles dramas. Así que por eso ahí como que ahora para de quemar reliquia y eso. Ok, te invito. Básicamente aquí es como asegurar el puesto lo más pronto posible para evitar posibles dramas. Ahí está Bran con Amir. Y Lumi, no sé dónde se habrá ido. Fin de Valkyrie el lunes. Y no es de aniversario, eso es otra cosa. Y no hay de aniversario de Valkyrie. Las cosas de Inlo no son de aniversario Cerbero, pero el lunes es la skin de Valkyrie. Mira el sol Lumi, alaba el sol Lumi. Pero son delegados, pero es el lunes. Quita eso, me quemo. No, pero míralo. Está bonito. Porque es una exclusiva que no tiene nada que ver con aniversario, exceptando las iniciales que todavía fue algo más especial por el tema de celebrar los 10 años. ¿Dónde estará Lumi aquí? Lumi tendrá el sol en 4K, yo creo, ahí con la Play 5. Yo creo que Lumi lo tendrá en 4K ese sol.
Yo creo que le voy a dar vuelta aquí la cosa. Yo voy a dar vuelta a las cosas aquí. Ah, una Lumi. Ah, Fran se respaldó. Ah, yo pensaba que estabas con Bolt en un inicio ahí porque Bolt tiene más o menos un peinado similar creo que a Belimir. Porque donde ella no le cambia la cosa. Siempre digo, últimamente, mejor dicho, últimamente, por ejemplo, cuando Viri lo hicieron, que fue hace 2 años creo. El año pasado sí. Ah, ¿verdad? Pero en los últimos años sí lo han estado haciendo. Porque siento que ahí van a decir. Ahí que uno de los protos puede hacer Caliban proto. Ahora lo pienso es por el tema de todo lo consciente y eso. Como que la... Sí. Dije más ahora que esto van a hacer... sí, ahí que puedas salir con ellos y que se van a vender igual harto. Porque la gente le va a pillar cariño y esas cosas. Ah, ya lo había leído. El quieto este. El quieto ahí este. Verdad que lo tenía. Y hay varios allá. Hay varios en este lado por allá. O no baila, no, jamás. A punto de empezar a escuchar la historia. Ciervo son. Por ahí te son, sí. Este son. Mira ahí hay el otro también está viendo el queso.
Terrible, el otro se tapa la cara. El otro ¿dónde has visto ese gesto antes? En la caja de Mapache, yo creo. La caja de Mapache. Voy a revisar unas cosas en el OBS antes de... Ahí los números subiendo en el stream ahí. En el stream de Twitch. Valle del Oro, Wildstone, en efecto. Ok, ahí está. Ahí preparen ahí para reiniciar el stream por si acaso para el drop. Ahí le están tirando bolas. Le están tirando pelota ahí. Le están tirando pelota ahí en el stream. A ver, lo tengo bien puesto, sí. Creo que voy a tirar pelota. Ah. Qué malo esto mismo. Ah, es el techo de los colores. Ah, Temptation se fue. Terrible, porque se fue. ¿Por qué no abandona? Triste. Ahora estoy de hasta triste. Voy a quitarlo del sorteo durante... Digo, ahí lo del sorteo en pantalla durante esta parte. Pero ahí sigue activo, eso lo voy a quitar de pantalla. Ahí por mientras voy preparando el otro fijado. No. Ah, sí, te refieres lo de pantalla, sí. Aquí ahí es. Welcome to TennoLive, live to you from Tennocon, the first ever event of its kind. Shouldn't have come here. You have ruined us both. Están los chicos que lloran. Cuando queden 30 segundos ahí ya pongo lo otro. Ahí en la llanura en el 2017. Ahí el 2018 sería Fortuna, si no me equivoco. Creo. Sí.
Y... Thank you. We're excited to bring this game to a whole new audience, and for you faithful, this is a whole new way for you to play it. También hay el primer vistazo a la nueva guerra, se podría decir ahí. Ahí a la izquierda. Ahí el Warframe de Switch también fue ahí. El nuevo tutorial. El rail de acá hay más tal y Dubiri. Y los liches también había sido aquí. Digo, hay combate contra los liches. We should invite last year's space team up to the stage. Oh yeah. Ahí te están llevando las bolas. No, lo presentaron en 2019. Digo, sí, 2019 lo presentaron en esta fecha. Hay 2020, hay demos. Y hay de manera online. The next Warframe coming in the heart of Deimos update. Y el rigor a las naves Corpus también había sido. It's Ah, what no. makes you special. You know that, right? Sí. No, creo que no. Había sido antes eso. Lo demos ya había sido. Y 2021, la nueva guerra. So not only do we have Warframe, the full experience on mobile, but cross-play as well. Ay, el anuncio del crossplay también ahí. El Warframe Mobile ahí, el primer vistazo. Ahí está ya Dubiri ahí, que es lo más actual ahí, lo que conocemos ahí, el año 2022 Dubiri. Baby launched Core Prime. She's out. She's here. Hay Warframe en celu, en iPhone por el momento, en Android lo más probable es que ahora den noticias con Android. En iPhone ya se puede jugar, pero en Android hay como que se han tomado más tiempo. Pero eso, básicamente, en 2023. El mismo juego. 2023 fue, sí, ahí los murmullos. Ahí el turbo ese que hablaba, ¿verdad? Y ahora 2024, 1999. ¿Ah? Ok, vamos a empezar a grabar. Buenas a mis perdidos de YouTube. Hoy vamos a reaccionar aquí a la Tennocon 2025. Así que a ver qué es lo que nos espera aquí. A ver quién nos traerá esta sorpresita ahí. Aquí voy a hacer un reinicio rápido antes para asegurar el drop aquí. Así que ahí de un segundo. Y antes de... Ahí los que están en el stream, ahí reinicien por si acaso para el drop de la Valkyr. A ver, déjeme revisar el OBS por si acaso. Tonight will be an evening of memory. Voy a revisar ahí el OBS por si acaso. Will be an evening with a glimpse of the future. But more than anything, tonight is a celebration of the connection between digital extremes Así que vamos a ver que se vea de negro aquí un poquito. that we have here tonight. Ya sale, ok. And not only that, it is a celebration of 10 years of that community. 10 años de las Tennocon. 10 years, wow. My name is Sheldon Carter. I am the president of Digital Extremes, and we are
so happy to greet all of you here in the audience today and for people streaming all around the world to come to our beautiful town of London, Ontario to celebrate 10 years of Tennocon. A ver, voy a ir aquí a la multitud, yo, aquí en el radio mientras. So we've got maybe 4,000 people in here, and mixed in amongst you is the developers and marketers, the CSRs, the QA, the HR, the finance, all the great people at Digital Extremes are mixed right in here in the crowd with you, and that's the way we love it, is that our two groups are together. So normally we start these things with Estamos music. estas cosas con música, But last night we pero did it anoche anyways. hicimos eso de todas maneras. Y me estás en el concierto. I want to say thank you to the entire Warframe band, wherever they may be, and oh, there they are over there, and all the people, and all the people who made that great. It was a fantastic night, and something that I will never forget for sure. It also makes my job a little tricky, because I don't know how I'm going to follow up that type of energy, but we're going to try. So, it's going to be a little harder than last year, okay? Va a ser un So what we're poquito gonna más do is a little difícil call de que and el año response. pasado. I'm going to say a few words. Ya tiene unas You guys are gonna palabras. see my gesture. You can see Van a it ver here. mi gesto You do desde your aquí. gesture, and you guys are going to say, "We're Tenno, we Somos los, believe." somos los Okay? tenos y So let's just creemos. try that real quick. Awesome. We are Okay. Tenno and we So, believe. one, if you can't say anything, that's okay. You can just wave your baton. And if you're Puedes at home and you agitar la don't wanna do it, cruz. you can feel it in your heart. That's Puedes okay. sentirlo en tu corazón. The other part is, to make it added difficulty, we're going to treat my arm like it's a volume knob, okay? Como the si fuera first un time we do it, We're volumen. going to start down at a whisper, and we're going En to un grow susurro. over time until we get to 11, and at 11 we might say it a few times, okay? You guys with me? All right, let's try. Okay, 10 years Bran. ago, we had a game called Warframe. We wondered if we could have a convention that people would come and connect and get to know the game, but we weren't sure if anyone would show up. No, igual. A couple Ay, years later, se me olvidó cómo era. we had Cetus and the Ostron, and we saw that great place. And as Rebecca walked up to those blast doors, we wondered, what will they think when we open? Sí, no. You're here. A few years later, we had COVID, and we had to. Well, we couldn't do Tennocon the way we wanted to. We thought, would we even have a Tennocon? Porque no tenemos una But then we thought, okay, Tennocon. you know what? Let's try it. Let's try it online. Intentémoslo But will online. anybody actually show up to watch? Pero aquí te mostrará. No, and we are here. Last year, on this stage, we showed you guys 1999. We showed proto frames. We showed an infested boy band. We showed a dating sim. And we thought, will these people come along for the ride? No, and we are here. And tonight, 10 years of Tennocon have come. We sit, DE, on our sweaty hands, being nervous about the demo we're about to present. But we know one group will give us the courage to press play. No, and we are here. Yes! Thank you, Tenno! And your belief, well, I have no better group than the one I'm about to introduce right now to make that belief come true. I'm going to start with the beginning with the director of Warframe's design, Mr. Pablo Alonso. Pablo, ahí viene Pablo. El video ese de piscina ahí. Next, we have your host, Miss Megan Everett.
Next, we have the tastemaker, Mr. Jeff Crooks. Yeah. Ay. Next, I'd like to introduce the CEO of Digital Extremes, the Steve. opener for last night's band, Mr. Steve Ahí, Sinclair. ahí viene Steve. Nos viene a tocar la guitarra. Viene a tocarnos la guitarra Steve. And last, I have the bassist from the Warframe band, the creative director of Warframe, Miss Rebecca Ford. Ahí, ahí viene Rebeca. Thank you very much, Tenno. Enjoy TennoLive. Creo que te choco con algo. Everyone. Thank you, Sheldon. I almost started to believe. Yeah, if it wasn't a cult before, it is now. Sorry, RBC, we tricked you. Everyone drink the water. Todo esto muy That's a good suave. start. All right. Thank you, Sheldon, for the hype. Thank you, Tenno. 10 years of Tennocon. We keep saying it. We're going to keep saying it all damn year because it's not a baby and it's 10 years old. Tennocon is. It's 9 years old. I've Pablo- tried to explain this like 1,000 times. It's 9 years old. It's not a baby. That's a fence post. Que no, no, un bebé. We had some trouble. If Programmer Second Dream is 10 years old but 2015, and Tennocon is 10 years old but it was 2016, how does that work? You all know, right? Because you're smarter than us. It took us a long time. Can we say it with me? Yeah. It's not a baby. You don't. Yeah, this is actually ruining the show. So. Arruinando el show. No, we're just all learning math and timelines because it's very confusing. That explains our balance. Se cayó el chat del juego. Se cayó el chat del juego. Ah, qué bonito. Jeez. These people are like way nicer than you are. Silenciaron al texto rojo. Obviously, to those who are watching at home, on Steam, on Twitch, YouTube, ¿Qué pasó ese punto de ruta, all eh? around the world. You're staying up in Japan. Yes, there we go. ¿Quién puso este punto de ruta al lado mío? Brazil, we're in Portugal, we're Brazil. There it is. Tenno all over the world watching Tennocon, waiting to see what we're going to say. What are you going to say, Steve? I'm just happy to be here, and I'm glad that you're watching and you still care about the game. Thank you. No te preocupes. Digo, tienes que presionar sí, ahí no muevas la cámara y pone el punto y luego vuelve a presionar el botón y ahí lo quita. Tienes que ahí presionar. Warp muy chiquito porque yo lo puse así, yo lo puse ahí para que se vea lo del repetidor. Porque ahí se puede ver el juego y la Tennocon. All together. Lifting. Interesting. All right, I'm going to do a little bit of housekeeping. If you listen to the opening keynote, Ok. Aquí me imagino que sería el regalo de Lotus. I appreciate all of you for being here and having time with us. So, of course, Digital Extremes is a charity event at the end of the day, and again, Y las cositas ahí como un poquito más misceláneas que ya hablaron antes. $100,000 to Make-A-Wish and $100,000 to Canadian Mental Health Association. Ahí las caridades. And thank you to Make-A-Wish crew, James Conlon, Ollie. I saw you. Where are you? I heard hundreds of people were lined up for Ollie's autograph, which is Yes, awesome. thank you so much. Visiting Way the to go. booth, seeing James. Thank you so much for doing that. Love you, James. And a reminder that right now, live in-game is the in-game relay experience. How are the servers doing? Yeah. ¿Cómo lo están haciendo los servers? We don't actually know. I think the Soulframe servers are not healthy, but the relays are working. Something happened today. Los repetidores están funcionando, pero el Soulframe está explotando. Servers are okay, so keep it down. Oh my God! All right, we know It's they're like okay. 7 people know they're okay. Oh no, someone said down. Are you serious?
Everyone's in 2 instances? No, of 102 instances. 502? La 500 y tanta instancia la cosa. Wait, really? Yeah. Chat is down everywhere. Well, that's actually okay because then people You can can't. just listen to us. Espera, pero ¿esto es un iPhone o un Android? Yeah. We'll chat. You are chat. We are all chat. Chat's in the room. Chat's in the Porque creo que ahí lo pasó muy desapercibido Steven, eso como el warping de teléfono, si es que es un Android. Moving right along, for watching the current. Creo que ahí lo pasó muy desapercibido el tema. Valkyr Prime. One's in the chat. I'm just kidding. Can't do it. One. Yeah, there it is. Ahí la Valkyr Prime. Incredible. If you haven't already gotten your email, my physical attendees, you will be getting one with all of the Twitch drops, the codes for all that great stuff, including in that is the gift of the Lotus alerts that Ahí lo regaló el live otro. at 6 p.m. Eastern time after TennoLive ends. We have our potatoes and we have our Umbra Forma blueprints. All right, we had the Soulframe dev stream earlier. Who got to watch it? Yes? I did. Estuvo bastante bien ahí lo del Soulframe. Awesome. You guys had some exciting news, which maybe is why your Tiene servers were a noticia. little warmish today. Yeah, I've been so busy, I don't even know the status of things. It's not Would good, you like to Jeff. find out? Oh no. Ahí tiene noticia de por qué los servidores están mal. They're supposed to go up. They will Los go gráficos up. van para arriba. But yes, Pero lo if you're- arreglarán. Obviously, if you're here and if you've signed up in the past, you're in, and we're going to open up the doors for the weekend. Yes. So if you are Everyone who signed interested in depressing stories about bears that have redemption, you can play Soulframe today. Sí, sí, eso ya lo dijeron ellos. Ahí Steve lo vio del teléfono. That's lovely. Steve lo vio desde el warping de teléfono, solo que no sé si ahí es el de iPhone o el otro. No, Soulframe aún está en pre-alpha, Abraham. Así que ahí va a tomar tiempo ahí para que esté listo para el lanzamiento global permanente. And we won't be doing any account resets, so now's a great time to come in and help us build the game. We're still working on it. Yep. All right, before we get into news, announcements, that type of thing, should we do some classic giveaways? Los sorteos. All right, my giveaway box this year. La caja de is being sorteo. delivered to me, and I'm going to stall Debería a tener little bit, entregado a because the mí, box is pero haré un poquito de tiempo. immeasurable size this year. Is Rebecca going to jump out of that too? I am in that box. She is in that box. ¿En esta caja? yes. ¿Será el refrigerador la caja de sorteo? She's in the fridge. ¿En el refri? Getting a snack. Oh, here we go. Here's the giveaway box. Yes. Oh, and ya who qué would be onda. inside other than. There's no one in there. There's nobody in there. ¿Hay nadie ahí? It's actually huge. O tal vez sí. Yeah, open it like a. Wow. Oh, what the? No dry eyes. You shouldn't have. It's not, there's nothing. Silence. Oh, Reb, you can't say that. Oh my god. All right, we're gonna start with some Buena. digital prizes first, and then Vapor, we have ¿cómo some physical estás? things to give away. I might need to get physically in this box to reach out the. So what's actually in? Buenas, Allen, ¿cómo va todo? What's actually in ¿Cuánto this box rato? is ¿Cómo ha all the estado, giveaway Allen? cards, that you guys put your information on. So I'm gonna go deep ¿Cómo ha dive estado, Allen? for a lucky Toda la winner vida. of our first Valkyr heirloom giveaway. El primer sorteo de Valkyr, leílo, a ver. And you don't need to come up because these are digital, and I trust that you're not lying. I'm going to say your in-game alias so I don't dox your real name. Do we have Touch Portal in the house? Right back there. Where'd you point? Wait, back there. Everyone's pointing. Wait, Y hold Alfa. on. ¿Ah? Right there? No, that's not helpful at all. I believe you. Andamos el vergazo. Uy, bien ahí. There you are. Ay, Okay, no. Touch Portal. We're going to send Pero you qué the bueno que Valkyr esté todo heirloom bien. Monday when it launches, which is another. Y exceptuando ese pequeño detalle, pero ahí, qué bueno que... No. Okay. ¿Pero qué pasó ahí? Watching. No, you took me off them, so. No. All right, the next. We're going to do 3 Valkyr heirlooms. Tres We're gonna do Valkyrs. Power Plat, and then we have some physical goodies. Power as well. Plat, So la the next verdad. Valkyr heirloom is their in-game alias. Pero ahí espero que... Dawn Tarv. Por ahí pronto la, la otra situación. I'll believe you. You look great.
All right, we'll send it to you on Monday. All right, the last Valkyrie heirloom is going to the very lucky winner. I'm digging deep, trust me. We got, oh my God. Who? Hydroxate. ¿Qué? ¿Hydro qué? Stand up, you stand up. Hydroxate. Hydroxate. Oh. Hydroxy. ¿Ah? I've been trying to find you all day. All Ah, right, you get entonces, eso está bien, entonces. Is that rigged? Wow. Wow. Luck of the Irish. Luck of the Irish. Sorry, I won't do that. I won't do that. So sorry. I just insulted Tactical Potato wherever he ¿Y ahora qué va a hacer? Ah, espera, what? All right, now Espera we're un going poco. to do Power Plat, which is, what is it 100,000? 100,000. 100,000. No, es el lunes eso, el lunes eso. 110,000 now. Lunes eso. All right. It's been 10 years, Megan. 110,000 platinum. Going to G5_gaming. G5. G5_ gaming. In the house? Not Silence. Oh no. You have 10 seconds. Oh no. 10, 9, Ding, 8, ding, ding, G5 ding, Gaming, ding, 6. Does someone know where they are? I don't know. If you can prove your identity, we'll give it to you later, but let's pull. Someone's yelling over there. Are you G5 Gaming? All right. No. No, ajá. Terrible. That hurt. He's in the Hilton. He's in the Hilton. He's in the Hilton. Oh, who just we said have, that in my we've got ear? confirmation. in Oh our my ears God. in the Hilton. All right. I'm so sorry. Spillover room. Hilton actual. Repeat. G5_ gaming at the Hilton Watch Party. Congratulations. I'll send you your 110. Esta en otra sala, to your account. All right. How many did I say we'd do? You said we're going to do a power plat now, but you didn't say how many. Oh. Power Plat y no digo la pena. 10 Power Plat. Ah, I mean, it's 10 years. a ver. Do we have enough time for that? Yeah. No, tenemos tiempo. Good. Is that entertaining enough? It's Es lo been 10 years. entretenido. Yes. Do you want to come do it with me? Okay. We'll speed run it. We'll speed run it. Vamos a piranearlo. Oh, wait, it's me. It's me. Okay, 110,000 platinum going to Slicer1231. Slider 1. Slicer. Ahí parece que Over apareció. there? Yep. Oh my God. All right, I'll send it to you. Okay, our next winner, this is also going to feel rigged, of 110,000 platinum is a _MC. ¿De quién es? Ah, ese. I'm serious. Where are you? Wow. Thank you for coming. Rush for life. Ah, se voy follow. Does Wow, not have an in-game alias. vas ahí. Although, wait, is that a real name? ¿Pero qué pasó? That's a human's name. Oh, Es okay. un nombre humano, es un nombre humano. I don't feel comfortable doxing you, so. Hello, mama. How are you? I don't feel bad. I don't. Wait, maybe we have the terms of service here that they agreed to this. Is there a fine print? Oh, Hay letra chica. Is necessary. Skill testing question. Oh no, the official rules are on our Zendesk page. Oh no. Están en la página de la regla. Okay, I'm gonna say the name, and if you are uncomfortable with that, just don't celebrate. Yeah. No celebre. Is that okay? Does that make sense? It's a pretty. Very nice de everything is John Smith good. level. No offense. Hey. Oh my God. Okay. What is happening? Wait, but Meg didn't know it was real. Well, because. Sheldon, if you're watching, can you call the lawyer? No, it's fine. No, it's fine. Please. Okay. Okay, let me say it. Is it? Okay, sorry. Cameron Clark. A ver, anclada. I love your name. Okay, but Cameron very Clark. cool That's name. not John Smith. No, I'm just saying it's not like It's alliteration. That's cool. I know a Cameron Clark, and it's not them. Danny, do you mind coming over here? Thank you. Cameron Clark, I will need you to make your way safely up to the stage to Danny. Tendré We que- do need your in-game alias to give you a crap ton of platinum. Don't jump over. If that makes sense. No salte. I love your name, Cameron. I didn't mean it. Ya, es de mí, del Okay, juego. Danny's right here. She's right here. Lovely Danny. Cameron Clark, if you can make your way. Danny. Aww. There's Cameron. Danny. Where? Right there. Come in. Cameron Clark? ¿Qué pasa, Louis? Got a cool head of hair. Oh, there he is. All right, Danny's Must be gonna come nice. get you. Okay, sorry. Continue. All right. Next up is alias Arcane. AR-CAIN. Arcane. Isn't All it right. arson?
No, R hyphen. Por el momento. Back there. Yeah. You'll get it online. It's digital. You don't need to come up here. Don't worry. Lo obtendrá online, pero es digital. A menos que quiera un corte de pelo. 110,000 platinum. Archlord Blanket? Archlord Blanket? Hey, there they are. We also have Mango _ 67. Mango. Ah. Nice. Mango? You get it. How many is that? 7? You guys keep account? No. Yeah. Lo tienen en cuenta. 8. How many? Where are yours? I threw them down. Oh, how many do you have? 3. Okay, I also have 3. Okay, go. 6 llevan. Next 110. Ooh. Next 110,000 platinum. Zeke the Seeker. Zeke the Seeker. Over there? Is it over there? Confirmed. You get 110,000 platinum. All right, Reb, 2 more for you. We got a Greek name. You're gonna love this. Ooh, George Spanos? No, I can't pronounce ancient Greek, so it's you'll know that from the play you watch. Is it Ptolemaeus? Ptolemae. There you go. You won. The Greek gods have smiled upon you today. All right, we'll each pull 1 more. All right, Una my last más. one of 110,000 platinum is Azu Nyan. Azu Nyan. Uh-oh. Hilton Watch Party? I heard Oh, over here. over there? Azu Nyan. You get it. All right, I'll believe you. And none other than the final winner, the _ Fur Father. Qué demonio el nombre. The fur. Pero Right there? sí, Right es del there? efectivo. Or are you just celebrating? Over there. Way to go. This way. over there. No, this way. I hear on that side. Way to go. Hey, there we go. We'll do an online raffle now. What was that? They want to do an online raffle. Un sorteo, un sorteo para lo del Yeah, I think sorteo. Rue has a Twitch picker. Rue, let's do a 110,000 platinum. 110,000. Power plan. I think we can actually see it. Oh, great. I think. Right, Rue? Thumbs up? He's giving me a thumbs up. He's holding that thumbs up. He could be like, stop. Go for it. Go for it. No, he's saying, okay, go. Go for it. 2 thumbs up. Or is it 2 stops up? 2 stops up. He says go for it, but what do I do? He says it's spinning. It's spinning. Oh, Está girando. he's playing charades with me. I'm like trying to see what he's saying. Okay, I think. Oh, they're probably going to tell us what it is. Okay, yeah. He's saying his credit card number is. Oh, Ah. my goodness. No, Oh, Learn more at. Oh, read them. he's giving us signals. Oh, thank ¿a dónde no Read tenía? the screen, he says. All right. Find out all about active Tennocon giveaways. Share today's experiences using #Tennocon on social. Ah, está leyendo. Oh, no, está. Twitch drops. Am I supposed to be reading that? Debería estar leyendo eso. I think it's taking a long time for how many viewers we Okay. perhaps And they're have. loving this. And Those of they're, you- Oh, yeah. they're at the edge of their This is seats good right television. now. Oh, my goodness. Okay, well, why don't we do... Well, we ran out of time, no doubt. No acaba el tiempo. We can do the physical prizes while that goes, and then someone can whisper into my ear when it's ready. Does that sound good? Nice. Okay, great. Hold on. Miss Danielle Sokolowski, where'd you go? Okay, Ahí Daniel's going está. to stand over there on the it's side of spinning that now. stage. Oh, it's spinning. Okay, keep going. I'm real Dante. Oh my God, I'm real Dante. I'm real Dante. Congrats on Twitch. I'm Real Dante. Watching at home, that's yours. Message the Twitch page. We'll know you're the real Dante. And please, we'll give you your prize. That's awesome. Incredible. Okay, we're gonna do our physical giveaways now. So you're gonna pull the name. Okay. And they're gonna come up to Danny here, and Danny's gonna hand them their prize. The first prize we have is the pool noodle from the fridge. Ah, ¿en serio? El video este, porque ahí tiene la firma ahí. But it's been signed by all of the voice actors, our proto frames, our friends here today. Yeah. Con la firma. I see Eleanor. I see Alpha. Bombastine Kevin. Oh, Bombastine. And the winner is the _BCRULEX, the BC Rulix. Oh, hand over there. All right, if you can make your way safely up to Danny, she'll give you your pool noodle. Congratulations. Hope you brought a big suitcase. Big suitcase. Or a pool. Okay. That is not a certified water safety device. Yes. Digital Extremes accepts no liability. All right, next up we have a signed by all of the lovely people on this couch,
the Warframe 1999 vinyl soundtrack. El vinilo. Is Ice Lightning 1221. Sí, ahí están haciendo los sorteos físicos. Los sorteos físicos. Should I be checking the skill testing question? Nah, Oh, okay. math is whatever. Ahí el libro de Alright, next arte. up, we have the mini Warframe official art book. Ooh, and the winner is Barry_Penguiny. Oh, Barry. Barry_Penguiny. Oh, I see lights up over there. If you can make your way safely over to here, Danny has your art book, if you would like, if you're able. Oh, they're coming. All right. Los peluches también. Another Otro vinilo. 1999 vinyl. Otro vinilo And the winner firmado. is Math X King. Oh shit, I just called math stupid. But did they? No. Did they get the math skill testing question right? Parentheses 2 times 3 plus 2 minus 4. Do we do our bedmath? Do we do our brackets first? Yes. Did they do it for? Are you here, Math King? Arriba de matemáticas. Yeah, you got it right. All right, next up we are going to do the pair of Arthur Los and Abby peluches. Floof, and this one is specifically pretty caked up, Arthur. This one has cheeks, yes. And the winner is Mook hyphen. Mook hyphen. Perhaps a Hiltoner in the house. If they're a Hiltoner, whisper in my ear. Oh, no. No word. No word. Okay, maybe we can pause this one. Maybe we'll hear word. They're okay. Okay. We'll save that prize, maybe. I don't know. Yeah, we'll wait and see if we can hear back. Okay, Mook hyphen, it could be yours. En la otra sala. Sign 1999 vinyl. Otro vinilo. For EQU1, so EQ_N0X, Equinox, but with a underscore. Oh, I see a. Hey, see there right you go. there. Right in the middle. Come on down. Danny's got your vinyl. Hey. Okay, we're gonna give away the last signed 1999 vinyl. Last one. None other than Freddy Caps _. Where are you at, Freddy Freddy! Caps? Where are you, Freddy? Freddy. Sí. Freddy! Here you go, Danny. Thank you. Hell yeah, Freddy. Hell yeah. Way to go, Freddy. All right, any word about our Mook or Mook friend? No word? Nothing. Okay. Okay, we're gonna move on to. It would be. Should I unwrap it? I should. El- Hold on. El póster. I can't do it. Help me. This is one of the limited edition. Can you help me further? Yeah, thank you. Ahí This está el is póster. Oh, thank you. This is the right one. Then what's that one? What's that Espera, one? ¿cuál es ese? Oh, it's fake. It's unsigned. Oh, placeholder. Okay, sorry. Placeholder. PH. We have the limited edition Tennocon printed print, and this number is 4 out of 500. So this is the 4th one printed here in Canada. Very proud. And we have the entire Warframe band that signed it. Yeah. And is this the last prize? If we can't give the floofies All right, away, well, yeah. this prize is going to someone that has supported the dev team the whole time. The name, Caffeine Lich. Caffeine Really? Where are you, Caffeine Lich? Thank you, Danny. Right there. There you go. Caffeine Lich. Oh, there they are. Excellent. Okay, we'll rerun the floofs. If we hear No hay back from you, reroll. I'll mail you something. I'll mail All you. right. The last prize winner then is Voluminescence. Voluminescence. Luminense. Yep. Where are you? Yep. Voluminescence. Over there? Yep. Excellent. All right, please make your way to Danny for your floof. Way to go, Voluminescence. All right. We're done with giveaways. We're Y ahí done. terminan los We're done. Can sorteos. someone take the giant box back? Kick it off stage. Oh, goodness. Oh, my God. Oh, they're coming. ¿Qué pasó? Box. En la caja. Ah, viene a buscar la caja. You could have fit in that box. Would you like me to go? That's how she got here today. That's how I That's her car. Okay, let's move into some new news, shall we? Well, Ok, ahora vamos a la noticia. All right.
We put a lot of love Bien ahí, and energy Kaiser. into this space, Disfrútela. into Tennocon, Tenno Concert. It means the world to us that you come here to visit us, you watch us online, and from all over the world, you're watching, you're paying attention. But we do have some Tenno VIPs on the schedule for 2025. Any guesses where we're going? Well, I can see the list. You yeah. can't cheat. Stop looking. And Okay, you can't answer, Jeff. la cosa esta que fueron el año pasado, a la Gamescom. Nicaragua. Nicaragua. Sorry to all that. Gay Nicaragua. We're not going there. But we are doing a little bit of a tour. We're going to London, UK. A Londres. And then we're training to Cologne, Germany. Hay una Coming gira. back to Gamescom, that's right. And then we're going to Tokyo, yet again, seeing our friends in Japan. And then if you're a Calgarian, saddle up. We're coming to Calgary. Saddle up. Saddle up. We're coming. Yeehaw. You Yeehaw. planned Calgary for November, eh? I am terrified of how cold. Can anyone validate how cold it is in Calgary in November? ¿Qué tanto frío está ahí? Muy frío. Ah. That's why we're sending Pablo there alone. Por eso mandaba a Pablo. True. It's just Pablo. All right. You've seen her before, but we don't ever get tired of looking. Ahí Valkyrie Heirloom. Yes. Valkyrie Heirloom is coming this Monday, July 21st. Originally concepted by community artist Purdy. She comes with her own Signa and some other goodies as well. But should we take a closer look? Quizás van a ponerla en juego. Respectful Come close on, look. chat. Respectfully. Let's take a respectful closer look. Hay como un tráiler, el tráiler ahí. Y ahí tiene un cuello en la espalda. Que va a ser el ahí. El glifo ahí que tiene, ahí la pre. Hey, how are we feeling? Good, yes. Very good. Caked up. Okay, you didn't. Cake Cup. Ahí lo dijo Pablo eso. Digo, Steve. Let's cool down a bit. As we A know, ver. Dog Days is coming August 6th. Ya el evento de verano. Noodletron. Who's got the noodle again? Noodletron. There it is. Oh my god. I don't think that's El Noodletron. Come on. It's intermodal. Yeah. Okay. So the Noodletron? The Noodletron is coming. You can whack your friends with the noodle. Loblobs still exist as well. Also in August, alongside this, we're doing Double Affinity every weekend. Yes. Doble afinidad en agosto, en los fines de semana. Has a lot of Umbra Forma to burn. You can run weekends with your friends, and yeah, you'll make the affinity gain double. Correct. That's correct math. We had the fridge over there. I hope everyone got to see some fridge pics for fridge talk. Foto con el refrigerador. So we did have the fridge up there. We also did have Android. Legendario 1 a 2. Está bien. If you got to play it, yes, amazing. Ya por el Warframe en el refri. El Warframe en el refri que habían dicho ahí al inicio. Ahí está, la beta de... Fall 2025. Y ahí viene la beta cerrada ahí para el Warframe en Android. Ahí está. Steve, any Android thoughts? Any tech thoughts? What's your vibe? What's your... Oh, I could bore you for hours with tech thoughts. But yeah, some of the stuff that the team has learned from iOS and reducing latency, reducing the heat and the thermals, and improving the performance. Para otoño seríamos como septiembre, octubre, noviembre, por ahí. Android win until it comes out. Android gana hasta que salga. All right, the whispering in the ear is driving me kind of crazy because someone is telling me that we have a caller. Like we have. Tenemos una llamada. Like we have a caller question. Ah. Is that Ben Starr on the fridge? Hi everyone. Ay, la voz de Arthur. Ahí tiene ahí el cartelete de Gabriel City más.
was great. How are you? Yeah, sorry I couldn't be there. Lo I tuvo no estar ahí. uploaded my consciousness to this Oye, fridge. ¿también contesta el refri? Yes, thank you very much. Rep, what do you have? It's an honor to be a fridge frame. Es un honor tener un frame, un refri frame. Just to maybe make use of your time here. If you guys don't mind if I roll this 20-sided dice, let's. Ben's got one too. Ben's got one too. ¿Y qué vas? To see if we can announce Yeah, let's something do really it. cool. 7. 7. I got a 9. Together we Fue un made 9. 16. And that's a great news, isn't it? Anyway, thank you. Bye. Don't leave us, Ben. Don't leave us, Ben. We miss you too, but. Lo quiero What was your mucho. number? A 7. No, combined. 16. A lucky number 16, Ben. What do you have for everyone here, perhaps? Well, everyone, with a lucky number 16, I get to tell everyone the good news. La nueva buena noticia. And Digital Extremes are teaming up to bring Warframe Una collab. to Starfinder. Starfinder. And no. you believe it that Ay, tiene una bolera ahí. Gil Radatine. outrageous! Oh, is that what's in the fridge? Girl dinner? Yeah. Sí. Up on him. A ver ahí el Starfinder como uno. A ver, déjame ir a ver. Thank you. I love you all. Sorry I can't be there. When I get out of this fridge, I'll come and join you. We are this is like an organic collaboration that happened with the team at Paizo. They reached out for like I would say 15 No, creo que years otro ago, but juego, no sé, ahí en one esto of no the estoy first seguro. TRPGs we played, and it was crazy. And out of nowhere, we just had this chance to join the Starfinder mythos with a standalone Warframe adventure with the characters of some of the proto frames will be there, and you can enjoy this later this year. It will be available to test a tiny bit if you're going to Gen Con, but otherwise it will launch and you and your friends can play an official Warframe TTRPG thanks to the Starfinder and the Paizo team. Thank you, So Ben. exciting. Thank you, Ben. Ben's gone. Ben's gone. Se puede ver, no, terrible. All right. Who's ready Juego to de hear rol. about one of Ah. our next updates? A ver, ahí van a hablar de la siguiente update. All right. An announced one or? Well, hold on to your seats. Oh. For the legally nondescript but ever familiar sounding unannounced fall 2025. Para otoño, la update de otoño. Great naming convention. Era que, ya porque ahí está copiando el tema del año pasado. This update. Perhaps there could be a deluxe skin coming. Oh, yes. Ahí van a hablar de la look para esa update. Very snaky frame. Lavos. Deluxe. Lavos. Lavos Deluxe is coming. Lavos de luz. Uy. So good. Porque el año pasado. So Digo ahí 2024 porque el año pasado hicieron lo mismo y por eso ahí dice 2024 porque el año pasado hicieron lo mismo eso de como actualización sin anunciar. With this one, as well as Nikita on our team, who had this in the folder for quite some time. So Beautiful. Por eso dice 2024 porque el año pasado hicieron eso mismo de esta manera. También viene, qué cosa. For the longest, not longest of time, but definitely most recently, we just had the Valkyrie rework. Vimos el reward de Just had Valkyrie. the Valkyrie rework. Could there be another one in the mix? Podría haber otro en la mezcla de que los jugadores quieran. That's the first one I heard. Auburn is getting a rework. Oberon. El rigor de Oberon. I think you all approve. Seems like everyone agrees. It's been a while since we changed them, so we're gonna. Es que lo estuvieron pidiendo desde cuando anunciaron el Valkyrie, todo el mundo estuvo diciendo por qué no Oberon. Así que ahí. Other tools for his arsenal and just Ahí, some viste. synergies, and hope you're excited. We'll give like full details probably next step stream, I guess. En el siguiente tendrán detalle. Van a mostrar el video de Pablo explicándolo. Ok, ahí me perdí. Incredible. All right.
also coming in the unannounced fall 2025. A ver qué update, también as you know, viene we've ahí. been taking some strides for new player experience, doing the Porque hay algo para los nuevos jugadores. We put all our heads together to bring something that at Digital Extremes alone we couldn't solve. And this has been a request for literally 12 years. What could it be that is such a, daunting task that we actually had to work with a partner? No, no. This is actually a more serious request, and we are proud to announce Es de la Switch 2. in the Ahí con esta update unannounced la fall versión de 2025 Switch update, for the 2. first time in No, Warframe tío, history, we are doing a Qué mod cosa. quest to teach you. Una aventura para. Una aventura para aprender a buildear. El profesor. Una aventura para modear. With cinematics and everything that you would hope, and it's going to be something that comes right after War's Prize. So if you're a new player and you just don't understand modding, we have a new quest called the Teacher. Añado de todo ti. Unannounced fall update, and our friends at Sumo, who we've worked with for years now, we had to outsource this because we couldn't figure it out. So thanks, Sumo. But we work it together on it. It's a team effort. That's not like. I've had an outline like a vague outline for this quest since 2016. Yeah. So yeah, it's been glad to finally get to it. Yeah, but we did it. Excellent. Well, we haven't done it yet. But it's coming. It's coming. Yeah. In the unannounced. This is announced update. Correct. Unnamed. Yes. Unnamed. Yep. Also coming in the unannounced fall 2025 update, we have a new Warframe, our 60. Un nuevo Warframe. Hay el Warframe demonio. Porque ahí antes dijeron que ya era el siguiente. 62 for like a whole week. But when you say our 62nd Warframe, it sounds like a Warframe like gone in 60 seconds. ¿Por qué? You know what I mean? Yeah, I feel you. Digo, igual. Is that the theme? It's not a Nicolas Cage. Yo me da lo mismo. Al final es compartir la will. No es como, así es como digo de buildearlo. Simplemente compartir la will es lo que yo hago. Alguien divertido. And that's all we'll say on that for now. We'll have more. Let him cook. No, we'll have more information about this fun guy Warframe, as you said. Warframe divertido. Next dev stream, I think. Our next. En el siguiente dev stream. All right, that's our medium-sized update, if you will. More to be unveiled, of course. That's coming in this update. But Reb, what can we look to expect after that? Yes. ¿Y qué podemos esperar después de eso? A ver. The timeline where we're all understanding that we're here at Tennocon, the unannounced fall update has launched, and what we're showing you from now on is for the end of the year update, which is a sum Para la actualización del fin de año. that is made up of many components, some of which you'll see a 25-minute gameplay demo of, which is its own thing. Warframe de And then this is Chaco. a chapter. It's perhaps an intrati side story. So perhaps we should hear from the man himself. And maybe you will join us in learning the name of the 63rd Warframe. El nombre del Warframe número 63. And guess what letter it starts with? Thank you. Let's go. Uriel, heretic of Zata. Uriel. Answer. Can the Orokin ever be forgiven? Carro Proto. Carro Proto. Uy. Uy, Proto. Y ahí el Warframe demonio. Ahí Uriel. Mira el juego. ¡Oh! ¿Verdad? Oh my god. So you just met what we're referring to as the Devil's Triad. Goosebumps, man. That was so cool. So the Devil's Triad will be a chapter of one of the updates that you'll hear about soon. Sabía que iba a haber algo aquí en medio. El tercero me imagino que estaría Uriel. Creo que el tercer proto va a ser Uriel.
later, not unannounced fall update. But we hope you are looking Pero forward diría to learning después de la more siguiente about the Devil's update. Triad. Harrow's Midriff. Yeah, Harrow's got a crop. Yes. Oye, Duster ahí con el Harrow. Yo creo que debe estar ahí Duster al ver Harrow. Like any relationship stuff? They will be romanceable. Y ahí te podrá salir con ellos. Te podrá tener romance. Only play. So El otro lo más probable es que sea Uriel, porque dijeron hace rato que íbamos a ver 2 de los 3. Dijeron que íbamos a ver 2 de los 3, así que el tercero no se sabe aún. Puede que sea este tipo, Uriel. well, it's a big part, but it's not the demo, so to speak. So I love the Puede que sea Uriel. Yes. The devil frame is Yeah. so sick. Uriel. Uriel. The heretic of Zata. What could that mean? of Zata. Can the Orokin ever be forgiven? The Orokin. I'm going to work on that. Wow, I'm workshopping. That was really good. That was good. Are we ready for Oh, the listo. live demo of the Para la future demostración of del futuro de Warframe. Ahí te responderán todas las preguntas. Do you guys want to say anything before we start? Good luck, Megan. Buena suerte, Mega. Megan's going to play it live. We do it live every year. Yep. Okay. The dev build. Do you guys want to say anything before I start a ramble? Start a ramble, Rebecca. Please. Okay. You've earned it. Why is only that high? There we go. Okay. Megan. Okay. Sweaty palms. What you are about to see, as is tradition lately, not forever, but tradition, is the opening of our next cinematic quest era. This is the El beginning of inicio the de la quest. siguiente. It's only part of a full quest, a full update. The update itself is made up of many, many things, which we'll be talking about over the dev streams. Esto va a ser solo la entrada, The interpretation team. Immerse yourselves. You'll get commentary along the way. We'll explain a thing or two. And maybe you saw some teasers or listened to some. Fran sang on them, and she sang last night. Matt composed them. Adrian wrote the lyrics. And Megan's going to play it live. So chat at home, people in the relay, devs here, and our community, we are delighted to begin a demo, gameplay demo, for the next cinematic arc of Warframe. Okay. Oh boy. A ver, esto ahí que termina haciendo. Ok, después, terrible, se llevaron ahí al Harrow, a Uriel y a Whis. Ahí la flor de loto. ¿Ah? Ahí toda la transferencia. What? Ok. Y ahí está lo ocultó dando la transferencia. Calibur ahí. Digo que eso te vio. Es que como dije, Misty, puede que solo sea usable durante la aventura. A menos que aquí lo diga lo contrario, pero lo más probable es que sea solo de aventura el Excalibur Prime. Porque no sabemos nada, así que... Y eso es el tema. Uy, esa cosa es gigante. ¿Y eso? Estos serán como los... Porque se supone que los idolones del cadáver. Estos serán como los idolones reales. Digo, como vivos. Vivos. Ahora lo pienso.
Y hay trinchera, es el tema. Campo de flores. What? Y un camino sin salida. Un culus. Ya, y aquí está eso. Aquí está eso. Un culus. Ah. Y ahí tiene. Tiene cara y cómo nata. Oye, eso. Ah, eso lo he visto en donde el mapache juega al Genshin. Hay como esa mecánica, como unas cosas en el aire y como para usarlos como como tipo gancho. Uy. Ahí está cambiando la referencia. Pero ¿qué está pasando? Está jugando con él. ¿Espera qué? Oh. Se fue aquí en el juego. ¿Ah? I win. You let's call it even. ¿Qué tipo de eco es esa, mapache? Call it peace offer. Prenda de paz. Entonces vamos al pasado, ¿eh? Una conexión con con Lotus. Au. No es lo suficiente, This is the only way we find out. Flooding their head with polluted histories. I won't. Come, Tenno. Let's get you dry. It's okay, Lloyd. I have to. Quiero. Some things are best forgotten. Unas cosas son mejor olvidadas. Lloyd, like me, his name was Adis. Ah, dices entonces eso. Again. How late do we? Relax. Tan tarde estamos. Yo en el juego creo que esto no es el sistema origen. Creo que ya no estamos en el sistema origen. Creo que no se hizo de noche, sino que ya no estamos en el sistema origen en el juego.
Los conscientes estamos, academia cabrón. Espera, no me digas. No, esto es una realidad alterna. Esto será una realidad alternativa donde, por el tema, donde no hubo guerra. Una línea donde no hubo guerra. Otra línea de tiempo más aquí. El siguiente Prime, hay Caliban Prime. Taclo. Ordis enojado. Estúpido. Void Logger. Archimedes. The place for conflict is in the dojo. El dojo. Caliban Prime Axis is coming, and he is, of course, part of the history of you and the Tenno. A time when sentience, perhaps. Sí. Digo, el otro también parece como un tipo de búho, el otro, el Ordi normal. To teach the Tenno and sentience alike. Mantener el respeto. Like any good academy, you will be tested on knowledge. Serás probado con conocimiento. Adus, Truth Bloom, have you adapted to the Tenno ways? Adaptado a la manera del Tenno. Ahí tiene lentes ahí el consciente ese. Applied to Naramon's theories. Las teorías de Naramon. El resultado esperado. El remaster al operador. Ah, por el pelo y esas cosas. So what you're seeing here is a completely remastered operator, as well as using a Prime Access suit that's coming. And y eso va a venir con el Access de Caliban, ese traje. There's a lot of sentient parts, so maybe there was a history there, and maybe the focus you know is only a piece of it. So maybe we'll learn about that a little later in the demo, though. But for now, Megan, you can help your friend cheat. A new somatic connection. A somatic connection new? Power increase many? No cheating. Sin hacer trampa. We must show your evolution to their Digo, lo otro es que sería por la Wii. Let's go, Truth Bloom. Pues eso serían como los cleaners. Sí, eso de ahí, eso de ahí. So that means the job is on us to do so. Well, praise the void. You two managed to show up on time. Borrow Overlook. Go. ¿Esto es un nuevo hackeo? Ok. Ah, no, es la navegación eso. ¿Será la navegación eso? Punto abierto. Ahí están los greeners ahora aquí. Los greeners. Batalla de Poro. Luna de Tau. Contra los... Están peleando contra Dax. En serio. En serio grito ese. La tromna. Retrocedan los separatistas. ¿Pero dónde va Adi? Una a la vista. Por lo Orokin.
Voy a reiniciar página. Está reparando los conscientes ahí. Ay, ahí está la canción esta. Es como que reí los conscientes o algo así. Como que cura los conscientes. Perdeme un segundo. Este fue el antiguo cañón de Mako. Es que aquí, por lo que entiendo, Bran, esto sería como una línea de tiempo donde, mínimo que lo que yo entendía es que esta línea del tiempo es donde la guerra de entre los conscientes y los Orokin no pasó, sino que hubo paz. Vuelve el corre por las paredes. Vuelve. Otra exclusivo ahí de la aventura y estas paredes. ¿Qué le hace daño? Está culto a Abby. Sí, nosotros tenemos que proteger a Abby. Está en crítico ahí la vida, Sí, eso con lo que dije hace rato, ahí va a ser exclusivo de la historia y para usarlo. Espera, ¿transferencia en la torreta o qué? What? What? Ahí por la escuela Naramon eso. Antigua mascota. Mantengan. ¿Qué está pasando? Cúrate, Tenno. Huevo o algo. Ah. Este lugar malo. Oro maldito. Uy. Uy. No le enseñaron historia en las escuelas Tenno. Eres el que mantiene esta guerra viva.
Déjame mostrarte por qué. Y las flores se desvanecen. Lugar para respirar. Imagino que ahí sabrán la verdad del Wally y eso tal vez aquí. ¿Para qué? En la promesa de un hogar. Muy fácil rendirse. What? Déjalo ahí. Cuando esté bien y listo. Él a los intrusos, ya que onda. Uy, Y ahí está haciendo la canción para curarlo. Uy, Ay, ahí como con... Mira, otro constante bajo el control de... Puedes curar un núcleo sobrecargado. Lo puedes terminar de alguna manera. Uy, ¿Te puedo dar la transferencia? ¿Qué está haciendo? Ah, ahí volvió. Pero ahí esto va a hacer opiniones de videos con Adis y me imagino. Saca la máscara. Me imagino que era familiar o algo del otro consciente, ¿no? Y ahí se está acabando de nuevo el tiempo. I'm sorry. I didn't want to. It was him or me. Him or me. Esto también, pero era como familiar o algo. I killed him, Lotus. Lo maté, Y ahí obtuvieron algo. La antigua paz. Este año.
Uy, hay flores ahora aquí. Ahora hay flores aquí en el repetidor. Sí, lo más probable es que sea la actualización de fin de año, diciembre. O igual puede que ahí sea como el detonante de la antigua guerra, eso. Y ahí volvió el TAU 2026. This year, you will be going to the Tau that was during the old peace, a time of treaty. And in 2026, you will be going to the Tau you left behind. What will happen? The Tau of now? Well, I guess we'll find out. But Megan, you killed it. Way to go, Megan! Thank you. Yay, Megan! Thank you for making this Tennocon, our 10th Tennocon, an unforgettable memory. We hope you look forward to continuing the story of the Operator, remastered, the old piece this year. Wall running. Wall running. Wall running. Expansion New with focus school. Ultimate. Y van a ulti para la escuela. Any closing remarks, my friends? Just, we're always so blessed by this turnout every year, and just a huge thanks again to all the developers who put so much energy and love into this as well. So just thank you so much. Thank you to all Oh wait, of you. the key art. The key art. Oh, we have one La more thing. arte. It's the old piece key art, which. Sí, digo ahí cuando vaya a la nave ahí me lo van a dar en el juego, pero sí ya lo arreglamos. Entonces, ahí está el arte. This will be yours this year. So we have the unannounced fall update, more information to come. We have the old piece that comes after later this year, and then next year, Tau is in sight. Thank you. Thank you, everyone. Thank we love you. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you for Ya que veo en 33, ay no. Tennocon. Thanks, chat. Inicia el stream por si acaso, Brandon. Maybe the server's up. We don't know. Thank you for 10 years of Tennocon. Thank you. Thanks, everyone. Thank you. Have an amazing night. Oye, porque se acaba el tiempo. 15 minutos. Oye. Oye. Pero estuvo bien ahí el tema. Bueno, ahí dejo de grabar ahí para la cosa de YouTube. El tema. Así que... no sé. Sí, el drop de Valkyrie ahí que era a partir de esta parte ahí desde hace una hora más o menos el drop de la Valkyrie. Hace una hora empezó. Ahí no. Sí. Que ahí con Caliban creo que no dieron fecha el tema. Así que como que igual me dio gracia ahí esa parte para mí. La luna, aquí todo bien y todo. Sí, terminó recién. Ay, de qué luna. Qué golpe. Pero el... A ver, ¿cuántos repetidores hay? 152 a poquito. Y quiero... que aquí no... El sorteo aún no lo tiro, solo que lo quité. Ahí está la canción aquí sonando. Tal vez por eso en un punto la escuché doble, pero no. Es que van a meter ultis para la escuela. Van a meter ultis para la escuela Cerbero y eso sería, me imagino que sería la de Naramona y por el símbolo.
A ver, aquí quedé entre dos opciones por el final. La primera es que es una línea de tiempo alterna, en donde no hubo guerra, no hubo guerra entre Tau y los Orokins. Y luego, pues bueno, ahí sería eso, ahí como tú dices, la antigua guerra. Pero básicamente ahí sí, ahí lo que pasó al final de lo que vimos. Ahí fue el detonante para la guerra. Ahí lo que rompió la paz entre los Orokin y lo consciente. Ahí como que esas son las dos probabilidades que más o menos quedé con lo del final. ¿Contra quién luchaban ahí? Una rebelión ahí. Ahí una rebelión el tema. Sí, separatista, literalmente se llamaba eso el tema. Pero ahí separatista se decía la cosa ahí en la cinemática. Y a ver, dame un segundo. A ver, aquí creo que hablaba. Nos vamos a todo buena, Fúnico mató. Ahí dice separatistas. Ahí dice separatista en este caso. No te voy a tocar a ver ahí qué es lo que nos espera aquí en Tau Funi. Ahí en la parte que se cortó, a ver, como que ahí le dio como un poquito la tontera ahí. Y ahí justo le había... Pero aquí... Ah, no, tipo al stream en general hay que le dio la tontera. Ahí se le había dado la tontora aquí. Sí, tan baleante. ¿En qué parte? Porque ahí está aquí, y aquí con las flores. Y ahí la cosa esta gigante. Arriba. No me dejaste el doble siguiente en el medio. La verdad. Valiente de Greener Prime. Ah, por eso tal vez no me dejaba porque justo me salía como el mouse ahí. No. No sé. Greener Prime es el tema. Y en una parte como que quería ver algo. Pues a mí me dejó el tema, es que en una parte había como un flashback o algo así. Y esto bonito que dice de eso, ahí que el que vuelve al correr por las paredes. Es que no me acuerdo, creo que había sido atrás el tema ese. Pero ahí estarían como las ultis para la escuela. Que me imagino que sí, ahí recién me dijo Sweet. Sí, es que el Excalibur va a ser solo aventura, yo digo. Yo digo que va a ser solo aventura.
No creo que lo vayan a liberar ahí. Y creo que era atrás eso. Que se vio como por un frame. Eso mismo. Es que era por aquí, ¿no? Eso. Come to Hey, Lloyd. something. Lloyd, like me. Que había sido como en un frame específico el tema. We've got this. No sé, ahí había salido como algo que se vio por solo un frame. Y la Sailor nueva Funny, ¿qué opina? Sí, sí, ahí lo dijeron eso, hay que sí lo mencionaron eso varias veces ahí. A ver si alcanzas, Bran, porque son media hora y déjame ir a ver la cosa de la campaña de los drops. Tío, va las proto Funny, las proto. Porque aquí dice, ok, hay 30 minutos de extra, así que hay 30 minutos extra. Aquí dice la cosa de los drops de Twitch, Bran, así que en teoría tienes eso, hay 40 minutos más para la cosa. Ya las compré, no, es que todavía no sale. A ver, voy a ir a Twitter a ver la reacción de Duster ahí con la Heirloom de Harrow. Tío, va la proto de Arrow. La proto. Y obviamente Fun iba a rejugar 1000 veces la aventura del profesor. Ahí para aprender ahí a modear. La aventura para modear. Ya le dijo, digo, a mí nunca me sacó como tal vitalidad corrompido, obviamente. Pero, qué bien ahí, que te haya dejado entrar ahora, luego mío. Bueno, a seguir. A ver, vamos a tirar el sorteo ahora, así que déjenme acomodar las cosas un poco. Y vamos al sorteo. Triada del diablo. La paz ancestral. Pues bueno, hay un sorteo de un objeto de elección del Baroquiter. Aquí el del repetidor de la Tennocon. Así que vamos a explicar ahí las reglas y ahí luego cerramos el sorteo y te tira el ganador. Así que pues bueno, hay un sorteo de objeto de elección del Baroquiter del repetidor de la Tennocon. Y este repetidor sería un varo que ha traído todas las cosas digo, todo el inventario que haya traído hasta la fecha. Y para entrar al sorteo con exclamación ticket y solo un ticket 10 gratis. Para reclamar el premio deben seguir las condiciones que ven en pantalla, aquí también en el chat. Bueno, leo como a todas. La primera condición es ser seguido. El periodo máximo antes de dar el follow es
ser seguidor, digo, eso, el follow debe ser antes de salir como ganador, ya que si dan el follow luego de salir como ganador, será reroll. Y sí, por eso ahí yo me confundí yo solo, viste, ahí con la cosa ahí, porque es la proto de Harrow, la proto de Harrow y Whis, y uno más que aún no sabemos, que lo más probable es que sea Uriel. La segunda condición es que tienes exclamación victoria en minuto que no para ganar el premio. Soy tu pesadilla, Leo. eh, Tendrá un minuto para escribir este comando y dentro de este minuto ustedes pueden etiquetar al ganador ahí en el chat si es que ustedes quieren y a partir de los 30 segundos yo diría el nombre en voz alta del ganador. Eh, Ahí, por ejemplo, ahí a los 30 segundos yo empiezo a decir ahí Stefanón ganaste y esas cosas. Y cuando termine esta rifa se cerrará el sorteo. Ahí una vez cerrado el sorteo ya no se puede volver a abrir y tampoco volver a entrar al sorteo. Así que el... No, con el niño, no, ese es otra persona, Leo. Así que una vez termine la rifa se cierra el sorteo y ya no pueden entrar y tampoco se puede volver a abrir una vez cerrado el sorteo. Eh, y ahí repaso rápido, exclamación ticket para entrar, es solo un ticket gratis. Y para ganar deben estar seguidos, el premio máximo te sale como ganado y luego exclamación victoria en el minuto que se les dará. Y pues bueno, ahí el tiempo corre, así que entran antes de que se cierre, ya que como dije, no pueden no pueden entrar al sorteo ni se puede volver a abrir, así que eso. Así que ahí se le acaba el tiempo, pues equipe el tema. Veamos quién es el ganador. Estará presente este ganador, el tiempo empieza a correr. Estará ahí presente, alguien lo ve por ahí al ganador. No sé dónde estará el ganador. ¿Quién lo ve? ¿Alguien ve ese ganador? ¿Dónde estará el ganador? No, no lo veo aún. ¿Alguien lo ve por ahí en el chat? Mm, No, no sé, no lo identifico. No, no lo identifico, alguien lo identifica. Funny, ahí está, apareció. Bueno, Funny, ¿qué es lo que quieres del repetidor? ¿Qué es lo que quieres del repetidor aquí del varo? Así que falta sacar algo nuevo. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. No hay nada nuevo. Cámara preparada para mí. Terrible. 3000 ducados. Terrible, me quiere dejar pobre los ducados. Sí. Ahí. Terrible, Funin nos quiere dejar en la quiebra. No sé. Ponértela a mi vestida. Horrible, no te lo compro antes. Sí, ahí pásame la Lumi. Sí, eso sí. Ahí después de esto, ahí voy a ir a ver si lo regalo del otro y seguir quemando reliquias porque también necesito sacar ducados para
unas cosas con Lumi ahí. La Magnus la tengo publicada. Igual podría vender algunas cosas. Digo, quitar algunas y otras. Hasta ahí pues bueno, ya que no vale nada, la voy a vender completa, nomás. Además es lo mismo. Magno igual tiene buen precio, la normal. Pero la Magno no creo venderla nunca. Yo creo que sí, tal vez un rato. A la Bronco, pues bueno, esta que creo que nunca la vendí en las partes. A Burton también tengo que vender ahí como sin piedad en este caso. Voy a ver con la Braton y la Lex, a ver con lo que saqué recién hace un rato. La Pari. Y la Fan creo que también era. Estas que son duales, igual tengo que tener más o menos cuidado para no hay como un duplicado y por si acaso. Igual puede que tenga algún CTS ahí que haya sacado de paso ahí. En Protea también sé que tengo como 2 proteas completas. No creo que esto será suficiente ahí por el momento. Bueno, Funi, vamos al repetidor. Igual vamos al dojo Funi. Voy a quitar esto de pantalla. Obviamente va a entrar desde... Ok, voy a revisarla. Aquí primero voy a contar los ducados. Ahí igual ahí supone que tengo una semana para este varo, sí. Así que primero ahí voy a contar los ducados ahí. Verdad que aquí no está el viaje rápido. Pero obviamente va a entrar ahí a través de la beta cerrada en Android, Funi al Warframe, desde el teléfono. Tenno, may I extend an invitation to you? My latest collection of choice items from the Void is now available for viewing. Todo de un demonio Warframe, sí. Pero te lo dijimos hace rato a Kechi eso ya. Buena fe, como a todos. Es de pequeño cofre, sí, ni Ah. Buena Lester, como a todos. Y en Takechi vio lo que mandé a Mapache, donde Mapache.
Obviamente quiere que el furro sea... ¿Esto? Qué bueno que esté todo bien. La escribí mal el nombre. Ah. Sí, lo había escrito mal. Cuando ande en casita, está bien. Ahí nos vemos. Nos vemos. Uni. Golpe de fiebre, 350. Se cancela la Valkyrie si dieron tiempo extra. Entonces son estos los ducados. Ah, me faltan 200, así que... Ah, qué bueno que te todo bien, Lester. Así que hago los regalos del otro y ya seguir quemando reliquias. La cámara preparada, pues ya se lo compré a Puni. Con alguien para los regalos del Lotus que quiera venir. Que ahorita te invito, Bran. Aquí ahora te invito a Mapache. Aquí ahora te invito a Ifa. ¿Ah? Buenas Lore, como a todos. ¿Y dónde está la otra Valkyrie? Estoy ciego, ¿verdad? Bueno, esta es la mía. De lado sí. Y ahí dice que hay una. Aquí no que hay. Después porque lo tomará el juego, no sé. Pero tiene ahí la skin de lado. Ahí todo bien aquí. Hay un poquito con la emoción de la... La emoción de la Tennocon. Pues identificar Kojima. Primero el espionaje. Muchas cositas se podría decir. Podría decir que muchas cositas. ¿Vale por comprar el paquete de la Tennocon? Pues para mí yo diría que sí, igual al final es una manera de apoyar, te viene con los PL, una ya real. En la haciendana esa que igual está buena. Sí, ahí esto que ahí tengo que equipármelo en mi caso, ahí comprar la haciendana, pero que igual está bien. Pero ahí por mi lado yo te diría que igual es está bien, obviamente mientras se lo puedas permitir, es como el único pero en mi caso. Un segundo para escribir una cosa rápido. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Tenno, be on the lookout for increased security measures. The enemy would rather destroy their data than let it get into our hands. Pero ahí igual está bueno ahí el paquete. Data extracted. They won't even know it's gone. Tal vez igual, a ver. Yo creo que ahí, si es que llegamos a tener de la aventura como el Excalibur Prime, por ejemplo,
yo creo que ahí durante la aventura se va a romper o algo, hay como no sé, Excalibur Prime roto, no sé, o algo así. Yo creo que llegaría a ser como el Excalibur Prime que llegaremos a recibir si es que llegan a darnos post aventura. Pero yo creo que como máximo eso si es que llegan a darlo, pero si no simplemente va a ser jugable de aventura. Ya con mi teoría y con el tema ese. Terrible, mapache, se fue la extracción. En vez de ayudar a Lumia y hacer su zona. Pero pudiste haber ayudado a Lumi. H fue del puto, bro. Pues sola para qué, para que la ayude. Para que la ayude. Sí, pero bueno. Ya terminó el TSG, no sé. Terrible, ¿quién te llevó la costa? A ver, dame un segundo. ¿Tenemos otro Warframe de fuego? ¿Qué elemento será? No sabemos. Lo único que sabemos es que Warframe es temática demonio. Es lo único que sabe, aunque antes de ese va a ser un Warframe tipo payaso o algo así. Hay como... Le decía como un Warframe divertido, hay como... En el sentido de la temática. El diablo. Pero ahí el elemento no se sabe aún, lo único que mostramos fue el diseño. Que ahí, Akechi, ¿tú qué opinas de las protas nuevas? De Haru y... del Haru Proto y la Whip Proto.
Le gente del cura. Still working on it. Continue to defend. Pero tú quieres ir con el cura, Kechi. ¿Tú quieres ir con el cura? ¿Por qué no? Pues si no le diremos a Manato que no quisiste ir con el cura. Vamos a decir a Manato. We are finished here. Move on. Todo va a ser los mods. Ahí tengo que ver los precios. Tengo que revisar los precios. Ahí. Que eso no lo revisé. Solo hice el cálculo educado. Algo que igual ahí. Y después veré esto. Pelearemos con uno de ayudar a un gigante. Lo más probable es que eso sea como el final, sea que contra la cosa esta. Y pues que eso sea como la pelea final de la aventura. Y cuando vi lo que me respondió. No, pero esto no es PL, eso es educado. El precio educado, y después ahí veo el precio por PL. Porque primero hay que sacar los mods ahí para el tema. The odds were against us, Tenno, but we did it. Mission complete. A ver, Market. Oja. Ah, tuvo un bajón ahí. 5 gambitos. Objetivo. Imagino que ya preparaste ahí los créditos Lumi, ¿no? Ahí hay el millón de créditos por mod. Rompe objetivo y este tuvo su vida. 55. Incendiaria. Oye, te tengo. Pero, a ver. 50 es el otro. Colección Prime. $55, oye. Punto de presión. Oye, este igual, este más o menos un precio medio. Ni tan alto ni tan bajo por el tema de que se lo está más por otro. 55, pues bueno, me equivoqué. El último sería golpe de fiebre. Aquí este, porque igual este es algo inflado. Ah, este debió haber sido el precio ahí, a ver, ya aquí haciendo la 165 PL.
Ah, ¿Quién quiere ir a quemar reliquia? 275 total. Ahí porque siento que vendí un receptor de las Fury sin querer. Ok, pues bueno, tú ya estás en el cuadrado, así que no hay creer. A ver, déjame primero revisar el inventario antes de ir a la misión. ¿Dónde está Lumi? Aquí. Voy a revisar el inventario y ahí vamos. La Fulmi la tengo publicada. Para igual ir publicando cosas en el market. Fulmi 25. La secundaria, porque igual ahí con lo que hemos abierto la history la tengo publicada. Ah, sí, sí, la tengo publicada. La Magnus, sí. Debería irme al server inglés para ver los Warfare, porque es como una... Deberían igual de intentar como poder poner un filtro para que se ordene por set. Es que ahí va a subir mucho el precio en eso y no sé si tenga el endo suficiente para eso. Aunque igual eso te va a ayudar, igual ahí 40 la oquina. Podría, pero va a subir el precio por eso, por los mods maxeados. Aquí en la horta tengo que anotarla como una vendible, un arma vendible por ducado. Nautilus, ok. Sí, ahí suben. Digo, pero más o menos. Sí, más o menos eso diría. Ahí como que suben un montón. Ah, Mapache se fue. Bueno, ahí supondré que vamos los tres nomás. A ver, rescate, sabotaje. Sabotaje. Hay Saturno, así que igual está bien. A ver. Voy a darte las cuentas, Lumi. Ahí te voy a poner los precios individuales, como te estaba haciendo los precios individuales. Y luego el precio... Precio individuales ahí y luego el precio sumado ahí por el mensaje. Y ahí están en orden por el orden que tú me lo pasaste. Voy a 130, voy a aproximarlo este. Y tú me dices ahí por los precios y eso, ahí cuál... Ahí en este no haré la suma del total de una y primero ahí me dice ahí, porque igual ahí tal vez, no sé, me dice este sí, este no y este sí, este no. Y ahí puede que salgan otros. Ahí están los precios individuales de cada uno maxeados. Ah, se cayeron de nuevo se cayó de nuevo el chat del juego. Creo que Bran ha ido muy adelante o hasta atrás. Bran como que te has adelantado mucho y te falta rectante. Así que tocará retroceder. No, aún tienes 4 minutos para sacar el drop Lumi. Digo, allí fue. Ahí te quedan 4 minutos.
to find out what's inside. Ya, pero alcanza a ver media hora en 4 minutos. Destroy the fuel injectors. A blast door has blocked your evacuation route. Find a way to open it. Igual me parece curioso que con Caliban no dijeron fecha. Es como lo único que se me hizo curioso ahí con el tema. You found the first resource cache. I'm detecting 2 more faint hints. Random le faltan rectantes. Así que ahí no entren en la extracción hasta que el random tenga los 10 rectantes. Bueno, que te AFK. No te está moviendo. Así que ahí no entren para que el tipo pueda recogerlo. Por mientras ahí revisa el tema de Lumi ahí. Será cuando salga la historia. Es que la historia va a ser para final de año. La historia va a ser para final de año. No creo que no vayan a dejar como 6 meses sin un nuevo Prime. Cuando sacan cada 3 meses los Prime. Promedio, porque de repente es más, de repente es menos. Pero no tanto margen de más ni menos. Buena Temptation como a todo. Mientras voy a cambiar el fijado, ya que ya el otro ya se va a acabar el otro drop. Sin maxiar, ok. Ahí todo bien, ¿y tu Temptation? ¿Por qué no tiene rectante? Si por el camino deberían haber habido. Debería haber tenido rectante el random. ¿Por qué le faltan? Con todo lo que se mató en el camino y eso, y se volvió a caer. El servidor chat está fuera de línea por mantenimiento. Obviamente están listos ahí para el evento de verano para pegarse con fideos de piscina. Ay, qué sé. Ahí estoy viendo, estaba viendo al Twitter y veo ahí el de Duster que decía ahí, lo siento Amir, quiero el divorcio por el jarro. Ay, qué sé. Hoy le van a romper el corazón a los Hex ahí cuando salgan los nuevos, ahí, digo, los nuevos protos. Van a romper varios corazones ahí. Le quieren tener en bikini, obviamente. Pero te van a romper harto corazón ahí.
No te veo ahí la parte de ventar con el refrigerador, igual estuvo bueno, ¿eh? I need you to sabotage this ship's reactor. The reactor is a complex system. Start by removing the coolant cells. Void fissures. You need them to open a relic, but are you confident you can withstand their fury? My intel suggests there are rich enemy supply caches in the area, but I am unable to pinpoint their exact location. Search them out if you are willing to shoulder the added risk. You found a fissure. Look out for reactant. The corrupted enemies are dropping reactant. Collect it to open the void. You are going to need more reactant if you want to open that relic. Ya tomaron ahí el cabezón oculto en el repetidor del TennoLive. Ahí tomaron el cabezón ahí oculto. Security has locked down the coolant cells. We have no choice but to destroy them. Coolant cell destroyed. The relic has been cracked open. Finish your mission to find out what's inside. The reactor is going into stasis. Now is your chance to complete this sabotage. Use whatever you can to make sure it never works again. A coolant cell has been extracted. Fuel cell reinserted. When the reactor is restarted, this will trigger a meltdown. Destroy the fuel injectors. A blast door has blocked your evacuation route. Find a way to open it. Ah, la Tali, al final, ¿cómo la volteaste al final la Tali, Bran? ¿Cómo fue? Ahí a qué hiciste la will al final. Mission complete. Excellent work, Tenno. Ahí la guadaña esa encarnón. Porque ahí donde ayer, sí, ayer no estaba como decidido con la will aún. Un poco de ambas, esto de las púas. Ah, está bien. Espera un segundo. I need you to sabotage this ship's reactor. The reactor is a complex system. Start by removing the coolant. Está insano, ¿qué? Watch out. I'm detecting void fissures. Ah, es el nombre del random. My intel suggests there are rich enemy supply caches in the area, but I am unable to pinpoint their exact location. Search them out if you are willing to shoulder the added risk. You found the fissure. Look out for reactant. Defeat the corrupted. Ah, bueno, ya yo como a todo. Uy, espera, a ver dónde me fue el mouse. Como a todo ya yo. Ahí están listos para Tau. That's it. You
Ahí cómo les fue. ¿Cómo les fue ahí? Buena Andy, como a todos. Ahí termino lo que me parte la rave. Espero que hayan disfrutado hoy del segundo día de la Tennocon, ahí el TennoLive y todas las relaciones que existieron hoy día. Porque igual ahí estuvo cargadito el día de hoy. Y con esta Tennocon. Bueno, ahí el toma me está ahí esperando. Ahí están bienvenidos todos los que vienen de la raid. Aquí estamos abriendo reliquias ahí para el baroquíter del repetidor. Ahí para varios negocios turbios y cositas se podría decir. Para allá yo como a todos. Ahí cómo estuvieron tus. Ahí cómo estuvieron tus. Ahí el si ahí latinaste ahí alguna cosa o al final ¿qué lado ganó la ruleta? ¿Qué lado ganó la ruleta ya yo? No hay drop, no, si ya se acabó hace 8 minutos. Hace 8 minutos se acabó. Pero por la rachita Gifa. Así que Fita y Gifa. Toma una bomba. Yo creo que eso te puede servir. Ay, buenas, Sauri, como a todos. Perdón un segundo. El promito están de extra y me voy a hacer algo que provechito ya yo. Ahí a bajar el hype y todo ahí con la comida. No viste yo. Ahora eres millonario. Ahora eres millonario, Bran. ¿Qué vas a hacer con esa fortuna? ¿Qué vas a hacer con esa fortuna, Bran? Te voy a comprar mi Shifa diaria, perfecto. Perfecto, Sensation, una sabia decisión de su parte. Ahí recuerde alimentarla con 20 chetos en por segundo. O si no, se refugia en las mantas. O si no, se va a ir a refugiar y se pondrá a hacer cosas de Gispa. Si no le alimentas 20 chetos por segundo. Pero 30 chetos comprados, perfecto, entonces. Entonces ahí no va a haber drama con alimentar a las chifas. Pero no, pues ahí está. Esta es la cuarta antes de que se le acabe el tiempo.
No, de verdad, a mí me dio gracia. Y para la Gamescom era como para una Naus, ¿verdad? Solitario para cuidar de coca, brazo y bombas. Ah, perfecto. Cuerda y alimenta, lanza los chetos y le alimenta las bombas. Recuerda esto, Temptation. Así se alimentan a la... Y la alimentas con bombas y tiras los chetos. Pero esto sería... Ah. Camino de fe. Un manta y una camita. Ah, pero no creo que le importe. A ver, dependiendo del modo que haya en Camino a Cero. Dependiendo de los modos. Ahí. A ver, Camino a Cero. ¿Termina y un exterminio? Pues bueno, ahí vamos al exterminio. ¿Qué tan corta era? Y... no había puesto la reliquia ahí. Era. Ah, no te copió el enlace. Ah, ahí. Their rage is vehement, their focus impressive. Give them all warriors' death. Watch out. I'm detecting void fissures nearby. Do you have a matching relic? You're near a fissure. Use that reactant to open a relic. We're going to need more reactants. Want to open Stay focused. There's a heavy unit approaching. Well done, Tenno. Your relic is open. Broken their ranks and they are on the run. Another successful mission. Mind extraction. Pero igual debería configurarme un botón para ver cómo cambiar el modo solo melee, yo creo. El tema es este. Para la melee, para el anegador. Ah.
Voy a cerrar las ventanas rápido lo que carga esto. Volví. Ay, me falta el cerebro en eso. Ah, el jefe está enojado. ¿Se enojó el jefe? Ah, se bugueó ahí la misión porque todos tenían la reliquia ahí, todos tenían el ticket y pero no te ponía. Accept your death, and you may yet avoid it. Trust in your training. There are void fissures in the area. Use these to crack open a relic. A fissure. Defend yourself and use reactant to open relics. Ah, terrible, mataron al jefe. Y a ver, ah, y encima el jefe le quitó vida a alguien, pero se curó a Gifa. No, no lo ganaste, se lo llevó Funi. Se lo llevó Funi el otro. And they are on the run. Another successful mission. Find extraction. Ah, bajo lento. Ahora con el Solfen quiero escuchar de nuevo la parte esa del... Cuando decían esto de como que va a estar para todo. Con el Death Stream de hoy día. Y cuando dijeron que iba a estar abierto para todo y ahí como que el reset ya no iban a haber más res. La actualización de otoño. Aún no hay fecha, no hay nada. Va a tener el reward de Oberon, la voz... las protos eran para esa, ¿no? ¿O es para la...? Es que creo que ahí el proto va a ir... Las protos nuevas van a ir para la de fin de año. La de fin de año creo que van las protos. Pero hay reward a Oberon. 3 protos, pero solo sabemos 2.
Wisp y Harrow son los confirmados. El tercero lo más probable es que sea el nuevo Warframe demonio Uriel. Pero ese no está confirmado, no lo está, pero es teoría. Pero ahí son 3 protos los que dijeron, pero no sabemos el tercero. Ah, ya, a ver, con la actualización de otoño, el Warframe nuevo va a ser uno tipo payaso. Solo dijeron esa que era como tipo algo divertido, un Warframe divertido, como un tipo divertido, algo así. Un tipo divertido le decían. Digo que lo describían como un tipo divertido el Warframe. No, de esta manera lo dijeron. No mostraron nada ni eso, solo dijeron el Warframe es Funny Gaia como un tipo divertido. La voz deluxe, el rigor a Oberon y una nueva aventura que es para modear. Hay un tutorial de modeo. Una aventura nueva que va a ser un tutorial para modear. Y eso sería para la de otoño. Luego para la de fin de año. Que ahí lo más probable es que donde estén la Heirloom, las protos nuevas. Las protos de Wiz y Haru. Y el tercero, que son protos que puedes tener cita y puedes salir con ellos. Serían las de fin de año, lo más probable. Confirmado Arrow y Wiz. El tercero no se sabe porque son 3. Pero no se sabe, pero lo más probable es que sea el Warframe nuevo. El Warframe nuevo lo más probable. Ahí, pues bueno, ahí... Que ahí como analizándolo por... Como lo último ahí del Quietado 2026, ahí yo creo que al final entonces sería... Sí, sería el pasado. Al final sí sería el pasado lo de la antigua paz. Vuelve el correr por las paredes. Ahí correr. Ahí estaría si quieres ver el tema ahí. Sí, porque aquí dice The All Peace. Así que sí, ahí es parte de esa aventura. Digo, de esa actualización de fin de año. Pero ahí estaría si quieres verlo en los protos nuevos. Van a meterles... Sí, ahí para todo el mundo. No lo hiciste, macaco. Ahí va a estar durante el fin de semana. Todos los que se registren para el Soulframe les van a dar acceso permanente. Ahí a todos los que se registren hoy día al hoy día y mañana al Soulframe. Les van a dar... Le van a dar acceso. Todos los que se registren en la página del Soulframe hoy día y mañana les van a dar acceso permanente al Soulframe. Y eso quería escuchar antes de... Como algo, que habían dicho algo de como no más reseteos de progreso o algo así, pero hay como que en eso me había perdido.
Ahí igual, no sé si ahí fue como que lo escuché mal y eso. Como algo así había entendido en esa parte. La parte del soul frame. Broken their ranks and they are on the run. Another successful mission. Find extraction. Aquí no hay problema, Senteisho. Ah, terrible. Terrible, macaco. Pues puedes hacerla. El único freno eres tú mismo. No con Valk literalmente. No sé. Depende de cómo le haya hecho la build de inicio. Ahí depende de ti esa parte. Brana, y si le pusiste mod y eso igual ahí para que te ayude a aguantar aunque no la lleves hasta nivel 1. Terrible, me quieren matar. Quieren matar, se puso breve respiro para matarme. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Well done, Tenno. Your pillar is open. Porque te quitaste el bot. Porque te quitaste el bot ahí. The enemy is broken. Well done. Now get to extraction. Creo que aquí con esto estará el Stalker. Ah, no, sigue vivo el Stalker.
Puro dedo me dio, ¿qué? Puro dedo, ¿qué? No, no da el Stalker. El Stalker no da. Ah, terrible. These foes deserve your respect. Honor them with quick deaths, and I with your victory. There are void fissures in the area. Use these to crack open a relic. Ahora que empiezo con Tai, tuvimos digo, lo mismo el año pasado ahí con el mismo tema ahí, de como que sabemos con el Warframe para el final de año, pero no sabemos ahí como cuál es el que toca ahora, entonces. Ahí como que estamos en el mismo caso del año pasado. Porque el siguiente el Warframe demonio va a ser para la actualización de final de año, no para la actualización que viene al final. Y por ejemplo el año pasado Komi no la subimos hasta que dijeron el update, nunca subimos de cómo era Komi o de qué trataba Komi. Solo sabíamos que esto era como era un Warframe, era un Warframe, pero que no era Side. Era un Warframe que no era Side. Ah, Lumi le copia a Bran. Obvio, terrible, me copió a mí. Sospechoso. Accept your death, and you may yet avoid it. Trust in your training. There are void fissures in the area. Use these to crack open a relic. Found a fissure. Look out for reactors. Collect reactors. The reactant is working on your relic. Find more.
August, there's a heavy unit approaching. ¿Cuál será la herramienta para que gratado ahí? ¿Cuál será la herramienta que tendremos que usar? Usaremos la tarima, el rail ya. Para cuando llegue el momento de volver a Tao. Creo que toman lo del anil en mi casa. Y no, era no básicamente el incidente de la Sariman. Y ahí en el viaje. En el viaje hay por un fallo. Ahí no me acuerdo si era por sabotaje o simplemente falla el sistema. Ahí como que hubo un incidente en el vacío y eso hizo como una fuga, vamos a decirle. Y esa fuga ahí, bueno, ahí iba convirtiendo a los adultos en los ángeles. Y ahí igual, y el hombre en el muro, pues ahí hizo el trato con los tenos para darle una manera de defenderse de los ángeles. Y ahí sería como eso, ahí tener el poder del vacío, en los poderes del vacío. Ahí lo que era en nuestro lado del trato, ahí en eso no estoy seguro que pudo haber sido. With true mastery of the Tennocon will you succeed. Watch out. I'm detecting void fissures nearby. Do you have a matching relic? You found a fissure. Creo que va a ser pasado. Va a ser pasado. Digo, como que hubo una guerra. Digo, sí, tuvo la guerra, pero hubo un momento de paz. Un momento de paz. Solo que ahí, pues bueno, ahí se jodió por lo que se vio. Ahí me puse a pensar y es más pasado el tema, es más pasado. Ahí como ahora como que se pillara todo como el GPS un poquito. Pues sería más pasado porque al final, eso, ahí estamos viendo las memorias y el Tenno está viendo las memorias. La memoria también ahí, que cuando dijeron ahí que cuando vayamos a Tau para ir a visitar nuestro pasado o algo así habían dicho, ahí como que eran como las palabras claves de que era nuestra línea de tiempo. Y como que esas palabras serían como las claves ahí para decir en qué línea estaría sí, el tema. También que ahora ahí me fui a ver el tráiler ahí que sacaron para la antigua PA. Y dice, nuestra siguiente actualización grande te lleva a un viaje espectacular a través de memorias distantes de la antigua guerra. Un profundo y antiguo conflicto entre los conscientes y los Orokin. Pues yo me imagino que sí. Sería después en la Sarima.
Ya tenemos el tema ahí. Ahí, por ejemplo, ahí dice eso ahí, dando a entender esto que estamos en el pasado. Así, aquí dice, eh, la antigua paz incluirá un lanzamiento musical, eh, una aparición limitada por Excalibur Prime, así que ahí está la parte de Excalibur, el Excalibur Prime ahí, Protofree nunca antes visto, el Warframe Diablo, Uriel. There are void fissures in the area. Use these to crack open a relic. You're near a fissure. The enemies are dropping reactant. The reactant is working on your relic. Find more. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Así que ahí estaría la parte del Excalibur. No, se llama Uriel, pero pues bueno, ahí la temática es demonio o diablo, ¿eh? Como decir la comi el Warframe marioneta, porque es el Warframe marioneta, pero el nombre es Uriel. Como decir la Horaxia el Warframe araña. The enemy is broken. Well done. Now get to extraction. Y Uriel básicamente. El Warframe malo, porque es malo. No, es débil, es débil. Ah. Adiós, esta acción. No, porque es débil. Débil, no evil. What? Oculta, a ver, anda a ver. Y pregunta ahí por el Warframe. El Warframe Diablo. The art of combat must be practiced to truly master the canvas of war. Void fissures. You need them to open a relic, but are you confident you can withstand their fury? Pero recuerda de Gifa, yo nunca dije que es lo que apunta el tema ahí con Uriel de que está el proto, pero no es confirmado que vaya a ser el proto. Recuerda eso, Gifa. Que puede que sea otro Warframe ahí el proto, pero y que igual lo más probable es que sea Uriel. Recuerda eso. Stay focused. There's a heavy unit approaching. You have collected enough reactant to open the relic.
Another successful mission. Find extraction. Ah, adiós. No, no, bro, desconocido es bonito, terrible. Terrible, le voy a decir a Mir que quiere divorciarte de él y le está buscando el reemplazo. Hay que decirle a Mir que se quieren divorciar de él. No me quería responderte a eso. These foes deserve your respect. Honor them with quick deaths, and I with your victory. There are void fissures in the area. Use these to crack open a relic. Se podía comprar trilogía terrible. Fissure. Defend yourself and use reactant to open relics. Defeat the corrupted and use the reactant. Luego anda acusando a los demás de rompehogares. Luego anda acusando a los demás de rompehogares y Gifa. Y no me fijé ahí en esto. Está más atento a lo que mostraron en el stream que en el propio juego en esa parte. Aunque igual me hubiera gustado que hubieran puesto como una esquina a la vez el cómo se veía para el repetidor, para los que no pudieron estar presentes. Bienvenido a vuelta, Temptation. Abrir a comprar los arcanos, habría un repetidor, sí, el que está en el sol. Tiene juego en tu refri. Nada de Tau. Es que aún no, aún no lo suben ahí el gameplay. Probablemente la update nueva va a ser en Tau. Ahí. La update nueva va a ser en Tau. Pero no va a ser directamente, sino que va a ser recuerdos y luego en 2026 vamos a ir a Tau ya como en presente. El update de fin de año
va a ser Tau, pero eso ahí. ¿Tiene el plano de Arro o qué? You're a Tenno of greater tastes. I can tell just by looking at you. If you like that, come back next time I'm in the relay. I'll have something extra special for you. An excellent choice. Be sure to visit again when I have new finds. La demo de Tau. With you, Tenno. Perhaps you'll come to one of my next parties? Yo que al final creo que era lo único que quedaba ahí por como abierto en el tema, creo. Creo que al final daría como ahí lo que quedaba ahí pendiente como de lo que este comida sabíamos, porque al final estamos como ciega. Digo, por eso la siguiente update va a ser como tipo la de Comey, vamos a decirle, la siguiente update va a ser como la de Comey, la Horaxia, la actualización que viene. El update que toca ahora va a ser ese y luego va a ser como sí, vamos a decirle como la del hombre en el muro, que hay nomás, que es como el intermedio. Antes de 1999 era la del murmullo. Pero sacaste el doble de crédito, Lumi. Así que los créditos no son un problema. Y disfruté Lumi. Y pues bueno, ahí me imagino que la otra mitad de los créditos se va a ir a maxear los mods, ¿verdad? La otra mitad. Ahora y tu Endo y el crédito van a sufrir. Ahí descuenta a Modder. Como a Modder. Muy tarde ya se hizo el tradeo. Ya se hizo el tradeo Lumi. No, aprovecho y ya vuelvo el ojo en hacer los clips y la rifa y esas cosas. Voy a aprovechar de ir a hacerme algo de comer y esas cosas, así que ya vuelvo.
Volví. Ah, pero me equivoqué de escena. Lo asusto ahora sí. Asusto, asustarlos. No, ajá. Mejor susto para Gifa. Ah. Oye, esa mistilla. Pero subió el gameplay o no, de la demo. Guión. A ver, aquí está lo del Solfing para escuchar bien. Cola de mapache. No, abrir reliquia. A ver, defensa móvil, excavación, sabotaje. Bueno, creo que el sabotaje iré. Pero la exterminación se ve interesante. Creo que era el sabotaje porque la activa le quemaba harta. The reactant is working on your relic. Find more. A ver, es que estoy escuchando lo del Soulframe ahí para asegurarme con el tema ese de los reseteos y eso. Your target is this location's computer system. Find and access the terminals. Suerte en este. The reactor will have tight security. Watch out for enemy patrols. Well done, Tenno. Your relic is opened. Target found. Destroy it. Target destroyed. Proceed to the extraction point. ¿Cuántos años trae en pre-alfa? Ah, sistema de protea. Oh, mapache me... Tenno, get ready. A prosecutor is approaching. Ah. Ahí después lo reviso eso.
Revisar lo de que me mandó Mapache. Ah, más o menos ahí como yo lo tengo configurado el tema. Más o menos hasta cierto punto. En eso del OS. El de navegación. ¿Ah? Espera, ¿qué? Empecé la misión cayéndome del mapa. Oh, yeah. I am detecting a synthesis target. Use the synthesis scanner to track the creature. There are void fissures in the area. Use these to crack open a relic. My intel suggests there are rich enemy supply caches in the area, but I haven't pinpoint their exact location. Search them out if you are willing to shoulder the added risk. A fissure. Defend yourself and use reactive to open relics. Defeat the corrupted and use the reactive to open a relic. Don't forget the reactive. You need more to open that relic. Mientras Gifa le encanta pelear contra el vampiro. Le encanta tanto que quiere que vuelva al estado original. Al estado antes de los nerfeos. Yo no tengo esto. Yo no lo tengo. A dead specimen is useless to Sanctuary. Are you not up to this task? Your target is this location's computer system. Find and access the terminals. That's it. Bueno, sí, ¿no? Open the relic. Finish your mission and we'll take a look inside. Entre el paquete de datos. Ando subiendo. Ah, está bien. La forma que me dicta. Digo, ayer slash hoy día. Porque me las canjeaste ayer, pero para nada se me olvidó como 20 veces, te me lo recordaste, se me olvidó hasta que ahí a Terbero le salió la ruleta. Come on, you guys aren't even trying. Doing the system a favor cleaning them out.
Perdón la demora, volví. Ah, Nagantaka. Traje una cola de mapache para que coman. Una quema reliquia. Creo que ponemos online en el market ahí para vender lo que tengo. Si no me recuerdo tenía 2 proteínas. Es que los Warframe tengo que revisarlos. 35. Vamos a ver con los sets de Warframe. No espero mucho, honestamente. A ver, Ash, Atlas, Banshee. Que debería de poder ordenarse, aunque sea aquí por tipo y aquí, no sé, ahí me sale hay como algún filtro al tema. Voy a anotar los primeros los Warframe que tengo plano y luego ahí ya voy buscándolo. Garuda, Gauss, Grendel. El Harrow. Estoy buildeando a la señora. Ah, está bien. Inaro, Sibara, Cora. Lavos, Limbo. Mag, Mesa, Necro. Mecha, Nidus, Nova. Oberon. Y ahí con Oberon igual puede llegar a subir harto. A ver, voy a revisar por si acaso la proteína, pero que yo recuerdo tenía 2 la última vez que revisé. Karin. Revenant, que me lo salté. Valkyr, que yo creo que va a estar difícil venderla. Venderla ahí ahora. Zephyr. Ok, ya tengo los que tengo con plano, así que tengo una forma de cambiar otra. Atlas. No. Banshee. Toma. Ember. Ah, mira, tengo un Gauss. ¿30? ¿En serio? ¿Está tan barato Gauss? Del Prime. Ah, tengo un Grendel. ¿En serio? Ajá. Pero aquí, no sé, es que no sé, a mí es lo mismo esto, pero es que me sorprende ahí el tema más que nada. Inaros, no. Ibara. Sí. Lavo. Igual creo que más o menos ahora estoy viendo el precio medio porque la voz también igual está ahí.
¿Ah? Ahí la protea, pues bueno, está bien ahí como lo tenía el contador. Hay de 2 proteas. Mapaches. Mapaches pero en lava. Lavar mapaches en lava. Lo tengo en Revenant. El lava lo puse bien, ¿verdad? Sí. $50. Ah. Bueno, ahí con la popularidad y eso. Y creo que porque está en Baúl. Valkyr quiero ver ahí. Aunque no la tenga completa, quiero ver ahí el precio ahí en el market. Ahí quiero ver ahí cómo bajó el gráfico. Ah, va en camino, creo. Va en camino. Tengo saco. No, no sé qué habla. 40 en lineal, saco. Y a ver, me faltaría Zephyr. Bueno, ahí en lo que quemo reliquias voy a ir a ponerme online en market y ahí si sale alguna venta, pues sale alguna venta. Ah, caducó ese. Y igual, esa otra gente está bien, porque igual. Bueno, esto de XD, ¿eh? Ni siquiera me dejaron empezar la primera misión y ya salta la venta. Ah, espera, puse la full min mal. Ah, puse la full min mal. Sorry. Full min. Okina. We have a problem. Blueprint. Can't be trade because mastery rank. Try to invite me. So what do we do? Part. Give me second.
finish a trade and to restart the game, but let me finish a trade first. Oh. Let me try restart it. Ok, déjeme sacarle foto a estos dos. Dejo el... Ah. La Valkyrie de nuevo. Ay, porque antes como que no me lo recibió bien. Hoy les voy. Ok, espero haber ordenado esto bien. Let me check that. Voy a hacer a continuidad. El mi. Bienvenido a vuelta a Temptation. Aquí, ¿no? Doy dos. Hielo. No. Ahí dos. Con Habitat Arcane. Ángel me. What? What's the thing you write me? Frostbite.
¿Cuál era Frostbite? Aquí te dejé el A ver, Frostbite. El de pistola. Frío. Pistola. Tormenta de hielo. Por secondary. Colt. SS. SS. Help me. Espera. Yes. Help me. Espera. Hielo. ¿Qué? Bueno,
Aquí no me di cuenta cuando me muteé. Perdón. No sé cuándo me muteé, pero ahí lo reviso para que ahí como que por un segundo como que colapsaron los mensajes y me he vuelto a login y de que es que ahí como 10 minutos. Es que por un momento hay como los tradeos que iban llegando. Terrible y no me dicen. No me dicen ahí. Este chat. Este chat. Ya, pero aquí me ves que me estoy moviendo. Ahí estoy con los tradeos. Ahí ve que ahí activa. Así que hay que gritarte, Lumi. Digo, Gifa. No hay team. No. Pero ahora lo reviso. Aunque igual ahí lo puedo comprar el mote ese. Aunque igual puede que haya comprado alguno extra, tal vez, no sé. Ni que yo sé. Pero ahí reviso ahí sobre eso. No, hay que gritar la Gifa. Hay que gritar la Gifa. Ahí está la otra Valkyrie. No. These will feed the fire. Here's what we can do for you. This is what we offer. Bueno, puedo comprarle ahí el aumento. Bran. Bueno, ahora sí ya me pido que no hay problema. Suerte las cositas, Lomi. Voy al dojo, Bran. Es necesario. Pues si quiere mantener la 2 infinita. Básicamente mientras mate melee tiene la 2 infinita, así que no necesita recastearla. Ahora, es que en su momento... es que no sé, no lo he probado ahí. Y al final técnicamente puede hacer la habilidad infinita sin tener que gastar energía de más, pero ahora que se puede recastear, porque antes no se podía recastear, así que quité. Maestría 3. Claro, pues, se lo podré vender. ¿Qué? Espera el legendario 3. Mundo ok. XD. Solo me queda un vitalidad conte. No sé, pero solo sé que hay un caos por un segundo ahí el tema. A ver, por mientras quiero hacer la reputación diaria ahí de los que mientras. Ahí con las pizzas y la basura que toma Gifa. At least there's an internet cafe. Man, not now, Eleanor. Hey, how's it hanging? Let's see what you got. Ahí estaría. Yo no que el que te movía con... Le cortan la cuarta, no sé, en mi caso no le he comprobado eso. No le he comprobado eso ahí cuando la cortan. ¿Y cuánto tiempo estará este repetidor? A ver, saldrá aquí. 2 semanas. Bueno, ahí... ahí hago el tradeo y a intentar abrir reliquia para ver, porque además que ahí apenas estemos cargando la misión a un tipo, hola, te quiero comprar. Porque me dieron ganas de comprarle a este tipo que justo está entrando en misión.
15 PL los aumentos suelen costar, que yo sepa. 15 PL son los aumentos, sin importar el aumento. A menos que sea con clave, pero ahí los de sindicato son 15. Ahí disfrute, verán. Ahí disfrute del cosito. Bueno, alguien que quiera ir a quemar reliquias. Ah, mira, un exterminio mesa, qué rico. Yo que te invito para la siguiente. Ok. Turu, turu, turu. Ah, un freno. El mito de Boruna, yo no se lo puse. Pero me lo quité cuando yo estaba en la misión. Pero igual puede servirte. Igual te puede servir si te soy honesto. Ahí para... Si le pone equilibrio para... Yo diría que igual es un buen... Una buena habilidad, un buen elmito ahí para Valkyr, ahora que lo pienso. Mejor dicho, para los Warframe a melee. Que ahí que usen... Que se especialice en melee, que usen ahí como que salta que igual más o menos le pueden dar problemas con la energía. Igual ahí creo que cuando le quitaron esto de que come mucha energía con la 2, digo con la cuarta, creo que no tanto al final. Y la puedes combinar mejor con ira, yo creo. Ya que ya no tenéis invulnerable, solo dejar que te destruya la escudo y listo. Es que por eso a mí tampoco. Y yo no uso intolerante. Terrible si no está conectado. No, no estás. Ah, terrible, ahora se conectó. Ja, ja. No, que tuve que atender unas cosas ahí. Hay un toma de vista, Fran, ahí para invitarte por mientras igual las misiones son rápidas, así que por mientras sigo abriendo reliquias. Ah,
Espera un poco, Sweet. Me salió un tradeo. Ay, bien, fue bien el tema. Mientras reviso algo. Espera, falló en irte. Ahí recién me di cuenta. Hago el exterminio en meso. Ahí va, contra la equivocada. A ver. Aku. Vamos a seguir abriendo. Ahora sí a secuestrar a Switch. Ya con el mod. Entonces ahí estaría la respuesta. There is a large platoon of Grenier Marines stationed here. Leave no one standing. Watch out. I'm detecting void fissures nearby. Do you have a matching relic? Hay uno con la Valkyria. Me pregunto por qué estará con Valkyria. You're near a fissure. They're dropping reactant. Use it to crack open a relic. Keep fighting. Look for more reactant. Para nada será porque la habrán regalado. Ahí está Valkyria, que ese tipo estará con Valkyria. Finish your mission to find out what's inside. Keep going. Nobody knows you're here. A ver, ahí lo reviso. Es que al final con Valkyrie, con la desde el Reward igual. Ahí depende como el estilo más o menos que igual quieras darle de juego, se podría decir. Así que, bueno, ahí tendré que ver primero la build para poder decirlo, pero a cierto punto igual diría que como ahí lo que busques centrarte.
Ah, de la Master me llevo. Ah, mira una de las dos proteas. Así que ahí toca ir a hacer tradeo. Que tomar 11. Ah, terrible. Pero te lo de un tradeo rápido. Y ahí se vuelven 20 tradeos seguidos. A ver, déjame revisar algo rápido. A ver, vamos a la build ahí de Bran. A ver. Que reten al 0. A ver. La eficiencia negativo. Intensificación arconte por la cura. No he visto nunca, no he visto intensificación arconte porque ahí te podrías poner. Tiene combate en el aura. Y ahí con intensificación arconte irlo activando constantemente. Ya sería una manera. Que aquí. Tal vez igual ponerle más armadura, yo diría, Bran. Ponerle más armadura a la Valkyr, porque al final el tanqueo de Valkyr se centra en la armadura, así que igual ahí estaría lo mejor. Como igual intentar maximizarle, por ejemplo, intensificación umbral con fibra umbral. A ver, dame un segundo mientras carga, voy a cerrar la cortina. ¿Cuánto le da armadura? Igual esa es una opción. Y los morados me imagino que estarían para la otra cosa. A ver, yo qué cristales le tenía a la Valkyrie en mi casa. Vamos. Pero si lanzamiento y uno para más daño con corrosivo, ya que las garras hacen si llegan a ser corrosivo, hace más daño. Y creo que le podría poner ese último uno azul de armadura igual. Pero me imagino que ahí los. Espera. ¿Cuáles son tus morados? ¿Cuáles son tus morados, Bran? Igual ahí para saber más que nada. Serían estos de más daño crítico. Más daño crítico, ¿no? Ah, sí. Entonces, flujo. No me fijé si estaba flujo. Enjoy.
Ponte flujo ahí para superar en los 500 y duplicarlo. Flujo, a ver, porque cuánta energía, porque creo que aquí Maestro está a nivel 30. Pues bueno, aquí sí sería flujo prime, aunque no sé si ahí lo tenga en este caso. Y... Con many relics. Ah, verdad, batería. Entonces ahí está. Entonces, oye, me lo estás dejando difícil entonces. Como para tu build en el tema. Yes. Ah, eh. Ah, en serio. Ok. Es como, ¿cuántas reliquias sí? Ah, Joy. Requiem 2. A ver, déjame ir a buscar una cosa rápido y vuelvo. Es que se trató un tornillo de una cosa. Y ya. Hacer eso y. Ahí así con el tema. Bien. A ver, déjame ver la build. A ver, por mientras. Según el mito que le tenga en mente. El mito que le tenga en mente. Podrías ponerle aerodinam- aerodinamizar. Le podrías poner aerodinamizar. Ahí, por ejemplo, y alcance. Esos serían los dos que yo te diría. Ahí aerodinamizar para que la eficiencia no esté tan negativa. Y luego alcance, porque igual ahí puede aprovecharlo tanto para la 3 que aquí a los enemigos que les pegue, pues van a ser más vulnerables al daño cuerpo a cuerpo. Y ahí el alcance para la 1 y para poder atraer a la mayor cantidad de enemigos, porque igual es una buena manera. Con las garras. Con las garras te refieres a la cuarta, y es que la cuarta es la gracia de Valky. Te iría por la 3, yo diría, si le cambiaras un el mito, yo te iría por la 3. No por la cuarta. Yo ahora sí déjenme ir a ver cuál tornillo es la cosa. A ver. No han dicho nada. No. Es aquí donde estoy ajustando la cosa, pero igual hay un poco en el chat. Pero que la garra que hace. Sí, ahí te diría mejor otra. Mejor otra cosa, cámbiale el estado a las garras. Digo, si le va a poner nutrir, porque también te da para las armas nutrir, así que le puedes poner, por ejemplo, ya sé. Ponle toxinas solo a las garras, como yo lo tengo aquí a la Valkyrie. Te pones continuar conte. Continuar conte te pone. Ahí tiene hartas cosas iguales extra.
para poder empezar ahí como a apretar. Tú ya lo que te veas conveniente del tema, Bran. Y está justo la cosa esa. Pero ahí yo creo que eso sería la mejor opción. Te pones solo toxina en las garras y continuar con y ahí haces toxina corrosivo y luego con lo del viral. Vamos a seguir ahora sí, esperemos poder seguir habiendo reliquias. Ok, porque a ver si no muero. Es que voy en camino normal. Voy en camino normal. ¿Quién más rápido por el exterminio que hay ahora? Ajá, está bien. Está bien eso. Ahí. Ajá. There is a large platoon of Grenier Marines stationed here. Leave no one standing. Watch out. I'm detecting void fissures nearby. Do you have a matching relic? You're near a fissure. Use that reactant to open a relic. The reactant is working on your relic. Find more. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Well done, Tenno. Your health is open. Oye, ¿ese cuál era? Doughty. Hágame de Doughty en español. Give me 3 minutes. Use caution. I am picking up traces of prosecutor shield auras in your vicinity. You have broken their ranks and they are on the run. Another successful mission. Find extraction. Y aprovecho ese poquito de tiempo extra y para revisar ahí el tema. Vermelé Doughty. El de perforación. Ah, sí, el de perforación. Ajá.
Intrépido. Hay que tomarlo de parillo. Bueno, hacer otro tradeo en el tema. Todavía medio nivel A, demasiado. Me mando otra invitación y la subirla. Ok. Gracias por el follow, James. Ahí cómo va su día. Por mientras voy a configurar una cosa rápida. ¿Qué un evento esto así? ¿En serio era esto lo que tenía que ajustar la otra vez? Intrépido. XD. Bueno, a seguir abriendo reliquias. Tengo que revisar el lurkeo mientras. Ok, están bien ahí los lurkeos que tengo dejados. A matar a ese enemigo por este caso, aunque no sé, igual está el camino principal, pero mejor es quitarse de para no tener que estar volviendo después. No me pase un poquito ahí del límite. La pregunta con el tema sería de por qué que quiere volver a Tau ahí. Que querrán volver a Tau en el tema ahí. Digo, ¿cuál será la razón ahora de lo que buscamos ahí en Tau? Voy recordando el pasado, que me imagino que lo del pasado sería para ir a Tau, pero ahí... Ahora será esa como la pregunta que nos tocará que respondan ahí en el tema ahí.
No, mm. Ah, voy a tomarlo en la party nomás. Ay, de. ¿Qué no te va a tocar a ver ahí el tema? You found a fissure. Look out for reactant. Select reactant to open your relic. Be aware, only corrupted enemies will drop it. The reactant is working on your relic. Find more. Stay focused. There's a heavy unit approaching. That's it. You've opened the relic. Finish your mission and we'll take a look inside. La gato. Keep going. Nobody knows you're here. Ah, te crea GIF a esa persona. Ahí te dando la cosa ahí para ver la basura del mapa. Use caution. I am picking up traces of prosecutor shield auras in your vicinity. ¿Qué? Good work. You have proven the prosecutors are not invincible. You have broken their ranks and they are on the run. Another successful mission. Find extraction. De Warframe, pero. Y Mirechi y Ember. Ah, igual estos son unos Warframe. Igual también esos Warframe ahí. Ah, ahí está viendo mi tripulante. Ah, esto me recuerda que voy a ir a ver, revisar la tienda esa. Y pues bueno, antes de ir a revisar eso, hacer un taradeo. Ah, qué bonito. Lo entretenía. Mm. Ah, sí, verdad, verdad. Nunca lo había analizado de esta manera ya. Nunca lo había analizado de esta manera. Ah, ¿qué onda? ¿Por qué hay tres personas? Ay, ¿por qué los tres compran lo mismo? Ah, quité. Y más encima la. Te creería ya como durante el tradeo, pero quité. One minute.
No pueden pegar. No aguantan eso. ¿Cómo? ¿Eh? Me perdí, Bran. Y con la misma Will pegada ahora subiéndola a nivel 50.000. Ah. Y yo de pasito, lo que no sé, hay de repente cosas de los números y esas cosas del tema. No sabría decirte cómo exactamente, sí, como los temas. Segundo. Ah, sí. Ok. Pero aquí puedo hacer esto. Y aquí tengo que ir al mezclador de volumen a cambiar esto. Bueno, que me gusta la que pusieron ahora, Valkyr. ¿Mm? ¿Eh? Ahí las garras salvajes. El poder de las garras salvajes, se podría decir. Ah, la que. Ah, ya, ahora sí. La que estaba pensando en Valkyr por el draw. Igual, está bien. Honestamente está bastante entretenida y Oraxia ahí con su estilo de juego ahí tipo invocador. Como fortuna, y puede haber ido a fortuna directamente en vez de bajar, subir, bajar, subir y bajar y subir y bajar y subir y bajar y subir. A ver, fortuna y vamos a ver los tripulantes del día, a ver si alguno me sirve. A ver, ¿tú qué me tienes? ¿Me tiene alguna acción? ¿Qué daño semi-mortal? ¿Más daño de torreta? No, no tiene élite. Es verdad que no he recuperado porque estaban bugueadas las cosas y la última vez que intenté. El reinicio es en un día. De manera diaria. No le he tocado de 200. Ah, igual un buen número yo diría. Igual un buen número ahí de PL.
Ah, me acordé en este momento ahí. Era como PL. Ah, mira, PL es en mi inventario. Oh, no, ya no están. There is a large platoon of Grenier Marines stationed here. Leave no one standing. Watch out. I'm detecting void fissures nearby. Do you have a matching relic? You found a fissure. Look out for reactant. Collected foes are dropping reactant. Use it to crack open a relic. We're going to need more reactant if you want to open that relic. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Ah, tenemos que ir a la cuarta. Bueno, vamos a la cuarta con más rango. Has been cracked open. Finish your mission to find out what's inside. Keep going. Nobody knows you're here. Ah. Es lo pinto, ¿qué podría ser como la habilidad esta ahí de Uriel? Ahora que lo pienso. Ay, ¿cómo podría ser el kit ahí que le podrían dar? Y invoca demonios. Hay otro Warframe invocador porque necesitamos más Warframe invocadores. Broken their ranks and they are on the run. Another successful mission. Find extraction. The Wiz. Another job well executed. A ver. Tradeo. Y ahí voy a aprovechar de revisar ahí con Wiz el tema. A ver, objeto. Urax, a ver. Solo uno. Aquí va a ser un 2-2 aquí, como usualmente los es. Me falta el plano de Wisp. Enjoy. Voy a ver algo por curiosidad. Turu, tu. Ah, ahí nada, a ver, esto dejo de detectarlo por eso, ¿verdad?
No será por la otra opción entonces. Procederlo un poquito aquí. Y no cambió nada en eso. No cambió nada en lo que te quería revisar. Bueno, seguir quemando reliquias. Por curiosidad, a ver, ¿qué era la parte de Wiz, el plano? Ah, dorado. Ah, qué bonito. Ah, ah. There is a large portion of Grenier Marine stationed here. Leave no one standing. Void fishers, you need them to open a relic, but are you confident you can withstand their fury? A fisher, defend yourself and use reactive to open relics. The enemies are dropping reactive. We're going to need more reactive if we want to open that relic. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Your relic is open. You're still in the clear. No detection from enemy sensors. Reinicio esto. Ok, me acuerdo de las cosas de la Tennocon y como que igual ahí sube un poquito del hype. Es de lo que vi hoy día. La de Bunsen igual me sirve. A ver, voy a tomar lo de la veloz nomás. Para pa. There is a large platoon of Grenier Marine stationed here. Leave no one standing. Void fishers, you need them to open a relic, but are you confident you can withstand their fury?
Ah. Jumpscare. Magnus Prime. Ok, dame. Give me 3 minutes. Para, ta, ta, tu, 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 tu. Finish your mission to find out what's inside. I'm detecting a prosecutor. Get ready for a tough fight. Prosecutor eliminated. Watch out for more. The enemy is broken. Well done. Now get to extraction. Keep going. Nobody knows you're here. Que no sé, como que igual me estoy pensando como varias cosas aquí con la cosa. Para. Mission complete. Excellent work, Tenno. Una rifa, espero que nadie la quiera. A ver que me acuerdo ahí con la Tennocon y es como no puede ser no puede ser una Tennocon si es que no se caen los servers. Yo no la quiero, terrible. Hay que me pude aventar en eso ahí porque ahí donde se cayeron los servers. No puede ser. La Tennocon no fue buena si no se cayeron los servers. Para. ¿Se unió el tipo? Le mandó otra invitación por si acaso. Para. Turuturu. Magnus, me dijo este tipo. Magnus Prime. Por las 3 partes. Hay dos. No. No, sorry. Yo. Y creo que sí, hubiera tenido una segunda porque creo que lo vendí ahí con los dos cosas de los ducados.
Ahora sí, voy a quemar un par de reliquias y ahí voy a hacer la cacería del Lich mío que tengo. There is a large platoon of Grenier Marine stationed here. Leave no one standing. Watch out. I'm detecting void fissures nearby. Do you have a matching relic? You're near a fissure. Esto aquí. Ah, una polilla de combate detectada. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Bueno, con esta reliquia voy a seguir con la cacería de leche. Hay mucho que más reliquia y por el momento. Igual quiero ahí continuar la cacería de los liches. Para. Tatara. Para. A ver, este vago de la party, pues un ducado. Y vamos a cazar liches. Así que arañita, vamos a cazar cosas, algunas cositas. Uy, pero ahí cuando vuelva, si es cuando vuelva el wall running ahí con Oraxia, ahí va a estar bonito el tema. Pero a mí me hubiera gustado ver ahí cómo se vio la Tennocon ahí, ahí como sí, estos melee que se vio ahí con Oraxia, me hubiera gustado verlo. Igual estaba como interesante ahí la idea de cómo eso melee. El melee que presentaron ahí. Esto va a estar un poquito complicado mantener la energía si se mueren ahí de 2 balas.
focused. There's a heavy unit approaching. Tenemos al Eximo ahí para la energía. Ay, sí, le hizo la animación del remate, entonces me imagino que es diferente para gracias por el ángulo. ¿Verdad? Sí. Ay, Jimmy 3 minutes. Y vamos a apurar un poquito la misión aquí. Bueno, bienvenido de vuelta. Pues aquí dándole un respiro a la reliquia, así continuar esta cacería de Lich que tenía ahí activa como hace un buen rato. De darle una pausa por constantemente estar farmeando las cosas. Bueno, ahí al menos ahí ya me quité la tormenta de encima en el tema. Una karma como a todos, con el spawn directo. Ahí como lo pasaron. Ahí me pillaron. Digo, aquí estoy cazando liche y también un tradeo ahí que salió ahora. Y de rápido. Ay, verdad, no reactivé esa cosa. Ay, tampoco reactivé los canjes, después lo hago. De los de Ah, está bien, ahí espero que le haya disfrutado la Tennocon. Espero que la hayan disfrutado ahí. Ahí tomaron la figura esta del Greener Prime en el repetidor. Ah, bien ahí. Espérate que me reactivan las cosas, que recién me acordé que las había desactivado hace rato. Ah, y ahí estarían. Ay, no me... Ay, que no había puesto como vendido en la máquina ahí a la protea. Ah, verdad que hay... Mío en esa parte. Pero lo pienso, esta arma, ¿cómo la tengo en porcentaje? Bueno, ahí tocará verla después. Esto va a estar un poquito difícil mantener la energía porque son niveles tan bajos que te mueren ahí. Si siquiera ahí poder hacer algo. Quiero de poder ahí darme la ventana para poder tirarle la uno y sacarle ahí la vida.
Ah, reboté porque ahí me fui a la hitbox final ahí de la cosa esa, ¿verdad? ¿No? Con Oberon ahí igual me da curiosidad. Es que con Oberon creo que sería más como al nivel bufo, que diría ahí con el tema de reward. No, que igual sea como darle una vuelta de 360 ahí al reward que le vayan a hacer ahí a Oberon. Pero igual me da curiosidad ahí cómo puede llegar a terminarse hacer la 1, pues bueno, y más o menos como... Tal vez ahí cómo funcionan los proyectiles, tal vez podría ser en eso, yo creo. En... Oh, pues creo que actualmente como que igual funciona bastante bien, que yo sepa la 2 de Oberon. La regeneración tal vez igual algún bufo, porque el rango... Hay que decir, hay como cambiar, no le veo tanto ahí con Oberon, pero igual ahí a ver qué es lo que hace. Qué es lo que hace cuando llegue con Oberon el reward. Un maníaco. Repetir misión. Vaya. Es que aquí como que me quedó un poquito la... Me quedó como un poquito la memoria muscular ahí con el otro tema. You are here to find our target and bring them to the extraction point. Happy hunting. Que ahí, porque ahora me pongo a comentar ahí las protos nuevas y como adiós Skin Boy Shell. Que ahí como yo dije ahí, el problema que yo le encuentro a esta sería simplemente el tema ese, yo diría. Ahí de que toman la skin como base igual y como que... porque por ejemplo ahí la... proto igual ahí como que la modifican y eso, mientras que la Boychel como que solo toman la skin base. Y creo que como que la única que le habrá ido como mejor en esta fue la de Boruna, que era donde no habían alternativas. La idea está bien, pero hay como que igual falta como cosas ahí, se podría decir. Como arañas piquen a ese tipo. Quedó su orbe de energía. Versión de salud. Y si la sobrevivencia ya siente que igual está bien, no creo que más sobrevivencia.
Igual ahí tengo que ver ahí el tema. Ahí veo la Willy, voy a ir a aprovechar de ir a buscar algo rápido de nuevo. Más que nada para más armadura, así quitarle un azul. Ponerle un amarillo o morado. Es que ahí depende de lo que le quieras poner en eso. Que amarillo, aquí morado. ¿Dónde sería intolerante? En el espacio. El conte está bien. Equilibrio. Ahí volviste a equilibrio. Aliado. Mm. Ya para contrariar intolerante. Morado de crítico. A ver, ¿cuánto era conversión de salud? A ver, dame un segundo. Para que me lo escribiste aquí eso. Pero tú me lo linkeaste a eso, ingenio. A ver, ¿por qué sería 1300? Eh, y a ver, por ejemplo, con esto queda en 2800. Pero aquí estoy con triple umbral, por ejemplo, yo. Mm. Y a ver, déjame quitar vitalidad umbral y 2300 por 50 menos el tema. Ah, pero ya la vendí, ¿no? Protea. Ah, disolte. Ahí. Con traves y market. Eh, 12. Disolve. Market. Sí. Que aquí me confundí un poquito. A ver, porque es 1300, pero ahí obviamente con triple umbral va a más. Pero igual ahí en tu caso, porque no tiene vitalidad. Mm. Quiero ver la oración con intolerante. ¿Cuánto es la oración? Mm. Es que la oración no la priorizaría tanto. No la priorizaría tanto la oración. A ver, dame un segundo, miste. No la priorizaría tanto la duración, Bran, porque al final tienes el aumento. Tienes aquí el aumento, que es como lo que importa la duración. Así que igual intolerante, por ejemplo, podrías poner quitar intolerante. Aquí pones estirar. No sé, y continuar conta igual es suficiente, aunque obviamente hay que irla subiendo poco a poco. Aquí ya cuando se suba obviamente va a estar el mejor poder. Hmm. Y al final la 2 es la que depende más de duración en el tema, que yo sepa. Porque la 3 es como la castea y si tiene un bufo ahí a lo que le afecta. Y la 4 sí, pero con batería arcana igual tiene harta energía, esto a elección, pero que reciba lo mismo. Bueno, ahí entonces ya entraría la armadura en ese lado. ¿Con qué vuelve? Ah, era lo con la de cacería, así que vuelvo a Axia. Sí, no hay problema, mister, ahora te ayudo. Pero hay de cero, ¿no? Las 3 misiones. ¿O son las últimas?
Espera que primero responda Mr. Sweet. Terrible, lo está tragando. Entonces, Mista, ¿ahí tú hiciste las 3 misiones o solo te falta te falta solo el asesinato o es desde cero? Ok, entonces ahí los secuestro a ambos. Ahí hay que esperar que Sweet la traiga. No, tú no cargas Sweet. Ahí voy a ir con Sin Mod, ahí para que me hagas carrito tú. No te preocupes, Mister. Ajá. Our target is being conditioned by Pazul personally. Do what you can. Bring them home safe. Es con el glifo este, que no me acuerdo qué era, pero... Creo que lo habían regalado, tiene el recuerdo ahí con algo. Ah, mira, Oscuno está haciendo carritos, Sweet. The hostage is almost out of time. Hurry. Y también hay... Ah. Que no me fijé en eso ahí, así que ahí me fijo rápido. Target is being debriefed. If any trace of her still remains inside Pazul, bring it to the surface. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Sweet? Bueno, me pongo la cora para esto.
project is consuming huge amounts of cryotic. Extract it before Narmer can. Ah, me quedé sin energía. In the hour of my sacrifice, you turned your face away. Una rifa. Ah. El bot se la timió ahí. Terrible. Ah, este tipo estaba congelado. Creo que Jifa le tocó el corazón de Jifa a ese tipo que está tan congelado. A ver, creo que duraba 35 segundos esto, así que ahí puedo castearlo de una y ahí lo dejo eso. Ahí. ¿Qué? Voy a retrasar un poquito eso. Ah, que tenés que ahora sin que se quede sin batería. Ah. No creo que entonces pueden defender en conjunto. Oyente, si le va a poner su burbuja a la otra excavadora. Terrible, estaba manteniendo el spawn de los enemigos aquí en Narnia. Quiero tomar esto rápido, aprovechando. Pero me quedo quieto, no, muévete, ahora muévete. Ahí dejo la última cosa aquí y a la siguiente zona. Volvemos aquí, en serio. ¿Dónde hay pilas? Aquí algunos de estos enemigos son de pila. Sí, este es de pila. Unos 10 segundos más o menos y ahí puedo ir a la otra zona y
De pila. Ahora. Esto aquí y reinicio estabilidad. Como rara la Wille por algún motivo. Sí. El Omote están activos, así que en teoría la build debería estar bien. Ahí. Tal vez sea por el arcano igual, aunque ahí ya sé que haya puesto justo uno que ha retradeado. Ah, parte del HU. Vendible. Ah. ¿En serio? ¿Dónde está mi cosa? Aquí. Muchas cosas para algo que quita ni me gusta, menos que feliz. Ah, está bien, entonces. Es como la parte importante. Ahí tal vez igual ahí más o menos con el tiempo igual vaya encontrando como las modificaciones que veas adecuadas. Con el tiempo ahí vayan apareciendo como esas modificaciones de las cosas que no te estén gustando.
A ver, aquí esto. ¿Ah? Le dio un abrazo, creo que al lado. ¿Eh? Ajá. Ok, pues bueno, ahí yo me quedo aquí, supongo. Ahí. Alguien no ha puesto el gorro. El random. Bueno, aquí chicos, a todos no voy a retar porque es para mí. Sabe que va a buscar la manera de hacerlo, ¿verdad, Bran? Sabe que va a buscar la manera de retarte. Una piedra. Amar thought himself a hunter. Now, he is a mere trophy. Good job. Dame un segundo que quiero revisar algo. ¿Ah? Culpa de Gifa. Culpa de Gifa eso. Bueno, ahora sí ya vuelvo. Ay, voy a ir a buscar unas cosas y vuelvo.
Ah, sí, le salió normal y a Mister le salió Tau. Qué bonito. Qué bonito y el tema. Hmm. A ver, a seguir las cacerías. Ah, como tengo el porcentaje, como 75%, así. Y los porcentajes van de 20 en 20. Ahí va. 43. 39. ¿Quién no tiene como algo especial? Creo que lo voy a hacer simplemente para subir el porcentaje que ya tengo. Esta Sobek. ¿Dónde está el rescate? Ah, y ese está. Espera, ¿dónde está el rescate? Gaia, interceptación, espionaje. Hay un rescate aquí en la Tierra. Defensa, excavación, sabotaje. Ah, una gringo a todas. Porque está, porque está buscando una Sobek o algo, Grim. En específico, que lo menciona. Todo bien ahí cazando de vuelta ahí a las cacerías. Muy bien, ahí yo terminé con los cubas. Pero es que quieres repetirlo. El proto de Harvard, pero a ver, decirle a Duster eso, a ver qué te dice. Ahí ve ahí al director de Duster a decirle eso, a ver qué te responde. Y te doy un punto. Que te doy un punto, Green. La cosa roja que lo da. No. Porque si lo hace la cosa rosa no va a recibir este punto. Ya que onda y los orbes de energía o salud. Fuego. Necesito energía. Algún orbecito de salud. Por ahí. Mira, ahí hay uno. Gifa y Grim con la cosa rosa hacer el raspio la Gifa. Igual esta zona está bien ahí para Horaxia. Ahí dejo la zona esta de la araña en cada entrada. Efímero evolucionado decía Ordi. Ah, sí, porque cuando te compraste los Protobytes, creo que se llamaba, va evolucionando conforme va ganando enfoque. Ahí con el enfoque que vas ganando, va evolucionando.
Ahí te lo dan ahí por eso, ¿eh? Porque ahí va evolucionando conforme va obteniendo enfoque. Aunque no me acuerdo si ahí tenés que tenerlo equipado o no con eso. You just destroyed a massive batch of Grineer toxin. Good work. Get to extraction. Ay, que no te, cuando llegue ahí esa update, ahí van a haber muchos divorcios ahí con los... Ahí van a haber muchos divorcios ahí. Ahí con los Hex originales. También batería arcana. 90 igual duele. Ah, ya sé, te lo dejo. Y ellos sufrirán, ¿por qué? Ah, te lo dejo 89 para ni me estoy arriesgando con esa oferta, aunque igual no sé si tenga batería arcana. Aunque igual ahí ni siquiera tengo ahí para tenerlo al máximo. No me acuerdo de la batería. Ah, con lo de Jade. Ahora empiezo. Es que igual me lo gasté en su momento esto. Ahí está el rescate en la nave. La quito y le pongo flujo. Ay, como prefiero eso. Que igual ahí ahora está llegando a los 800, ¿no? Ahí con el nivel que tienes de batería, igual con el tiempo. O hacer la misión del ascensor, igual que ahí son como 5 minutos. Ahí son 5 minutos más o menos de misión. Digo, obviamente teniendo la técnica y esas cosas. Disco, no lo hago más. Y ahí justo lo te dice, que vuelva de nuevo el evento de Jade. Ahí a la gente le gusta subir ascensores. No sé, pero ahí el único tema sería como tener equipamiento para matar a la hermana al final y algo para defender al final, que son como las partes importantes. Ahora está abierto. Stay focused. There's a heavy unit approaching. The target console is nearby. If you trigger the alarms now, the enemy will start destroying data. Un poquito grande ahí. Sí, un poquito grande ahí la paraxia. They won't even know it's gone. You're still in the clear. No detection from enemy sensors. Bueno, al menos ya tengo como una nota para futuros con la cosa esta del sorteo con el paro de la Tennocon, que sería cualquier cosa que no sea cámara preparada. Ahí lo voy a anotar eso ahí para futuro. Ahí para... Si es que vuelvo ahí a sortear algo a elección. Porque Funi ganó y quiso cámara preparada y son 3000 ducados.
Ya, porque aún no había implementado la regla esa. Y ahora la implementé. Tú me vas a dar cosas que valgan 3000 ducados. Ahí me va a dar 30 partes doradas para cambiarla por ducado. Aquí. Pero básicamente por eso Grim. The target console is nearby. If you trigger the alarms now, the enemy will start destroying data. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Digo, es que... Digo, no sé ahí el por qué el precio, pero... Solo me acuerdo que en su momento era como exclusivo de un evento y luego... De un evento de tipo el Fomore, pero de su época. Sí, hay un evento que hubo en su momento ahí en el Warframe. Y de ahí solo se podía sacar ahí cámara preparada y... Luego lo trajeron con varo, ahí me imagino que es como para, entre comillas... Como ahí lo tuvieron, para decir como de alguna manera, lo tuvieron más fácil ahí los que lo farmearon en el evento en su momento que ahora que sacrificaste 1000 ducados, solo que no estoy seguro ahí en el tema. Ah, un poquito grande este tubo ahí para la Braxia. Ah, ay no, pequeño problema. Sí, pero ten en cuenta que es para solo snipers ese mod. Así que por ejemplo a la Vectil le viene como anillo al dedo ese mod. Porque ahí lo puedes combinar con otros mods y ahí lo aprovecha bastante. Ahí ya tuvieron como un resumen del TennoLive ahí en el... Creo, en la página. Buenas, Carbo, ¿cómo va todo? Am, bueno, aquí estaría lo del Excalibur ahí como por milésima vez comprobado ahí en eso, ahí con lo que manda en el Discord. No, no locura, digo, porque eso ya es como una mecánica del juego. El mod lo que hace es que le das armadura, si no mal recuerdo. Le das armadura a la mascota, ahí cuando recoge orbes de salud. Porque ahí eso de curarlo, pues bueno, ya lo hace. Ya lo hace por defecto el juego. A ver. Sí, a mí me gustó Graxia. A mí me gustó ahí. Ahí siempre me ha gustado como el estilo de gameplay, estilo zoom, sí, de invocadores. Así que ahí a mí me gustó por mi lado Graxia.
Hay algunas pequeñas mejoras pero que se le podrían hacer, pero que sería especialmente como esto. Hay como, oh, está en una pared, presiona el espacio y se pone. Cuando ahí podría ser como el método tradicional tal vez. Es que no es necesario conectar. No, creo que ya sé a lo que te refieres con eso, pero no, la respuesta es no. Bran. Hay como de que si te refieres a las. Solo funciona recogiendo los orbes de salud del suelo y solo se activa una vez. No, no funciona ahí como tú piensas eso. Antes ese mod aunque eso sí, ese mod porque antes. Cuando tenía la vida al máximo no podías tomar orbe de salud y esa era la única manera de tomar orbe de salud con la vida al máximo, que era usando ese mod. Ahí creo que hay en un update ahí ya dejaron que equilibrio te deje tomar la orbe de salud con la vida al máximo. Pero no funciona ahí de manera infinita como lo estás pensando, que me imagino que ahí te refieres ahí, Bran. La verdad. Energía infinita y armadura infinita. Es que es armadura para la mascota. Es armadura para la mascota lo que hace el mod. No para ti, es para solo para la mascota. Pero esa era como la única manera de poder recoger orbes de salud antes de que me tiran la cosa esa. Porque ahí, como que eso ahí, porque para activar el mod necesitaba orbes de salud. Pienso en lo que menos he usado ahora que es su pasiva. Pero lo pienso ahí, eso del invisible. El invisible ahí con la pasiva es lo que menos he usado. Hasta cierto punto creo que la pasiva antigua que tuvo en un inicio hubiera funcionado mejor. Digo, para mi estilo de juego, pero tal vez para otras personas igual en la pasiva actual igual está bien. Pero para mí mi estilo... tal vez la primera pasiva que se vio hubiera estado mejor para mí. Sí, mira, aquí por ejemplo tengo la vía llena y ves que ahí se activa equilibrio. Ahí en el tema y no importa el tema, aunque igual... Pero creo que con versión de salud ahí le aplica la misma regla en eso. No sé, ahí tendría que ir a simulacro a probar eso. Hay que me acuerdo ahí con la cosa de cómic que ahí la gracia era el reward ahí el reward de Caliban. Y también ahí vino con el de Nova, que sentía ahí que el de Nova fue más reward que el lado de Caliban. Lee se está demorando. Se está tardando en aparecer. Pa.
A ver, voy a ir al simulacro, probar eso de conversión de salud. Venido volteado sin techo. The multitude of creatures you have immortalized would cry out in thanks. A ver, voy a ir al salón de baile nomás. A ver, ¿por qué? A ver, mejorar. Me pongo una build vacía en este caso. Y aquí como puedes ver ahí dice salud completa. Luego aquí que pongo conversión que va a estar en una parte ahí del mar de Coso. ¿Qué pasó, Grim? Nada, estoy entre mí como a todos. Pues ahí ya los toma, ahí deja tomar los orbes. Ahí con conversión y antes viste que con la vida al máximo no me dejaba. No, mira lo que mandé el general. Mira lo que mandé el general. O no sé, ahí. Pero ahí sería básicamente pocas palabras, va a ser solo para la aventura. Que me imagino que es a lo que te refieres. Ahí solo va a ser limitado para la aventura, el Excalibur Prime. Bueno, ahí sí me pongo ahí con equilibrio y el tema. ¿Dónde está equilibrio? Bueno, aquí me paro y... A ver. Ahí sí. Ahí mostrándole una cosa ahí con conversión, salud y equilibrio ahí Abraham. Que ahí lo visto de esta manera ahí constante. Oh, mira, mira. Ah, espera, y escucho el clip, pero no lo veo ahí. Ah, el clip. No, mira, mira esta cantidad de energía. Digo, mira eso, mira esa cantidad de salud, Bran. Mira como esos números. Porque la cuarta me consume energía constantemente. Porque es una habilidad canalizada. Una habilidad canalizada, así que donde está consumiendo constantemente energía. ¿Ahora sí funciona eso? Sí, porque te estás consumiendo energía constantemente. Obviamente ahí el único límite sería como tener una fuente de orbe de salud en el tema, el único tema. Esto me queda como... ¡Ay, dolor! Ah, vamos a la defensa, yo creo. Our position has El been volquito Loki. defend ¿Ah? cargo until reinforcements arrive. Ah. Interesante. Aquí el traje del operador no No, el traje lo más probable es que sea el accesorio deluxe de
O recompensa de la aventura, o si no sería el del paquete de accesorios de algo. Porque decían como la armadura de Prime Max, es algo así que me imagino que sería... me imagino que ahí sería con la... Sí, con Caliban Prime. Ahí sí, hay de los accesorios de Caliban Prime, yo me imagino. O si no... Si no, no sé, pero ahí con lo que escuché, porque como que decían Prime Access, armadura de Prime Access o algo así, entendí durante la demo. Igual ahí puedo ir a revisar esa parte más o menos, porque igual más o menos me acuerdo dónde decían eso de la armadura. Y ahí escucharlo mejor. Pero yo creo, según lo que yo entendí, sería la armadura de un... Digo, porque nunca dijeron del de Caliban, pero yo me imagino que sería para el Access de Caliban. Que es como, a menos que quieran tirarlo para uno más cercano ahí a la fecha, tal vez ahí digan como Caliban para septiembre. Y ahí ya para el siguiente Prime lo van a sacar como lo hicieron con Harrow. Ahí que fue una guerra con Harrow a la vez. Y ahí quieran hacer, no sé, Jire, digamos, por ejemplo. Luca, como a todo, tanto tiempo. Y como a todo. Ah, bueno, creo que ahí la araña te mataron al Lich. La araña está comiendo un cadáver. Uy, sí, qué divertida esta defensa. Menos mal, ya nos vamos de este planeta. Ya nos vamos a la Tierra y... Voy a ir a buscarlo. A ver, YouTube. Dejo eso ahí mientras. En cacería de liche. Cacería de liche ahí para completar la cosa esta que yo tengo de matar a un lich con cada... Con cada Warframe, contando la versión Prime y normal como una. Y ahí con Oracle, pues bueno, ahí recién empecé con con el Lich. Y luego tocar a la hermana y luego a continuar con los tecnocitos que voy por... El último que hice fue Cora. También más como porque ahí me gusta hacer las cacerías, aunque obviamente ahí después de los tecnocitos igual hay como que anotar ahí que se le puede mejorar en las cacerías de los biches. Lo del Railjack. Ahí avanzando con el juego. A ver, porque creo que era con un preludio ahí que te desbloqueaba la aventura de... ¿Cómo se decía? La aventura esta de... y que el nombre ahora ya no me quiere salir. Por ahí para el Railjack sería con la ola creciente, que aquí debería decidir cuándo va acá, qué condiciones debe hacer, que creo que era la guerra interna, creo, ahí por el orden que tiene aquí. Pero ahí, se refiere ahí, pues, ahí cuando le hace la combinación que hay, si está en el Railjack, pues, ahí tienes que ir hasta Saturno y aquí va a haber un nodo, y ahí hace el enfrentamiento final, lo matas y ahí decides si convertirlo o matarlo. Es que ahí ahora tienes que ir a hacer el combate final ahí en el Railjack.
A ver, deme un segundo. Ahí una vez ya lo lleva el Railjack, simplemente tienes que hacer el enfrentamiento final. Ahí te va a aparecer hoy como un nodo especial ahí. Para la hermana, yo creo que la crearía. Buenas. Yo tengo una. Sí, pero ahí primero tengo que matar al Leaf para eso. Y ahí depende de cómo quiera cooperar. Ahí lo hice mal esto. Y me di cuenta de lo hice mal aquí. Porque era primero esto y así ver el del medio. La gracia es ver el primero el del medio. A ver, vamos a Marte. Ok. Aquí fui a escuchar la cosa green. Y dice como un traje de Prime Access que se podrá conseguir, aunque ahí como que no deja claro eso, pero así lo dice más o menos. Si quieres ahí más o menos pongo el fragmento para que lo escuchen. ¿Dónde está? Esto aquí, quito esto. Y... You're there as well as. Aquí. So Aquí. what you're seeing here is a completely remastered operator as well as using a Prime Access suit that's coming, and you know. Ahí dice como un Prime Access Suite. Ahí está coming, que sería eso. Hay un traje de Prime Access que viene. Vengo con el Access Limón. Aquí yo creo que sería con el de Caliban ahí el tema. Ahí con el de Caliban, que es lo único que se me ocurre ahí. Es la conexión que le quieren dar ahí. Por eso hay lo mismo. Ah, mira, ya lo resubieron el gameplay. Ya lo resubieron el gameplay para los que solo quieran ver la parte, aunque igual creo que va a sacar las cosas de audio. Ah, un amigo. Hace todo lo de que me da gracia. Y la gota del Stalker cuando uno lleva Jade. Aquí dice que es un enemigo. Ah. Pero este es lo mismo en eso. Ahí por descarte debería ser con... Ah. Ahí por descarte debería ser con el de Caliban, el accesorio ese. A menos que simplemente sea recompensa de la aventura. Solo que ahí no sé por qué le dijeron Prime Access. En vez de como no sé, ahí traje oro. ¿Quién podrían haberle dicho? No sé, ahí sabremos. Ahí sabremos con eso. Ahí... Que las cosas lleguen a su debido momento, mejor. Como... No, mi murmullo. ¿Ah? Una cabeza.
Vale, esto aquí. ¿Ah? Me imagino que el punto... Porque hay como que la tipa esta de la separación... A ver, esto va a ir como a más teoría. Me imagino que hay como... Porque hay como que... Como por qué iniciaste la guerra. Sí, como esta guerra ahí entre el Imperio Orokin y los separatistas. Y ahí me imagino que ahí lo que va a decir es como... Mira, digo ahí por el combate que hubo. Ahí... Como mira ahí como lo fácil que era como inestabilizar ahí para que todo se fuera mal o algo así. Yo creo que va a ser como más o menos lo que pasará. Era como el punto, si es que no lo llega a decir ahí el por qué. Porque hay como que estaba en contra ahí del Imperio Orokin. Ahí yo como con 1.000 millones ahí de enfoque en la escuela. Y ahí para cuando llegue ahí la extensión al enfoque, ahí que va a tener ahí esa update. Ahí ir desbloqueándolo de una a todo, a menos que igual me imagino que obviamente va a ser, por ejemplo, para las cosas de la ulti, yo creo que va a ser con algún método especial ahí que se va a desbloquear por la aventura. Sí. Uy, pero con Orax. El wall running. Ahí va a estar divertido ahí con Oraxia. Y eso sí va a estar curioso ahí cómo va a ser. ¿Lo? El lock, aquí está. Vamos a hacer como el orden que si fuera al revés. Ahí como que desbloqueamos el último y el segundo el del medio y así. ¿En serio? ¿Serio el Dota que aquí es el primer? No. Y fue... Uy, en serio, fueron 23 minutos de eso. Yo que sentí que fue con más tiempo la cosa. Porque ahora ahí donde lo resumieron y ahí la duración del gameplay fueron 23 minutos. Sí que había sido más largo la cosa ahí. Aunque igual ahí imagino que por tantas cosas ahí que se sintió que era como más cosas ahí. ¿Saqué el murmullo de ti? Ah, no, no lo saqué.
A ver, esto ahí. Una araña la aplasto, no. That's the reactor. Expose its core and destroy it. Target destroyed. Proceed to the extraction point. Yeah. Ah, un amigo. Terrible, a que chillamos al Lich. A ver, voy a hacer esto porque si hay que el Lich se pelee contra la araña. A ver cómo le va. Hay que hacer los Lich contra la araña. Ah, ya, ¿qué onda? ¿Ah? Ay, ¿en serio puedo hacerle eso? Ah, pues bueno, ya se me fue el rail ya que el Lich. Al final parece que el orden sí era al revés, ahí como que iba desbloqueándolo al revés en este caso. Akeshi 491 dice: soy el cura, te invoco Warframe demonio. Terrible. A ver, ¿quién? No sé si hay este Luca ahí para que si quiere que lo ayude con su Lich aquí y que lo ayude con el Lich que tiene en Railjack. Y ahí solo se puede ir con la gente que tenga un Lich en el Railjack. Creo que voy a buscar algo mientras. Bueno. Ajá. Ay, estaba distraído. Ay, sorry. A ver, por lo... Ok. Entonces déjame hacer este trago rápido y te invito. Por el follow Dark. Y la Histrix. Bueno, te puedo invitar aquí desde el dojo, ya que igual está el dique seco aquí. Dime tu idea para invitarte, Luca. Voy. Mientras voy a ajustar el volumen de esto. Dique seco. Ah, tengo chatarra, por mientras voy a vender la chatarra mientras. Ok, te invito. Por mientras te unes a vender chatarra del Railjack. Bueno, está suficiente chatarra. Así que vamos a ir a la misión.
Saturno, enfrentamiento con el Lich de Cuba. Voy a ponerlo en público igual por si acaso. Bound, efímero Bound, bajón. A ver, déjame buscarlo. Con la tilde, ¿verdad? Aquí. Ahora. Este es del que linké en el chat. El que linké en el chat es ese, ¿no? ¿O es otro parecido? A ver, por... nada, hay que se me olvidó hablar. En el resurgimiento primero, haya real, básicamente la tarjeta. Primero que nada, eso. Hay que pasar tarjeta. Y luego hay que esperar que llegue el resurgimiento de Necha. ¿Cuándo? Buena pregunta. Eso depende más de D. Para que vuelva ese. Depende de eso. Así que primero eso, ahí tienes que poner la tarjeta. Aquí es solo con Haya Real. Solo con Haya Real el tema. Y ahí con Necha, ya que es parte de los accesorios de Necha, es efímero. ¿Dónde? Lo dejé, ok, ahí lo veo terminando la misión porque ahora... Bueno, ahí no lo puedo ver, el tema. A ver, esto lo paro. Dar un pulso más del coso. Y se gastó la munición, así que tengo que ir a reponer munición un poco. ¿Dónde está el último? Ahí. Ahí. Bueno, hay doble inhabilitador, aunque no creo que sea necesario el segundo, pero sí. Ahí está, que le costó como activar el turbo ahí. Bueno, ahora hay que abordar ahí eso. Que realmente ese rail ya que iba existiendo desde que salió el rail ya, así que más o menos igual ahí tiene sus cositas. ¿Por qué no tiene usted la cosa esa? Me quedé sin energía. Tengo que recargar un poquito de energía. Alguno de ustedes por la energía y tú vas a darme una orbe de salud.
Ay, yo creo que con eso es suficiente. Me encontraste de que lo hiciste, ¿ah? No estar listo, necesitar más tiempo. Pues qué pena. Aunque igual me gustaría que tuviera como la cota esta de como que salían los datos ahí. Ahí yo te da miedo su arma. Ah, creo que sobrevivió. Ah, mira, ya te tiene efímero. Ay, dice lo mismo, ¿no? Digo, los mismos diálogos ahí. Pero ¿por qué puede ser la melee ahí? Ah, creo que está triste. ¿Por qué puedo usar la melee? ¿Por qué puedo usar la melee? Con Horaxia. Se está hackeando el juego. Ahí matarlo te da el arma. Pero si lo conviertes, lo puedes tradear. Lo puedes tradear, esa es la diferencia. Pero no te da el arma, esa es la diferencia. Matarlo te da el arma, mientras que convertirlo, eso, no te da el arma. Pero lo puedes tradear. Aquí no que ahí habrá sido por la animación de remate contra el Lich ahí lo que me dejó usar el melee. Con Horaxia ahí el remate contra el Lich. Y lo veré que como que más o menos las patas de araña siguen más o menos el movimiento, creo. Es como que más o menos están igual adaptadas. Creo. En las animaciones del melee con la Horaxia. O mínimo ahí. Porque no siento que esté como mal hecha. De que me da gracia el tema ahí. Hay que devolver. Ah, está bien eso. Al final de todo ya decidiste más tuya en esa parte. Ah, oh sí, finalmente recuperé ese chasis de Arrow. Arrow. Finalmente recuperé ese chasis de Arrow. Oh no, mis 13 vestigios. No, de verdad esto me sí, porque ahí como que igual está bastante... Ya está muerto por ratero. Bueno, a crear a... Ah, bien ahí. Yo creo que eso es por completar la misión del rey, yo no sé. No, vamos a hacer la fusión de Valencia. Pero ahora veo la build de Bran. Creo que con 2 Sobek más ya estoy listo, pero no es como que sea mi prioridad. A ver. Conversión salud, equilibrio. Ah, ampliado. Creo que está bien, esto es lo que te lo tengo ahí por ti de 2024. Ah. No sé, creo que hay algunos que te lo crearon cuando salieron, pero y ni siquiera lo han terminado. Ah, pero está bien.
Bueno, ahora ya está muerto. Pero creo que está bien la build. Yo diría que igual está bien. No, a crear obviamente esta es la parte favorita del chat, una predi. Obviamente ahí lo que querían, una predi. Pero creo que ahí quedó bastante bien. Al final, si se te acomoda esta build, igual ahí al final, bueno, ahí si te gusta Valkyrie, ahí la va a gustar ahí de manera casual, o si no, pues ahí al menos ahí ya tienes como algo buildeado para la Arquimedia y esas cosas, Fran. Pues la mayoría que yo sepa están decentes, las armas cubas. Aunque la de daño área, una Nucor. Pues en eso ella será se me olvidó hablar. Va a ser paciencia entonces ahí si buscar más específico. Al final de paciencia. También. Ah, pues bueno, aquí tenemos una mano. A ver, vamos por el bicho, nos devolvemos por la mano. Ahora lo visto tengo que quitarme el título lo de drops, así que ahora ahí me lo quito. A ver. Listo. Un arca plasmor. ¿Puedo tener ahí con la hermana la plasmor arca? Ahí aseguro eso. A los tecnocitos, los nuevos. Esto más o menos son fáciles, ahí solo vea un exterminio la captura de legacito y ahí espera que te dropeen una cosa y hackea una computadora. Ahí. Ah, eso sí, la maestría, ¿verdad? La maestría te me había olvidado, pero te hay la maestría ahí para esa arma. Hay una de las ventajas de estar al día con la maestría. Hay que a uno te lo olvida ahí cuando una cosa requiere cierta maestría. Porque las armas de Coda pide maestría 17 para poder obtenerlas. Para obtener las armas Coda necesita maestría 17. Podrás cazarlo a los tecnocitos, sí, pero las armas no las podrás obtener. ¿Por qué? ¿Te agacháis la hora? Sí. Ah, una amiga. Another candidate steps forward in the hope of admission to our sisterhood. If you mean to rise from the decadent morass the corpus has become, prove yourself to me. Bueno, no tengo idea qué arma sea porque me da lo mismo. Ah, se murió el de la moneda. ¿Qué pasó, Akechi? Ahí.
Pasa que chi, qué cosa copium. Bueno, ustedes verán si tiene efímero. Ustedes verán si tiene efímero primero. Yo estoy tomando con la mano ahí. Solo estoy leyendo el texto, así que no tengo idea si tiene efímero. Enjoy the taste of your brains dripping onto your tongue. A ver, Warframe me ve. A ver, ustedes saben si tiene efímero. Ese casco me gusta. 60%. 60%. Ok, entonces la opción 2. El efímero no tiene, que yo sepa. Yo me fijé, no tiene efímero. Pero me gusta ese casco. Entonces la opción 2 sería... A ver... Lucas puso ahí el de 40 y ¿quién puso el otro? Leo, ese Leo. Aunque siento que esta arma ya la tengo al 70%, así que quité el tema. Igual ahí la podría transformar y sortearla. Si es que la tengo, sí, la tengo al 60%, así que esta arma se va a convertir en la sorteo. Ah, terrible, se te olvidó la guardia. Está lo mismo en eso. ¿Ah? A ver, bien. Un salto entonces. A ver. Viendo la Wilbrand, punto de presión lo quitaría por, no sé, el 60% para tal vez potenciar la probabilidad de estado, aunque tenga 10%, porque igual ahí iría sorpurante, igual ahí está potenciando. Yo te diría tal vez poner el 60%, 60-60 de toxina y para potenciar un poquito, aprovechando que tiene herida sorpurante. Y la cacería es literalmente el mismo tipo de cacería. En pocas palabras, sí, la cacería es muy similar, es muy similar. Solo que ahí el enfrentamiento en el Railjack, ahí es distinto. Ahí sí tiene su diferencia, su gran diferencia. Pero sería como lo único, y el arcano también te diría. Porque con Valkyrie creo que no. Sí hay como. No va a estar activando con. Ay, que me enredo yo solo. No va a estar spameando habilidades ahí para mantener el arcano activo. Ahí, por ejemplo. Ya que estás con el Tenokai, lo que puedes hacer es ponerle este. Aprovecho a cambiarme aquí esto. Allá que va a estar con el Tenokai, le puedes poner donde está esta animosidad. Y ahí vas pegando a melee normal. Y ahí cuando te salta el Tenokai. Ah, buena Duster, como a todos. ¿Cómo les fue en el directo? Los que vienen de parte de la raid. Hello everyone, welcome. I hope you ¿Ah? ¿Ah? Terrible, Grim, huye. Vamos, Grim, dile. Vamos, Grim, dile. ¿Qué quiere decirle? ¿Ah? Terrible, está yendo. Que alguien atrape a ese Grim antes de que huya. Pero welcome everyone who from the raid. I hope you have a great time. I go Duster. Gracias por el follow a Hugo. ¿Querés que veamos tu historial de mensaje, Grim? Tengo porque no sabía qué ponerle. Es que igual te diría ponerle un Tenokai en ese. Pues el de animosidad ahí aprovechando, pero hay el Tenokai al que te guste más. Por ejemplo, yo le suelo poner alcance de oportunidad a mis cosas, pero de ahí el arcano por animosidad y un Tenokai que te guste más en vez de legado.
Buenas, Lumi, bienvenida de vuelta. Para el azar, ¿qué elemento? A ver, porque me acuerdo que yo la... Creo que toxina yo le había puesto, pero no me acuerdo. Yo le puse toxina para ahorrarme el mod de toxina. Que así sería mi build. Así sería mi build ahí con cañoneo. Cañoneo que... Ahí ya que el arma es semiautomática y ahí se aprovecha y ahí le pongo aquí retraso ahí. Digo, si quieres, a ver, te la mando en el juego mejor, así que a ver, dame un segundo. Eh, y ahí le sacas foto ahí mejor. Pero no te voy a decir... Digo, ahí la última vez que la usé igual me funcionaba porque hay con cañoneo, ya que el arma la toma como semiautomática. Después ahí se puede poner y ahí que igual es harto daño esto. Luego hay tambor de munición, pues bueno, porque la arma de sí, con daño en área no tienen tan buena munición, así que ahí como que igual se arregla con eso. Sentido vital para el daño crítico, cámara galvanizada multidisparo. Aquí munición en el cazador para la probabilidad crítica. Digo, para el cortante con los críticos. Que igual, y ahí retraso crítico para más probabilidad crítica, ya que el negativo no afecta por cañoneo. Ahí mejor ponerle ese que el otro. Ajá, bueno, como a todo. Hay munición criogénica para más daño aquí en este caso. Porque ahí ya que más daño puro en este caso. Y tormenta de fuego, pues bueno, para el daño explosivo. Munición y el transmutador ahí para, pues bueno, aprovechar mejor la munición. Y no podrá apagar la PC y que descanse la PC. Oscu, una pregunta ahí por curiosidad. Porque ahí, que ahí recién me acordé. Ahí porque a los creadores de Warframe le llegó un paquete. ¿Qué incluye ese paquete que no he visto? Que no he visto ahí el tema ahí del paquete ese. Ahí, 8. Ah, ya. Ahí, ¿qué traía los paquetes esos? Ahí... Lipo en lámina. ¿Ah? Dream Mar en un minuto, ¿eh? Cotito colgante. Está bien. Es bueno spawnear un leash. Yo lo suelo spawnear en este, no en Cassini. En Cassini yo lo suelo spawnear. Camisa de béisbol. ¿Ah? Oscu va a ir a jugar béisbol, eso significa. Eso significa que Oscu va a ir a jugar béisbol ahí con el chat. Aquí era de fútbol. Que creo que por ese lado es más de béisbol, pero o no sé. Ahí ellos sabrán. Ahí ellos sabrán eso. Los de. ¿Y ahí qué te pareció la Tennocon Oscu? ¿Ahí superó tus expectativas o ahí o estuvo en en lo esperado?
Gracias por el follow, G-Supply. Y también venido aquí al canal. Y gracias por el follow. Bueno, ahí. Que obviamente me acuerdo de recordar la cosa del sorteo. Pues bueno, hay un sorteo ahí de 50 PL para los que les interese. Para entrar a exclamación ticket, solo un ticket es gratis. Sí, honestamente a mí me pilló ahí con todas las cosas y por sorpresa. Al inicio como que igual varias cosas como que confundieron, pero... Pero ahí después analizándolo como que puede alinear ciertas cosas, porque al principio fue como línea temporal alterna, hay una línea de tiempo alterna, eternalismo haciéndole de las tuyas de nuevo. Pero ahí luego ahí ya fue como ya estos días del pasado, analizando las cosas. Pero de ahí... Ahora solo tocará esperar ahí a que nos toque ahí las cositas. Esto ahí. Es... un pache se mueve. Hay que atraparlo con este palo. Que ponerlo en este palo. Imagino que lo subirán a la cuenta del Teller, ¿no? Esto del Drip Marketing Akechi. Ahí para ver ahí a ese manato rango A, ¿eh? Espera, ¿qué? Dentro de una hora, ¿eh? Terrible. Tal vez se les cayó el internet. Tal vez haya sido eso. Es que igual ahí depende del horario que usen ahí lo del cel en eso. Puede ser Camo mordió los cables. Camo. Ah, el mapache, pero es de escama. Y es de escama, no Camo. Ahí va. Apache, ¿qué pasó? Ah, ya, espera que me dio la mental. Bueno, a morder gente como una araña mejor. Creo que mejor intento atacar la encarna aquí en esto.
Ah, ¿dónde te vas tú? Pero no tenía el símbolo de guancho tú. ¿Puedo morder la cámara? No. The capture target has vital information that we will need to extract. We need our subject brought back alive. We found a target. Capture them quickly before they escape. ¿Ah? Ok, pues, me imagino que ahí el canje lo irá, así que ahí tendré que ir a la tienda a revisarlo. De un cobarde, ven acá. A ver, Stream Element. Mission complete. The captain has been escorted to the extraction point. Well done. Ahí como pero este no se puede comprar. Sí, este no se puede regalar, mejor dicho. De lealtad, tienda de stream. Canje. Probabilidad de aparición de mod. Pero este no te puede comprar por PL. Pensaba que ahí lo de 10 euros. Pero este no te puede comprar por PL, Lumi. Y hoy te quieres te lo reembolso el tema. Quieres te lo reembolso ahí, simplemente me canjea otro. Crédito, ok. De mendigar por crédito. Terrible. Lo tienes que llevar todo el kitsch y bolsillo para el tema. Bien, porque Lily estaba tan rara, ¿qué pasó? Ah, parece que Akechi sí iba a hacer ahora, pero porque por ejemplo ahora puso el Twitter de Celeste War ahí. Parece que el marketing, el drip mark, son los amigos que de la 2.2 eran los amigos que hicimos en el camino. Así que parece que no estaba loco Akechi. Van a ser como a Comano en rango B. A ver, crédito. ¿Ah? Le voy follow el Psycho. ¿Cómo va su día? Pues lo que yo suelo hacer es la misión Luca. Yo lo que hice, digo, yo lo que hago Luca es entrar a la misión, capturar el objetivo y luego ponerme a matar como loco. Y ahí como que siempre me aparece a mí, ahí como matar, no ir a la extracción directamente, sino ponerme a matar. Porque creo que eso hace que aparezca el larvazuelo ahí para el Lich.
¿Por qué no saltó el de pantalla? Pues bueno, ahí lo canjeo por PS. Como Mr. Cuídate, descansa. Y... Ah, está bien. Está bien eso. Ahí cualquier duda que tenga voy a intentar responderla. Ahí... Con respecto al Warframe. Y si tiene alguna duda y eso, ahí no duden en preguntarme para eso. ¿Ah? Terrible. Soy la agarró, a ver, voy a arreglar lo de los canjes mientras. Bueno, ahí está para ti eso, Sweet. El Wukong, pero no tengo... es por el sistema de clan que tiene el juego. Los, ahí en los clanes hay una cosa llamada dojo. En el dojo hay una zona donde puedes comprar los planos por crédito. Así es para poder conseguir los planos de Wukong, del el plano principal y sus partes. Ahí para el laboratorio de Tenno, sí. Ahí es ese mismo el que dijo ahí Sweet. Y le desactiva la 4 a este bicho. Digo, si quieres te puedo invitar ahí a mi clan. Psycho. Ahí para eso. Ahí para que compre las partes ahí. Luego ahí cuando quieras. Ahí irte a otro clan y esas cosas. Por mí no hay problema. Ahí para futuro. Pero ahí si quieres me dices tu nombre en el juego. Te invito a mi clan para que puedas sacar las partes de Wukong. Y luego ahí... Es ahí como lo que quieran el tema. Ah, una amiga. Lo pienso, desbloqueé el primer requiem contigo. No, así que a ti te voy a ignorar. Voy a ignorar a la hermana un poco. Para que aún no suba de nivel ni cambie de planeta la hermana. Porque aún no sé cuál sea el segundo y mínimo hay que bloquear uno de los cosos. No sé, pero ahí a mí me gusta. Ahí yo acaso como quiero la cosa subir. Digo, como dije, ahí si después se quiere ir del clan y eso por mí no hay problema. Ahí esto lo parece. Hay que lo use para... No, ahora vamos a gritarte. Ahora hay que gritarte, Sweet. No sé, pero ahí más que nada hay como para que saque el plan y luego si te quiere ir a otro lado, pues por mí no hay drama. Así que ahí Psycho, ahí si quieres te invito a mi clan ahí para que puedas sacar ahí las partes de Wukong y luego ahí cuando quieras irte y eso pues no hay problema. Digo, tiene el server ahí, aunque está más como... Aunque más o menos está medio muerto, pero sí hay un Discord ahí. Que ahí está como existiendo, eso más o menos se podría decir. Ahí... Yo estaría... creo que ya se me ocurrió algo ahí. Quería hacer como unas cosas. La combinación al list te dan un... No, eso es suerte. Eso es... Digo... Sí, ahí cuando le haces la combinación es suerte, es probabilidad de eso, pero sería así, pero no está asegurado, por suerte eso es probable. Y yo sepa eso, si ahí se abandona la misión pues pierdes todo el looteo que ya he obtenido.
Mm. Ah, está bien. Entonces ahí dime tu nombre en el juego, Saiko, para mandarte la invitación. Está No. Ay, fíjate ahí. Oh, terrible. A ver, voy a revisar esa información por si acaso, Luca. Luego que te mando la invitación al clan. Netra. ¿Cuántas horas quedan aquí para el clan? Quitar miembro. Y a ver, el clan es sombra. ¿Y cuánto era el límite de sombra? Es eso rabia, ay no. Bienvenido de vuelta, lobby. ¿Cuánto era el límite del clan sombra? 8 firma, tendrá que invitarlo al dojo. Digo, eso sí. Es que no lo va a dejar. Tiene que hacerse si o la llave que yo sepa, Bran, porque ahí. Eso ahí, si te va a un dojo externo, no te deja usar los laboratorios que yo recuerde. Y. Ahí, si pertenece al clan, creo que no te deja entrar a menos que tenga la llave al dojo. Tiene que hacerse sí o sí la llave, si no mal recuerdo. Te fuiste tú para allá. Vamos a ponernos letras. Así doy. A ver, ahí me dejaba. ¿En serio? Entonces, a ver. Vamos a comprobar la teoría entonces. Vamos a comprobarlo. Ok, no hay problema Sensation. Tengo letra, sí. A ver, te invito un poquito a mi escuadrón Psycho a ver si te deja comprar las partes. Ahí mientras, ahí ves las partes de Wukong. Pero no hay problema Sensation. Ok, a ver, dame un segundo. Ahí, para que no se me desordene el tema. A ver si te deja. A ver, la Sporotrix. Elementalista, aptitud, ok, está bien. A ver, dame un segundo. Agrede. A ver, debería dejarte según lo que dice Bran. Según lo que dice Bran aquí debería dejarte. Menos que quite, a ver, cross primaria, ok. Probabilidad de estado. Ah, eso no lo sabía, probabilidad de estado, no me había fijado. Tormenta de fuego. Está bien. Bueno, ahí sigo analizándola. Ya, aquí cuando cargues al dojo, porque igual ahí van a hacer otras cosas. Entonces, porque hay... es que en eso no estoy seguro ahí si afectaba. Pues ahí lo que le cambiaría entonces ahí sería que en vez de tormenta de fuego, ya. Aquí Saiko presiona la Q y aquí te va a salir laboratorios de investigación. Busca este que se llama laboratorio Tenno que debería salirte aquí arriba. Ahí ya te hace viaje rápido aquí. Y te debería dejar de comprar aquí. Aquí busca Wukong y aquí están las partes para comprarte los planos. Los planos de Wukong. A ver si es que te deja, si no ahí va a necesitar crearte otro objeto ahí. Pero entonces si es que no les sirve Tormenta de Fuego, ponte aquí Cañoneo. Cañoneo se llama el mod. Temptation. Porque el arma es semiautomática y debería dejarte poner este mod. Y igual le da harto daño eso. Variante volátil. Ah, ese no sabía que estaba ese. Después explotan instantáneamente, que golpean a los enemigos. Me imagino que no sabía de ese aumento de la Sporotrix. Pues está bueno. Me dejó y me quedé corto. Salió. Tengo que farmear. Ah, está bien entonces.
Bien, Nora. Sí, digo, sé que con Nora, pero igual es que no me acuerdo ahí de todos los aumentos ahí. A ver, bien ahí. Bien ahí, Lucas. Entonces ahí. Tocará ahí sacar los créditos Psycho. Ahí. Sí me acuerdo con los sectores oscuros. Si quieres te llevo a una misión donde por el momento no. Tienes que crearte aquí en la fundición, en tu nave. En la fundición te va a salir una cosa llamada llave del clan. Esta cosa tienes que crearla. Y ahí. Eso, ahí tienes que crear la llave del dojo para. Digo, del llave del clan, llave del dojo era. Pero ahí te creas la llave. Y ahí te deja entrar. 26 de toxina. Pero ahí el porcentaje, lo de menos. Digo, y el estado ahora con la cosa esta de 1999 ya no importa tanto el estado porque ahí lo puedes elegir una vez le veas el arma al máximo. Pero ahí el porcentaje ahí se va a ir subiendo poco a poco, ahí solo paciencia. Pero la que quería tradear al parecer tenía PL negativo. Un modo galvanizado le pareció los PL negativos. Te invito para sacar unos créditos rápidos, Psycho. Básicamente, dame un segundo, ahora te invito, Psycho, ahí para ayudarte a sacar esos 25.000 créditos. Básicamente aquí en 1939 lucas, aquí te vas con Eleanor y ella vende este objeto. Vende este objeto, selector elemental. Y el selector elemental lo que hace es esto. Cuando tienes el arma a nivel 40, porque solo te deja a nivel 40, le pones el selector elemental y aquí te sale una opción ahí de ponérselo al arma. Ahí se lo pone el arma y ahí puedes cambiar los estados todas las veces que quieras ahí sin tener que sacar una copia con el estado que quieres. Está bien entonces, eso. Pero básicamente eso, Lucas. Ahí, eso, ahí el estado ahí con este objeto lo puedes cambiar cuando quieras y cuando veas necesario. Ok, ahora te invito ahí para los créditos Psycho, perdón, ahí por las desviaciones que tomé. Ay, a ver si me deja llevarte igual a la misión. Ay. Yo creo que sí. Digo ahí. Ay, espera un poco. El botón que no era. Básicamente sí. Básicamente. Sí, ahí cuando le pones ese objeto, ahí el estado ya en vez de depender del arma, la puede elegir tu elección. Pocas palabras. Ahí lo único que importa es digo, aunque ahí ya depende de la persona eso, que sería el estado. Ya, básicamente Psycho, lo único que tenemos que hacer es uno de los objetivos que nos piden aquí. Al completar uno de los objetivos, ahí es solo ir, ¿no? Si ahí ya los créditos los recompensa. Ahí si quieres yo me encargo y ahí tú... Ay, esta es cosita de tono pequeño, yo me encargo ahí del objetivo. Dejo esto aquí. Pero ahí eso es solo 50.000 de reputación. Ahí Lucas. Así que ahí... O con la Arquimedia, que te lo pueden dar con la Arquimedia temporal. Ahí de esa manera se saca el objeto ese. O PL, que si no me recuerdo PL.
additional fuel cells will be used to restore its shields. No sé esas cosas, por Archimedia. Archimedia básicamente es como una modalidad semanal que ahí necesita el rango máximo del sindicato correspondiente que tenga la Arquimedia. Por ejemplo, en 1999 tiene una. Así que ahí va a necesitar el rango máximo con los Hex del sindicato. Y luego con el sindicato de los animales lo mismo, hay rango máximo para poder jugarla. Básicamente una serie de 3 misiones seguidas. Esas son seguidas, ahí no hay como un descanso entre ellas. Y... pero es que ya me está dando el lag mental de nuevo. Básicamente hace 3 misiones seguidas. Y ahí al completar cada una obtiene una recompensa dependiendo de ciertas condiciones. Pero así sería como en resumen y como la manera fácil de explicarlo. Ahora ahí nos vamos a la extracción... Psycho. Excavator deployed. Protect the unit while it extracts the artifact. Voy a activar este porque sí, hay para la criática extra. Excavator destroyed. That artifact is now lost to us. Ay. Excavator is ready to go. Pero básicamente esas son 3 misiones seguidas, las cuales dependiendo de X condiciones. Uy. Dependiendo de X condiciones, ahí va a obtener más o menos recompensa, dependiendo si te equipaste las condiciones, en pocas palabras. Hay 24.000 créditos por el bono de completar la misión. Luego el otro lo obtuve por el duplicador que tengo, que me salió en la cosa del paro del repetidor de la Tennocon, pero ahí ya estarían los créditos que necesitaba. Bueno, ahora te llevo ahí para que puedas comprar las otras partes y ahí ya te... Ahí porque igual lo mejor es como intentar ahí como tener la experiencia a tu propio ritmo. Lo ideal. Lo ideal es eso. Kechi, ¿dónde está el drip? Kechi. Kechi, el drip. Es que igual ahí era más o menos niveles altos en eso, así que igual se entiende ahí el tema. Pero ahí conforme vaya avanzando ahí va a ir a eso ahí como acostumbrándote a las distintas cosas. Voy a ver cómo le queda esa signa ahí a la hora de si por curiosidad la signa esta. ¿Y esto de qué? Ah, ya, la cosa esa del código, ese. Esta armadura, la cuadro. Tendrá un tener chiquito para molestar y ya no seré yo. Si es que llega a pillarlo. Ya lo tengo, ahí disfrútelo. Ahí disfrútelo ahí. Ah. Pero creo que era este, ¿no? Igual, creo que más o menos igual. Porque está curioso este. Ahí para taparme como la mitad de la pantalla ahí. Aquí no hay problema. Ahí suerte y ahí disfrute ahí del juego.
Aquí te muestro lo de la Arquimedia Luca y que donde estaba el otro. Yo más o menos está con la hermana, sí, ahí está en la cacería, aunque ahora voy a hacer el be right back rápido de siempre, ahí como de lo que es me tarde, y ahí a la vuelta ahí continúo la cacería, pero primero ahí mostrarle a Luca lo de la Arquimedia, pero básicamente cuando tenga el rango máximo con los Hex, por ejemplo, aquí, a ver ahí que salgan los subtítulos. Pero básicamente aquí semanalmente van a cambiar las 3 misiones que tocan. Y obviamente ahí la barra de progreso aquí se reinicia. Hay cada recompensa, pues bueno, aquí por ejemplo aquí las plateadas. Serían aquí de lo común un fragmento de arconte, luego en el poco común ahí lo arcano, un tau forjado o un selector elemental, y luego en el raro sería un plano de forma ovni, básicamente una forma con cualquier ranura menos la umbra. Luego aquí en el dorado, el común pasa los fragmentos de arconte, mientras que en el poco común pasa... Sí, ahí en el común aquí serían los fragmentos de arconte, tanto el tau como el normal. Luego en el poco común pasan los 3 arcanos, la forma omni creada, o el selector elemental, que sería la cosa esa de elegir los estados. Y luego aquí en el morado, pues sería lo arcano, o una forma omni, o un tau forjado. Y básicamente cómo funciona la Arquimedia, pues bueno, aquí por ejemplo me pongo el loadout, y aquí creo que no se vio bien el tema, pero ves que hay como una barra aquí abajo. Pero por ejemplo aquí por ejemplo aquí me voy a poner a Protea, y aquí esta barra está aquí. Aquí salgo y entro, y ahí la barra retrocedió. Ahí básicamente aquí sí, aquí por ejemplo ahí si me equipo las cosas ahí llegaría como hasta acá, y luego ahí activando esto, ahí puedo llegar hasta el final, hasta la última recompensa. Y básicamente al completar cada misión, hay por ejemplo aquí la primera misión da 4 puntos y la segunda otros, cada misión da 4 puntos, así que al completar cada misión, pues bueno, ahí digamos si voy sin nada de lo que me piden, llegaría hasta aquí en la recompensa, solo llegaría a las primeras 2 si voy con lo que yo quiera. Y básicamente ahí hacer las 3 misiones seguidas. Y Y ahí obtiene todas las recompensas, porque por ejemplo no es como, oh, llegué hasta aquí y llegó hasta esta recompensa, sino que ahí tienes que completar sí o sí las 3, no puedes como completar a media, por ejemplo, perder en la segunda y luego con hacer la primera se complementa, sino que aquí sí o sí necesitas hacer las 3, en las 3 misiones. Me equipo, que de lo hago, ya después me lo cambio. ¿Ah? Me pongo esto aquí y el equipamiento de cacería. Pues bueno, aprovecho, ya vuelvo. Ahí los van a hacer los clips y eso. Así que ya vuelvo.
Los asusto, te asusto, Gifa. Te asusto con esta rifa. Bueno, ahora sí. ¿Alguien que quiera ir a cazar liches? Aquí te invito, Bran. Creo que etiquetaste que no era, creo. Es terrible en esta gris. O no está ahí. O tal vez lo ha sido para llamar tu atención. ¿Por qué le podría cambiar en mi caso ahí? Creo que voy a ponerle este en vez del otro. Me lo pido, ¿por qué le tengo cañoneo? Espera. Aquí le pongo cañoneo. A ver, ¿qué planeta vas tú recién empezando? Ah, no, estamos en el mismo. Aunque mi hermana ya está más o menos enojada. Igual ahí está yo con tu planeta, igual sirve para los murmullos para ambos lados, pero está en Venus. Ay. A ver, espionaje, defensa. Bueno, ahí me ganaste, así que da lo mismo. Ah, justo en esa misión no tengo, pero igual me sirve para el murmullo, así que por mí no hay drama. Al final ahí acompañarnos, sí, acompañarnos de lado a lado igual sirve. Aprovecho de probar ahí la Sporotrix ahí. El rescate tocó, era ahora. Uy, hay que energía. Más energía. Más energía. Aquí porque me quedó la retícula ahí. Ahí está. Honestamente igual, ahí me está gustando harto ahora si en mi caso. Digo, llegó a gustar bastante. Me imagino que por el estilo de gameplay en el tema. Terrible, me abandonó. Terrible, Brad me abandonó. No me esperó en el ascensor. Entonces Funi ahí después de pasar un tiempo ahí, ¿cómo sigue tu hype? ¿Ya se enfrió o sigue caliente? ¿50 de 50? Ah, está bien. No te ahí al final lo del Excalibur ahí ya, pues bueno, ahí al final como la primero que había dicho cuando lo vi ahí que sería algo de exclusivo de la aventura, ahí ya lo puse en el Discord eso. Digo ahí donde decía esa línea. Contact Sister Glarios. Ask what she wants done with the parts.
Es tu hermana, Brana. Si quieres, es tu hermana. Si quieres. Pero tiene los mod Requiem. Tiene los mod Requiem puestos. Tiene los mod Requiem puestos, antes que nada. Digo, hay como los para intentar, porque aquí funciona por Requiem. Entonces está bien el tema. Es que iba a ser obvio, digo, es que iba a ser obvio eso, que lo de este año va a ser, sí, como lo que nos hicieron el año pasado, 1999 y Murmullos, que Murmullo fue la preparación a 1999, así que aquí iba a ser obvio que iba a ser la preparación. Y igual yo diría una buena manera ahí en el tema. Porque igual, igual ahí exceptuando ahí como el contenido de ir atado, hay que ver los otros lados, Uni, hay que ver las otras cosas. Hay que ver las otras cosas, el wall running, en la mejora, digo ahí la ulti para el enfoque. Y ahí y las otras cosas que vaya a traer este update. Hay que ver ahí como de esos lados también. Aunque vale en mi caso ahí. Si es que llega a costar enfoque, esto porque lo más probable es que llega a costar enfoque por mi lado y con 56 millones en Naramon. Ahí como que para mí es chistoso ahí eso. Así que me imagino que van a meter algo para la ultis con eso. Our position has been compromised. Defend the cargo until reinforcements arrive. 40 millones, buena pregunta. Es que igual ahí más o menos tienen que pensar ambos lados de la moneda en este caso. Hay como unos chiquitos y los... Sí, la gente que igual los viejos. Así que yo creo que sería como una moneda nueva o tal vez, no sé, ahí enfoque 2. Ahí es como el enfoque pero que no funciona para las cosas que piden enfoque. Ahí sería una nueva moneda llamada super enfoque, vamos a decirle. O bien, no sé, pero yo creo que ahí, sí, yo creo que sería como, no va a poner como una moneda ahí para el tema. Enfoque tokens. Que es lo más probable, digo, lo que yo veo que como que es más fácil ahí para implementar. Bueno, Netra. Ah, viene para una skin de Centinela, obviamente. Hay para el Lordis Búho. You have proven true, sister. A promotion is in order. Ahí para el búho enojado. No, el centinela. El centinela del búho enojado. Porque ese que se vio ahí en la demo. Enojado yo, no quería terminar con nadie para quedarme con cuida. Terrible, No sé, ahí. Y con eso. También hay eso, hay las protos, también hay que tener en cuenta ahí. Que ahí van a haber un millón de cosas en el tema.
Yao. Ah, Yao es una señal, Tau, suena como Yao, Tau, suena igual, obviamente es una señal. Y justo no tengo Yao, en serio. Ahí tendré que ir a farmear Yao. Esto mismo. A ver, ¿y qué hay? Espionaje, ah, no tan mal. Igual ahí puedo después ir a abrirla a ver. Tengo reliquia ahí. Lock. Entonces esta es ok. Bueno, lo haré en otro momento eso. Mm. Da lo mismo. Ahora hago esta misión y voy a sacar ya mejor. Porque igual ahí lo voy a terminar necesitando de la cacería. No, pero ahí diría que por el lado del stream como que estuvo bien. Diría que estuvo bastante bien. Pero por el lado de como en vivo. Diría que igual ahí como en comparación a otros. Igual puede haber sido mejor por el lado del juego, yo creo. Tal vez igual lo hicieron así para asegurar que no explotara, yo creo. Porque por ejemplo el de la nueva guerra creo que fue el mejor por el lado de repetidor. Mm. Es que estuvo bien ahí el lado del repetidor, aunque igual ahí en mi caso igual lo estoy comparando con el de la nueva guerra, que igual diría que fue como la vara alta para el tema. Porque por ejemplo ahí en la nueva guerra, el repetidor de la nueva guerra me va llevando a habitaciones, sí, hay que vamos a encontrar en la nueva guerra y eso, más o menos. Que igual creo que la única que me acuerdo es la del Sarima, pero porque memoria de PS en mi caso. Al final ahí como que no entendí en el tema si habían dicho como algo para la Gamescom o no. Si como que iban a estar en la Gamescom o no ahí. En eso ahí. Los de Warfare no sé ahí. O sea, a mí me dio gracia que literalmente. Ahí para el año que viene ahí va a estar un announce. 2024, digo 25, digo 26. Ahí va a estar este cartel, solo vi lo de la gira. No sé, a mí. ¿Y tú, a ver, tú qué crees que vaya a hacer el rigor de Oberon Funi? ¿Tú qué crees que le vayan a tocar? Porque ahí dijeron hay rigor para Oberon. De que hay que Trinity de radiación. Es que no sé, ahí no creo que vaya a ser como tan rigor, sino que vaya a ser más bufo, yo diría por mi lado. Yo siento que va a ser más por ese camino. La 1. Es que ahí está bastante bien ahí con el rigor, si hubiera visto cómo era antes ese gancho. A ver, ahora voy a ir a sacar la 1 gancho. Era un gancho, pero no te... Si te lo tiras a un enemigo, lo atraía hacia ti. El enemigo lo atraía hacia ti al que te enganchaba. Eso es lo primero. Y ahí cuando lo usaba igual era medio torpe. Era medio torpe ese gancho. Cuando lo tiraba a una pared para hacer corta la pared. Yao. Yao la Requiem 2.
Ah, es un GIF, pero creo que puedo hacer esto mejor, ¿no? El copiar dirección del GIF. No, no funciona. Pero básicamente un GIF. Ahí la Tennocon sin contexto. Pecado. A un pecado por el diablo. O algo así tiene el GIF. Takechi, una pregunta. El tema ahí con lo del drip, ¿es porque siempre lo hacen por esta fecha? ¿O porque más o menos como que si hay como por las... Si hay como... hay como que suele alguien decirlo como cuando se hacen los drips? Es verdad que puedo hacerme invisible con la pasiva yo. Ahí yo atacando al operador para matar ahí desapercibido. Y verdad que me puedo hacer invisible ahí con la pasiva de Toraxia. Santuario. Ahí Jimmy. Por minutos. A ver, le voy a decir por minutos. ¿Qué zona es esta? Ok, me imagino que quiso decir. Eso. Cortado, terrible. No sé, pero me da curiosidad. ¿Y cómo el tema ahí? ¿Y cómo sería ahí? El Warfing payaso. Ahí para el 1 de abril, ahí todo el mundo se... Ahí para el 1 de abril todo el mundo se va a equipar a el Warfing payaso.
Oh yeah. We have everything we came for. Get to extraction. Me demoré mucho en esta zona. Mi energía. A mi main. Está bien. Es una digna de peluca. Yo vuelvo cuando elija lo de la reliquia. Ah, bueno, ya vuelvo rápido. Mission complete. Excellent work, Tenno. Volví. Trae todo el mapa con el gancho. Es que ahí igual está divertido ahí el gameplay, es verdad. Dame un segundo. Dame un segundo para que los negocios turbios tienen que hacerse. De taltas tengo una. Bueno, a ver si aparece el tipo este. Le mando la invitación de nuevo porque de repente les da error. Ready. I'm ready. Me mandé la invitación ahí, por eso. I send you the invitation. Invitation. It doesn't. Le mandó otra, pero si le estaba invitando ahí. Como 3 veces ahí, le mandé. Y por si acaso. A ver, esta alta. La verdad que aquí es solo parte. ¿Qué onda? Don't worry. Don't worry. Sé que el test de la estalta son todas las partes. Enjoy. Sorry. Ready, sold it. Y la marco como vendida. Bueno, ahora sí a seguir a través de... Ok, esto ya lo leí.
Queda secuestrar a Bran y seguir con las cacerías locas. Primero me pongo a Tau. Porque obviamente así se llama el Requiem, se llama Tau. Ah. Eliminate all Corvus threats. Oh, velocidad de ataque, ¿qué es eso? Velocidad de ataque de melee, ¿qué es eso? Yo no conozco la melee. Vale, esto aquí. Ah. Que no sé, igual está bien ahí. ¿Por qué regaste hasta ahí la 2? A menos que te haya quedado tantas kills que no te dio tiempo de recuperar los tiempos. The enemy is broken. Well done. Now get to extraction. Como araña, maten al Extimus. Mi gancho. No te. Iba a tirar con mi gancho mejor. Pero no sé. En eso. Ah, mis créditos. So too falls fortune from the eye. Hay otro. Espera un poco. Antes tenía 80. No tenía la. Me queda 32. A ver, dame un segundo que quiero revisar algo en en el repetidor del TennoLive. Quiero ir a revisar una cosa. Que parece que hay otro cabezón. Parece que hay otro cabezón ahí. Bueno, que sea el mismo el de la imagen. Ah, no, creo que es el mismo. Que sea como a la izquierda en el segundo piso. Ah, no, creo que es el mismo de aquí.
Ah, pero me deja tomar otro. Ah, cabezón. Ahí en el segundo piso aquí, verán. Bueno, ahí donde lo recogí recién. Aquí te. Aquí atrás de esta parte, aquí. Ahí debería estar. Aquí, a menos que, no sé, pero ahí debería salirte, a menos que donde lo recogí no te salga, no sé, ahí. Pero ahí debería estar. ¿De qué ahora? ¿Ah? No, eso sería. Está bonito, sí. A ver, quiero ver eso, porque yo antes lo habría reclamado, a ver de qué viene, a menos que no me lo haya guardado. Prime. Ah, no, solo me dejó uno, el Green Prime. Bueno, ahora estoy a seguir las cacerías locas. Que creo que hago una misión más y lo dejo por hoy. Digo, y obviamente tiro el sorteo y esas cosas. Yo creo que hago una misión más y lo dejo. We received intel Ay. that somebody vital to enemy operations is here. Find them and capture them. Keep going. Nobody knows you're here. Target located. Bring them in. We cannot let our target know we're here. Track them down quickly. Success. The captain is safely in our... Ah, qué bonito. Bueno, hasta cierto punto igual es bueno para las cacerías de... Porque ahí la gracia igual es porque... Como igual intentar mantenerse el mayor tiempo posible durante las misiones y para esta y para que ponen bien los bichos de murmullo. Para los murmullos. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Interesante eso. Ahora voy a intentar de nuevo la combinación esta de al revés. Y que van a meter una aventura que no sé qué más. Está bien. Está bien. Está bien eso. Y bueno, Jiriko a todo. I take your meager goods. One day, I shall... Igual hay varias teorías de lo que había escuchado más o menos apuntaban a eso. Cuando... A ver ahí que varios decían eso, de que...
Ahí nos iban a acercar a... Primero iba a ser como... Sí, como la fórmula que nos estuvieron dando últimamente ahí, con murmullos que preparaba 1939 y luego 1939. Bueno, vamos a ir a tirar el sorteo. Pero, igual está más o menos bien esa fórmula ahí. Bueno, hay un sorteo de 50 PL activos. Para entrar al sorteo es con exclamación ticket. Es solo un ticket 10 gratis. Déjame ver una cosita rápido mientras. Para entrar al sorteo es con exclamación ticket. Es solo un ticket 10 gratis. Y... A ver, déjame acomodar esto un poquito. Por ahí. Y para reclamar el premio tendrán que ser las siguientes dos condiciones. La primera condición es ser seguidor, el premio máximo por el follow es antes de salir como ganador. Si la alerta de follow sale cuando llega a ganar, tocará hacer reroll. Luego la segunda condición es que exclamación victoria en el minuto dado para declarar el premio. Dentro de este minuto solo se acepta el comando exclamación victoria. Cualquier otro que hace bien no valdrá para declarar el premio. Y a partir de 3 minutos te pueden etiquetar al ganador. Ahí, por ejemplo, como lo hice yo con el bot, ahí para escribir, ahí, por ejemplo, pueden etiquetarlo y decirle que ganó, si es que ustedes quieren. Y a partir de los 30 segundos yo empezar a decir el nombre en voz alta del ganador para llamar toda la atención a través del audio. Una vez termine esta rifa se cerrará el sorteo. Y pues bueno, ahí qué pasa cuando se cierra el sorteo. Pues ya no pueden volver a entrar y tampoco puedo volver a abrir el sorteo. Así que... Así que eso, ahí si no entran al sorteo, pues ahí es fita, ahí... Porque ya no se puede abrir, así que el tiempo corre. Así que aquellos que quieren entrar al sorteo, y buen abrazo como a todos aquellos que no hayan entrado al sorteo, les recomendaría que lo hicieran. Así que... Y en caso de no estar seguros, ahí pongan el comando por si acaso. Así que ahí si no están seguros, pues ahí escriben que le hacen ticket para entrar al sorteo, así que el tiempo corre. Y... Eso. Ahí una vez termine la rifa, se tira el sorteo. Perdí el evento. Hoy. Al menos ahí pudiste sacar el otro. Pero igual ahí puedes subir el resubido. Ahí después, que igual ahí tiene varias cositas que estuvieron interesantes. Bueno, se acabó la rifa, así que el ganador del sorteo es esta personita. Ok, aquí va a tener un poquito de ventaja, pero porque habla en otro idioma del ganador. Winner, you have to write exclamation mark victory in the chat to reclaim the prize. So the timer you have 45 seconds left. So the time is running, winner. 55 seconds and Kevin Kidm. Exclamation mark victory to reclaim the prize. So before the 20 seconds left. So before the time runs out. So okay, 15 seconds. You have to write exclamation mark victory to reclaim the prize. For 5 seconds. Oh no. For 3. Y fita. Bueno, siguiente ganador. Estará este ganador ahí presente. Tiempo corre. Tiempo corre. Estará esta personita ahí presente, esta criatura. El tiempo corre. 50 segundos restantes para exclamación. Para que escriba exclamación victoria este ganador. No, Akechi. Así que el tiempo corre. 40 segundos para esta personita. Estará ahí presente. Estará ahí presente esta personita. O si no tocará. Rolear si es que no escribe en el momento tiempo. 30 segundos restantes. Para este ganador, el tiempo corre. Gifa, 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 que ahí como que me traje en el tiempo. Gifa. Exclamación victoria Gifa. 15 segundos Gifa. 10 segundos le quedan a Gifa para ganar el premio. Parece que este fue Gifa. 5 segundos restantes. Alcanzará a escribir el comando. El tiempo corre. Y es fita para Gifa. Siguiente ganador. ¿Estará este ganador ahí presente? No lo he visto hace rato, este ganador. A ver si está este ganador.
Sería toco de la play de este. Como si estáis presente, hace rato que no lo veo, yo creo que ya se fue. 35 segundos restantes y para esta vez, este ganador, alguien por ahí lo ve y se habrá ido. No está este ganador. 35 segundos restantes y para este ganador de que clase en victoria, si no perderá el premio. Grim. Ahí está. Bueno. ¿Estás para pasarte de los PL o te anoto en donde en la lista ahí para reclamar el PL? Te anoto en la lista, me imagino, Grim, ¿no? Ok, entonces te anoto en la lista, Grim, yo. Y esto te me olvidé. Espera un poco. Puni estará Puni, aunque no creo que ya se fue. Es que era para pasarle cámara preparada. Ahí. Todo ahora lo puedo cambiar por el mod que pidió Puni. Creo que el mod de Puni vale más que eso. Está para pasarte el cámara preparada Puni. Un poco. No te verás ahí, Puni, tú vas a ser el único ahí en obtener un cámara preparado, ok. Por mientras voy preparando las cosas para la raid. Lo voy a ir dejando con Tora. Ahí me escribí en el juego, pero yo por mientras voy tirando la raid. Puni. Ahí vaya a abrigarse. Bradox. Bueno. Lo voy dejando con Tora. Así que ahí nos vemos, Miste, Funi, Grim, Bratox, los que estén Lumi, los que estén por ahí lurkeando, ahí los dejo. Mañana nos vemos con las semanales. Ahí los dejo con Tora. Gracias por la rida a Duster, la suba de Cerbero, la rida al Yayo, los folos que hubieron y nos vemos, cuídense. Ahí me escribí en el juego Funi para pasarte cámara preparada, así que ahí nos vemos, cuídense. Ahí nos vemos. Adiós.